Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos? Seguidores de Pulse Sport Más, muy pero muy buenas tardes, un gusto siempre estar de vuelta con ustedes. Ya hoy iniciando este nuevo campeonato del Campeonato Senior 2026, Campeonato Senior Iribucuá, en este caso ya estamos con todo de vuelta esta temporada iniciando aquí de la cancha del Sport San Isidro, hoy día sábado. A ver acá la fecha. Si me ayudáis, compañeros, se me perdió un poco la fecha. 11. Ahí está. 11, 11 de julio del año 2026. Equipo completo de vuelta de Pulso de por más. En la producción, el amigo Edison Acuña. Producción general. Cámara Kevin Cabrera. Y el relator principal de este equipo, el amigo Blas Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido de vuelta a otra temporada más. Muy buenos días, Gilberto. Cordial saludo para ti, a los compañeros de Pulse por Más. Como bien lo está mencionando, hoy nosotros nos instalamos aquí en el Sport San Isidro, este escenario deportivo que alberga justamente esta jornada inaugural, podemos llamarlo así, el nuevo campeonato de este campeonato senior de Uribucuá que entra en acción. Entonces, año 2026 sería el segundo campeonato de este año. Recordamos que había terminado el primer campeonato de este año y este es el segundo que se abre justamente con este compromiso, con esta fecha uno. Se juega y justamente un nuevo equipo entra en acción, el Benjamín de este torneo, el conjunto de Alemanque Palomita. Se enfrenta ante la representación del equipo de Ciudad Nueva, el partido que ya Sí. arranca este segundo tiempo, Gilberto Así Brites. mismo, segundo tiempo, un renovado equipo también, el equipo ciudadano, Ciudad Nueva. Y sí, 1-0 está ganando ya el equipo de Ciudad Nueva, iniciando la primera etapa, marcó el primero y ahora arranca el segundo tiempo. Entonces el equipo nuevo, que es el equipo de Alemanque, hoy se presenta en su primer partido de esta temporada. Sí, el equipo de Alemanque Palomita juega con Milciades Paniagua en el arco, casaca número 12, 66 para Miguel Paniagua, 5 Ismael Báez, Antonio Peralta utiliza la número 4, 21 Teófilo Cano, la 32 Anastasio Acuña, dorsal 26 para Federico Malmori, camiseta número 7 para Antonio Rivas, 9 Mario Nelson Paraná y la 10 para el jugador Santiago Báez, y completa el onceno la número 55 Osmar Rivas. Es el equipo, el onceno titular que hoy presenta el equipo de Alemanco Palomita, Gilberto Sí, Brites. es el equipo que presenta el onceno titular. Y después vamos a ir viendo lo que están en la banca también para que la gente pueda estar, lo que están viendo, por ejemplo, pueda enterarse de qué jugador, quién está en la banca. A ver, Bueno, va a haber vamos a cambio. tener cambios, Gilberto Brites. Sí, Ciudad Nueva. vamos a ver quién ingresa al equipo Ciudad Nueva, que está ganando. Escuché Miguel. ¿Será que el gol, que él marcó el gol? Miguel Wilson. Sí, el que se va a retirar. Mira que era el portero temporada pasada. Ahora está en cancha. Así mismo, hay que marcar el gol también. Así es. Bueno, Miguel Wilson Vázquez deja el gramado de juego, el autor del único tanto que le está dando el resultado parcial 1-0 al equipo de Ciudad Nueva. Ingresó camiseta número 5, Gilberto Brites. Ujú. Vamos a ver el nombre de este jugador que acaba de ingresar. Camiseta 5. número 5. Vamos a ver quién es la que tiene la camiseta 5 en el equipo de Ciudad Nueva. Primer cambio en el partido. Exacto, ya enseguida el nombre de este jugador. También ya ingresó en el equipo de Alemanque Palomita el número 11, Máximo Arévalos, y dejó el Sí, gramado de juego Osmar Rivas. ahí está Ya se entonces. produce el cambio en el entretiempo. Bueno, ahí está entonces el cambio del equipo de Alemán y el equipo de Ciudad Nueva. Ya ingresó Figueiredo también, tengo entendido por el jugador Miguel Paniagua, que dejó el gramado de juego. Y a la Bueno, cancha Figueiredo. ahí están entonces los cambios. Dos cambios en Alemanque Palomita Sí, y Ciudad uno Nueva, un cambio, Gilberto. así mismo. Segundo tiempo del partido, gana 1-0 el equipo de Ciudad Nueva con el gol de Wilson
Vázquez, que hace instante abandonó el campo de juego. Aquí tiene Villalba para el equipo de Ciudad Nueva. Villalba juega hacia atrás para el lateral zurdo. Ahora sí, Zamudio va dejando para el zaguero central Vázquez. Tiene Aníbal Vázquez. Ahora el juego ahí deja en forma corta, en este caso, el pase para que pueda participar Gabriel Zamudio, el que utiliza con la número 13. Va Zamudio, va jugando con su compañero que remata, el recientemente ingresado. Nos falta el nombre de este jugador todavía, Gilberto, pero una muy buena Sí. intención aquí con este remate. Así mismo, probó ya de vuelta buscando el arco. El equipo de Ciudad Nueva buscando ya el segundo en el partido. El equipo de Ciudad Nueva tiene muchos jugadores conocidos, que era jugador de Cerro Verde, que esta temporada no participó en el campeonato Blas Antonio. Sí, asimismo, avanza el equipo de Ciudad Nueva. Sale muy bien el arquero Milciades Paniagua. Malmori no pudo ante Villalba. Logró puntear. Villalba será balón. Finalmente rebotó en el jugador de Alemán Palomita. Entonces balón para Ciudad Nueva. Villalba. Ahí está el jugador Osvaldo Rodríguez. Algunos jugadores que mantiene Ciudad Nueva y con refuerzo, como bien lo está mencionando Gilberto. Sí. Eh, Rodríguez, por ejemplo, está todavía. Algunos jugadores que era lo de Ciudad Nueva y ahora muchos de que eran jugadores de Cerro Verde ahora está en el plantel. Sí, Enrique La Rosa, Cecilio Zamudio, Gabriel Zamudio Sí, Pedro y La Rosa, sí, creo que Pablo juega. Acosta también. Paula Costa. Sí, es que muchos jugadores. A ver, Sí ahí le hubo mano cobra. ahí. Mano delantero, dice. Bueno, ahora va a ser salida de vuelta para Ciudad Nueva. Rodríguez se abre bien hacia el costado izquierdo, va lanzando el pelotazo. Baez anticipa. Ahora Lemancue tiene el esférico, anticipa Zamudio. Está Antonio Rivas. Juega para Baez. Malmori ahora. Pone el físico ahí García. Recupera, deja para Rodríguez. Saca como puede Vázquez. Es el jugador Figueiredo el que va presionando. Será balón para la representación del conjunto de Alemán Palomita aquí. Figueiredo justamente el que va a cumplir. Se va a encargar de este servicio manual. Ahora sí va teniendo Malmori. Sale Zamudio. Corta el circuito Zamudio. Villalba ahora sale para Ciudad Nueva. Quiváez otra vez anticipa. Va teniendo el equipo de Alemán que busca el empate. 1-0 está el compromiso. Lo está ganando el conjunto amarillo y rojo, que es el equipo de Ciudad Nueva. Sí, el equipo ciudadano que la temporada pasada no tuvo un campeonato bueno. Creo que terminó penúltimo en el campeonato. Y acá arrancó ya ganando el partido. Vamos a ver cómo se mantiene en el largo del campeonato el equipo de Ciudad Nueva. Sí, una jornada agradable, Gilberto, aquí en el Sport San Isidro. Estamos para esta jornada 1 del campeonato senior de Bribucua. Así mismo, clima bastante agradable, por cierto, hasta aquí. Vamos a ver qué pasa en el transcurso de la jornada también. Pero cuando sale el sol, Gilberto. Sí, molesta un poco, pero no tampoco sale mucho, ¿verdad? Pero cada vez que sale molesta. Sí, cielo nublado aquí en la ciudad de Bribucua, específicamente en la comunidad de San Isidro del Norte, Sí. donde está ubicado Y que este seguramente se escenario va a que usar mucho de vuelta esta cancha, ¿eh? Porque la selección no creo que va a jugar en la cancha de San Nicolás. Seguramente va a estar utilizando la selección. Y seguramente va a continuar unos cuantas fechas seguramente de este campeonato aquí en esta cancha. Baez anticipa ahí. Arévalos para Alemán saca como puede Zamudio. Rodríguez traba, gana Rodríguez, gana a Acuña, sigue el balón hacia el costado derecho. Esa Costa va jugando con Rodríguez. En el círculo central tiene García. Figueiredo anticipa muy bien. El rebote. Recupera de vuelta Villalba. Busca a Armoa. Pica Armoa hacia la punta izquierda. Camiseta número 2. Armoa está solo. Ahora sí suelta el pase. Figueiredo otra anticipa bien. Complementa a Baez. Antonio Rivas. A ver, levantó exageradamente las piernas, dice el árbitro. Sí, Entonces hubo falta allí, Gilbert. hubo falta y creo que va a haber cambio también. Vamos a ver aquí en inglés. Agustín León, otro ex Manchester. Entonces, ¿quién es el 10 de
Santiago Báez. Ahí está entonces. Se retira el 10, ingresa Agustín León. Entonces en el equipo de Alemán. Pues tercer cambio en el equipo. Bueno, uno de los Baez se retira entonces, Gilberto, porque Sí, se mantiene en juego Ismael Baez, el sí, otro, el zaguero. el zaguero central, sí. Y el que sale es el 10. El 10, Santiago Báez. Muchas gracias, Gilberto. Aquí sale el arquero Fernando Villar. Aquí tiene León su primera participación, digo bien, en el partido. Anticipa a García. Va trabando ese esférico. Sale a un costado, será lateral que corresponde para el equipo de Alemancué Palomita. Ahí va jugando ya León. García. García bajó con el mulo, rebotó primeramente en su mano, dice el Sí, árbitro. y le cobra la mano. García de vuelta se mantiene con el brazalete. Sí, sí. Digo, comparando el campeonato anterior también que Camilo era capitán García, Gilberto. sí. Se mantiene como capitán del equipo de Ciudad Nueva. Será tiro libre. Buena pelota lo consigue aquí el equipo de Alemancué Palomita. Muy linda la camiseta de Alemancué también, Sí, Gilberto. sí. Típico camiseta de Alemania. Clásico camiseta de Alemania. Sí, señor. Va al centro, pelota arriba. Peina el defensor, va quedando ahí para Peralta, que remató de primera. Antonio Peralta le pegó así como quedó ese esférico Sí, encima del horizontal. así mismo. Mira que esta temporada, Blas Antonio, vamos a tener mucho equipo que tiene la camiseta azul, por ejemplo. Así que así me informaron a mí la vez pasada que más de 5 equipos tienen la camiseta azul esta temporada. Ah, perfecto, Así Gilberto. que va a complicar un poquito el trabajo de nosotros seguramente, ¿verdad? Exacto, y especialmente para los televidentes también, Sí, que sí, muchas veces dificulta un poco el colorío en este caso para distinguir a los equipos. así es. Va a salir Ciudad Nueva, ya está haciendo con Vázquez, paso largo. Váez cabecea, balón profundo, ya ingresó López, balón para él. Va López, Juan Carlos le pegó. ¡Gol! De Ciudad Nueva lo hizo Juan Carlos López. Su primera participación en el partido. Hace instante ingresó Gilberto Brites. Aquí se Sí. encuentra con el segundo tanto. Así mismo ingresó López y la primera pelota que toca manda adentro esa pelota, ese balón. Y ya está ganando por 2-0 el equipo de Ciudad Nueva. ¿A los cuántos fue el gol? Si tenemos ahí cronometrado. Sí. A los 12 minutos de esta segunda etapa entonces. Marcó ya el segundo el equipo de Ciudad Nueva. Vázquez a los 12 minutos de esta segunda etapa de ION, lo está marcando el segundo. Sí, sí. Cuando parecía que Alemancué se iba en busca del empate, Gilberto intentaba reaccionar, encontró este segundo tanto Ciudad Sí, Nueva. dejaron mucho espacio y aprovechó eso Juan Carlos también. Y marca el segundo. Así que bien por el equipo de Ciudad Nueva. Ya enseguida el siguiente compromiso también, el segundo de esta jornada 1, campeonato senior de Gribucuá. Vemos a un costado Gilberto, Milan se va preparando. Sí, equipo de Milan con diferente jersey para esta temporada. Y como así está la cosa, acá estoy mirando y va a utilizar la tradicional camiseta de Milan también. Sí, sí, el clásico. Sí, el color negro con el rojo. Así mismo, el famoso Rossoneri, la Vamos a ver quién. camiseta Sí, de Milan. vamos a ver quién es el rival. Ujú. Ya enseguida vamos a confirmar también. El árbitro otorga pausa en el partido para la hidratación. Así mismo, En el mundial, ¿cómo se le dice ahora, Gilberto? el famoso cooling break. Es la pausa de 3 minutos que le da la FIFA ahora, que de a poco va cambiando el fútbol, ¿verdad? Es más negocio que el fútbol ahora. La FIFA, esta temporada, este mundial, por ejemplo, le criticaron mucho ya a la FIFA, porque mira que el penal que le dieron a Mbappé, por ejemplo, ante Marruecos,
no sé si fue penal porque se tiró, buscó él mismo la falta, pero se cobró. Y la mano para el segundo gol también. Fue mano del, del equipo de Francia, pero fue gol. Se le dio al equipo francés. Bueno, tiempo de hidratación para los futbolistas en el partido. En este segundo tiempo, 2-0 está ganando el equipo de Ciudad Nueva. Hasta aquí arrancó bien esta temporada el equipo ciudadano. Y Alemanque, su primer partido ya cae por 2-0. Vamos a ver eh, si remonta o no sé, si busca el descuento en el partido el equipo de Alemanque, el equipo nuevo de esta temporada. Bueno, partido 2-0 arriba el equipo ciudadano hasta aquí en el partido. Segundo tiempo. Ya enseguida se nos viene otro partido también. Sé que ya tenemos la lista. El segundo partido juega Milan ante Manchester. Manchester anda Milan, segundo partido. Y el tercero juega Garenda ante Arsenal. Tercer partido. El cuarto partido juega Griguá ante San José. El quinto partido, San Isidro ante Independiente. El sexto partido, el penúltimo, juega Real Madrid ante San Juan. Otro equipo, ¿no? También, ¿eh? San Juan. El sexto partido. El séptimo, el último. Upona ante 15 de agosto. Mira, equipo finalista de la temporada pasada, ahora, Antonio. Exactamente, Gilberto, todo bien. Y le toca libre a Libertad. Sí, Libertad. Así mismo, el Gumarelo. Perfecto, muchas gracias Gilberto, toda la información aquí, compartiendo con nosotros los partidos programados para esta fecha 1 que arranca con este compromiso. Va el equipo de Alemanque, sale muy bien el arquero Fernando Villar, guardameta del equipo de Ciudad Nueva. Avanza la representación del equipo de Ciudad Nueva, tercero en camino, atención, va con todo, pica fuerte y sale el arquero, le comete falta, será tiro libre que favorece, era Soto el que parecía con todo. Sí, se fue con todo ahí, pero ya le cobra la falta. Segundo tiempo, partido 2-0. Señoras, señores, con este compromiso, Alemanque Palomita versus Ciudad Nueva lo está ganando 2-0. La representación del equipo ciudadano. El primer tanto lo hizo Miguel Wilson Vázquez en la primera etapa y en esta complementaria amplió Juan Carlos López. Así es. Este es León, va dejando para Paraná Acuña. Anastasio juega hacia atrás. Este es Rivas, despeja como puede Vázquez. A un costado de ese balón. El famoso saca si quiere ganar, Gilberto, ¿eh? Sí, sí. El famoso saca si quiere ganar. Más cambios, los Antonio. Jiménez que va a ingresar. Bruno Jiménez, entonces. Y se retira Armoa. Bueno, ahí está el cambio. Bruno Jiménez por Milcia de Armoa. Bien. Otro ex Cerro Verde. Perfecto. Otro jugador entonces de refuerzo sería Gilberto Brites. Sí, sí, sí. Así mismo. Servicio manual que lo va a cumplir el lateral izquierdo, Gabriel Zamudio. Lanzamiento de Gabriel, la evolución de vuelta para él. Va Gabriel Zamudio, juega con su zurda. Busca directamente ahí a Jiménez. Ya sale el arquero Milciades Paniagua. Va a sacar guardián de Alemanque Palomita. Paniagua va sacando fuerte. El rebote va a quedar para Malmori. Federico Malmori para Cano. En el círculo central, el esférico. Ahora sí, va jugando para Acuña, que le pega. Le pegó a Acuña, sí. De primera también, el remate salió encima del horizontal. Sí, mira que Alemanque trata de irse siempre adelante, pero para definir el problema hasta aquí el equipo de Alemanque, porque tiene oportunidades cerca del arco, pero hasta aquí no está aprovechando. Va presionando, atención, está el remate afuera. Era el tercero, parecía que se iba adentro de esa pelota. Una
Mala salida de la defensa de Gribucuac, de Alemancué Palomita. Gilberto casi termina en tercero de Ciudad Nueva. Sí, sí. Ahí la salida en falsa de los jugadores de Alemán. Buscó el arco directamente el jugador de Ciudad Nueva, pero se salió, no fue tan lejos del arco que defiende Paniagua. Sale muy bien Antonio Rivas. Rivas carga, busca a Acuña, saca Vázquez, saca. Ahí queda para Arévalos. Arévalos para Paraná. El número 9 va intentando. Nelson Paraná. Arévalos con golpe de taco. Va dejando Máximo allí. Para Peralta. Lateral izquierdo. Se proyecta bien. Mira el área. Cruza el centro. Pelota arriba. Muy cerrado. Termina afuera. Llegó Alemancué también aquí Gilberto Brites. Sí, llegó de vuelta al equipo de Alemancué. Buscó el arco, pero ya estaba seguro que el arquero iba a alcanzar esa pelota también. Y salió afuera ese balón. Salida para Ciudad Nueva. De a poco estamos entrando lentamente en la recta final de este compromiso. 2-0 es el resultado que lo está consiguiendo. Resultado positivo aquí, Ciudad Nueva. Sí. Ante el estreno del equipo de Alemancué. Así mismo. Y mira que hay gente, va llegando gente en Los Antonio en el partido. Esto, sí, no sé, esto no se veía antes. Mira que temprano, primer partido recién y la cantidad de gente que va llegando es impresionante, ¿eh? Bien Sí, por este campeonato, ¿eh? sí, que va ganando éxito justamente Claro. Gilberto. Y va ganando éxito y ayuda bastante al organizador también. Vázquez, el zaguero central, sale con la pelota, va dejando para Soto. Sale Ciudad Nueva, partido está 2-0, lo está ganando el equipo rojo-amarillo. Sigue Soto, pierde ahora, Malmori el que recupera. Deja para Antonio Peralta, lateral izquierdo de Alemancué Palomita, Peralta. Abre juego para que pueda participar ahora Cano, el capitán del conjunto de Alemancué Palomita. Y sale muy bien Vázquez. Le cuerpea, sin falta, dice el árbitro. Le quita limpiamente la pelota. Otra vez Peralta anticipa en esta oportunidad. El árbitro paró el juego porque está sentido el jugador de Alemancué Palomita. Sí, quedó sentido el jugador. Por eso frenó la jugada del árbitro principal del partido. Partido que sigue 2-0 arriba el equipo de Ciudadano Alemán. Que trata, intenta llegar al arco, pero hasta aquí les cuesta todavía acertar lo que es la portería que defiende Villalba. O Villar en este caso. Bien. Mucha gente de Alemancué está prendida y ahí de la zona de Palomita también, Sí, Gilberto, a las sí, transmisiones. seguramente que sí. Así que le mandamos un saludo a toda la gente de esa zona que está acompañando justamente al Claro. equipo Su nuevo de este campeonato. equipo nuevo que se presenta en este caso en este campeonato. Mira que Alemán también tiene su gente, tiene a mucha gente deportista también a ese lado, a esa zona, ¿verdad? Palomita y Alemán en este caso. Sí, también de igual manera el saludo para la gente de Ciudad Nueva, a todos los simpatizantes de este club también que está prendida las transmisiones. Ahí va León, va adelantando esa pelota. Villalba al que le quita. Ahora Peralta saca con un balonazo hacia arriba. Malmori intenta. Jiménez el que se queda con ese rebote. Bruno Jiménez pierde ante la presencia ahí de Antonio Rivas. Pisa el esférico Rivas. Ahí en el círculo central la pelota. Va dejando para Paraná. Ahí está Nelson. Mario Nelson. Busca a Arévalos. Mario Nelson comete falta en ataque. Sí, la falta en ataque, hacer salida para el equipo de Ciudad Nueva en este caso. ¿Me ¿Cuánto decías tenemos? el siguiente partido, Gilberto? Después con el tiempo de juego, por favor. Sí, Milan ante el equipo de Manchester. De verdad, 24 minutos. Tiempo cumplido, Blas. Bien, ya va a terminar el compromiso. Entonces, Gilberto Brites. 2-0 continúa ganando el equipo de Ciudad Nueva. Alemancué, a pesar de que insistió, le costó por lo menos Sí, Gilberto mira crear que sensaciones de gol. se va en ataque, pero no tiene a alguien que pueda aguantar la pelota y buscar el arco. Ahí en ataque el equipo de Alemán. Le está costando todavía esa parte del campo de juego, pero al correr el campeonato seguramente
va a encontrar su forma de jugar también. Sí, totalmente. Su primera participación en el torneo. Va López. Juan Carlos tiene. Bien, para cerrar Figueredo. Figueredo tiene. Le presiona bien López, también sigue Figueredo. No pierde la posición de la pelota. Ahora sí pierde ante la presencia del número 13 de Ciudad Nueva. Cuando el árbitro dice hasta aquí, señores, este compromiso, resultado final, Gilberto Brites. Sí, terminó el primer partido, señores. Primer partido de esta temporada. Ciudad Nueva 2, Alemán 0. Pausa y ya venimos.
Bien, amigas y amigos, ya de vuelta para este segundo partido, el equipo de Milan-Manchester. El segundo partido el día de hoy es el segundo de la jornada entre Milan y Manchester de Arenda. Ya enseguida el compañero Blas Antonio, preparando el onceno que prepara cada equipo para que podamos ir repasando el onceno que presenta Milan y el onceno que presenta el equipo de Manchester. Saludos a toda la gente que va compartiendo con nosotros. Pedimos a la gente que deje su like, que comparta la transmisión y que se suscriba al canal de YouTube para ir creciendo día a día en esta página, en este canal de YouTube de Pulse Sport Más. A suscribirse, que es gratis, y a seguir dando su like y compartir la transmisión, en este caso, para más personas. Bueno, ya enseguida el compañero Blas. Ya estamos de vuelta con el compañero Blas Antonio Jiménez. Bien, gracias Gilberto. Arranca este segundo partido de esta jornada de hoy. La jornada inaugural del campeonato senior de Uruguay que arrancó el día de la fecha. Está frente a frente el equipo de Manchester de Arendante, el equipo de la representación del Milan. Si es que el equipo del Milan juega de la siguiente manera: camiseta 1 en el arco Albino Miranda, 5 Manuel Fernández, 9 para Baldovino Martínez, la número 28 para Rogelio Armoa. Cuando avanza el equipo del Milan, justamente, atención con este remate, travesaño, atención, sigue el peligro, cabezazo. ¡Gol del Milan! Lo hizo Ramírez, camiseta número 10, líder Ramírez con golpe de cabeza. Aprovecha esta posibilidad. La representación del Milan mandó a guardar. Lo hizo líder Ramírez. Bien, ahí llegó Milan, primera ya profunda en el partido, encuentra ya el gol. El equipo de Milan que ya está ganando 1-0, gol de líder Ramírez, que vuelve en el equipo de Milan y marca el primero, que ya está ganando 1-0. Ahora completamos el onceno, decíamos, camiseta 21 Silvio Carvajal, número 8 Julio Martínez, 6 Carlos González. Cuando avanza Manchester, Hugo Oxay. Bueno, número 10, el autor del gol hasta aquí, el único del partido, líder Ramírez, camiseta 19 para Carlos Espínola. Y completa el onceno la número 73 para Darío Chamorro. Es el equipo del Milan, que mantiene más o menos el equipo, pero con algunos refuerzos, Gilberto Brites. Sí, con algunos nombres importantes del equipo. Y no está en el equipo titular Rojas, por ejemplo, en el equipo de Milán. Y está usando la 10 líder Ramírez, que vuelve en el equipo de Milán. Sí, asimismo, Manchester también, que mantiene su equipo base, Gilberto, con algunos refuerzos también. Acá tenemos la lista del onceno. Que, bueno, Jacinto Ibarra es el arquero titular, número 12, 2, Antonio Domínguez, la 16 para Luciano Montiel, 38 para Fidel Blanco, la número 21 para Alcides Silguero, número 6 para Raúl Silva, 24 Aníbal Cardoso, número 8 para Arsenio González, la número 29 para Rodi Acosta, 17 para Luis Legal y la 10 Melanio Bogado. Es el equipo del Manchester de Villarreal. Sí, del equipo titular, Rodi Acosta es el nuevo en el equipo de Manchester. Y después el onceno, o sea que los 10 restantes ya conocidos en el plantel. Sí, más bien están en la banca algunos refuerzos también que tiene el equipo de Manchester, Gilberto Brites. A ver, la lista completa integra Roberto Alfonso, Luciano Villalba, Adelio Barrios, Luis Acuña, Antonio Lescano, Pablino Vera, Julio Melgarejo, Pedro La Rosa y Elvio Martínez. Ahí está. La Rosa, que está ahora con Manchester entonces. Y el otro no es el Acuña, también el otro que es de nuevo en el equipo. Y Antonio Lescano, mira Antonio Lescano. Bueno, ahí está entonces el equipo y la banca del equipo de Manchester. Será córner, servicio de esquina para la representación del Manchester. Este es Raúl Silva para González. Anticipa muy bien Chamorro. Va de
quedar para Elio Valdés, una de las caras nuevas también en el equipo de Manchester, Sí. Elio, en el equipo de Milan. Sí. Lo de Elio Valdés. Eli jugaba en Real Madrid, creo, ¿no? O en Libertad, no me acuerdo bien, pero juega en otro equipo. Sí, ahora está con Milan. Barrio también el otro no, que estaba en Garentas, ahora está en Manchester. Adelio Barrios. Con Garentas jugaba la temporada pasada. Central. Exacto, sí. La sub-50 creo que es. El profe Adelio. Ahora integra también este equipo del Manchester, ¿eh? Ujú. Bueno, Milan que tiene como suplente, vamos a conocer también la lista completa de la representación de Milan. Tiene a Miguel Rotela, Pablino Monjes, Adi Ábalos, Eder Ramírez y Rafael Dure. Más o menos ya los refuerzos están en la cancha, Sí, sí, Gilberto. sí. Así mismo. Claramente se refleja eso. Así es. El que no está entonces, seguramente se fue en otro equipo, es Rojas. Ah, cierto, Armando Rojas, ¿eh? Sí, no está en el equipo. Es Titular ni cierto. en la banca. Bueno, hoy por lo menos no está Gilberto. Sí. Vamos a ver si aparece para Y el otro que no está en el el plantel, creo siguiente que juego. Aníbal Casque también. Y los Pajes también no lo vemos. Es cierto. Pero esta lista medio no es larga, Gilberto. Por ahí Sí, capaz que hoy no capaz está que sí. apareciendo, ¿eh? Así mismo. Capaz para la siguiente fecha. Así es. Va Elio Valdés, destapado Elio. Le persigue el Montiel, traba y gana Montiel sacando al córner porque era peligrosa, había espacio. Será servicio de esquina para el equipo de Milan que gana 1-0. Sí, primer tiro de esquina que va a tener el equipo de Milan en el partido. Y se prepara para el córner el equipo de Milan. Servicio de esquina, punta izquierda, favorece para el equipo del Milan. Ya todo listo para el envío. Martínez, centro, arriba, segundo palo. Atención, el cabezazo. Gol del Milan. Sí, señor, segundo tanto de pelota quieta. El famoso centro, cabeza y gol del servicio de esquina. Lo trabaja muy bien el equipo del Milan en esta oportunidad. Gilberto, el centro pasado en el segundo poste, donde aparece ahí totalmente sin marca. Se elevó mejor que todo. Estamos hablando de Baldovino Martínez, el centro delantero con golpe de cabeza. Amplía la diferencia ahora. Milan 2, Manchester de Arenda 0. Así mismo, de vuelta de pelota parada, el equipo de Milan se hace fuerte y marca el segundo. De un tiro de esquina vino el segundo del equipo de Milan que ya está ganando por 2-0. Qué buen cabezazo, ¿eh? Sí, Cruzado. sí. Imposible para el arquero, Gilberto, No, ¿eh? imposible nada para hacerle, creo. Balón que sale a un costado será lateral que favorece para la representación del Milan que lo está ganando parcialmente 2-0 en forma tempranera también ya está Sí, 2-0 arriba en el score. en la primera etapa, mira que se hubo poco todavía y ya está ganando por 2-0 el partido. Traba aquí Baldovino, o en este caso, sí, Baldomino Martínez, el autor del segundo tanto. Balón que cae cerquita de la raya ahí, va González, con golpe de cabeza, recupera el número 6, Manuel Fernández, busca a Ramírez, líder Ramírez, dentro del área, atención, gancha bien, va líder, tercero en camino, está el remate. Señoras y señores, desvió el arquero, va a ser córner, ¿eh? Sí, va a ser otro tiro de esquina. De vuelta acá, líder hizo lo que quiere en el área. Buscó largo, pero estaba atento el arquero, debió esa pelota. Otro tiro de esquina. Y creo que es mérito del portero justamente Gilberto porque era mano a mano, líder que ganó muy bien en ese enganche. Termina desviando el arquero al córner. Así mismo, otra pelota parada. Servicio de esquina, punta derecha, favorece para la representación del Milan. Se va lentamente el 19, Espínola para cumplir el servicio de esquina. Carlos Espínola, el que luce con la 19, va acomodando ese balón ahí en el último rincón, va a levantar el centro. El árbitro que ya lo autoriza, el árbitro o los árbitros son de Yataití del Norte, ¿eh? Ya enseguida también con los datos. Aquí sale González. González va corriendo, ahí sale al paso también. El marcador central, el número 6, comete falta. El jugador Carlos González, encontrando aquí los González. Le cobra la falta, va a hacer tiro libre. Una pelota parada después de mucho.
El primero quedó para Manchester. Sí, señor, la falta fue de Carlos en perjuicio de Arsenio. Bueno, ahí sale el arquero Albino Miranda. Señoras y señores, será reposición, será salida para la representación del Milan. Va sacando el guardameta. Aquí va a quedar para González otra vez la lucha del Oso González. Aquí gana Arsenio. Va jugando para Blanco. Blanco saca muy bien Fernández. Ahora sí, Gilberto. Así mismo, mira que Manchester de verdad poco se va acomodando la cancha y de a poco va en ataque buscando el descuento en el partido. Será balón, sí señor. Nula. Hoy Carlos juega como lateral derecho en el equipo del Milan. Sí, Espínola. Creo que era central, si no mal no mal lo recuerdo, o mediocampista. Ahora está como lateral derecho. Ahora Elio Valdés, el ex Real Madrid. Aquí tiene la pelota el otro ex Real Madrid. Estamos Sí, hablando de Armoa, el lateral Armoa, izquierdo, Gilberto. Rogelio. Aquí va teniendo el jugador Montiel, pierde ante la presión por parte del jugador del Milan. Presiona bien Martínez. A ver si es que gana el servicio de esquina, va a ser lateral, cerquita el banderín. Le está costando el partido a Manchester en esta primera etapa principalmente. ¿Será que le golpeó estos dos tantos Y tempraneros, Gilberto, ahorita? Sí. creo que sí, porque en la primera jugada profunda marcó ya el primero. El equipo de Milan después, después minutos después marcó el segundo y creo que eso le hizo caer totalmente al equipo de Manchester. Y mira que Manchester estuvo, el equipo de Villarreal, el equipo de Manchester tuvo las primeras claras de gol Sí, en el partido. primerita que no pudo marcar. Fue Cardoso, ¿verdad? Sí, Aníbal. Cardoso, amigo. Bueno, el centro muy defectuoso, por cierto, por abajo, entonces fácil para que pueda Raúl recuperar Cardoso es Milan. lo que no leemos también del equipo titular de Manchester. Es el jugador rapidito que tiene por afuera que hoy no está en cancha. Silguero va dejando ahí para Bogado. Ahí está Bogado. Melanio va sacando con la pierna derecha. Va a quedar para Espínola. Este deja para González. Carvajal. Levanta en el área. Atención, quien llega. Helio atropella. Sale primero el arquero. Comete Sí. falta el 24, Gilberto. Así mismo, ahí le cobra la falta, va a ser salida para Ibarra del arco de Manchester. Partido continúa 2-0. Lo está ganando el equipo del Milan. Con el gol de Martínez en primera instancia. Al Al revés sería. revés, sí. Ramírez. Ramírez, el que abrió Gilberto. Sí, O sea que Martínez el segundo. Martínez abrió. Ramírez marcó el primero y Martínez el segundo. Exacto, ahí está. Correcto. Ahí va sacando. Chamorro va a quedar para Armoa. Rogelio y la posición de la pelota, el lateral izquierdo. Este es Carvajal. Silvio Carvajal va cuidando el esférico. Balón para Armoa de vuelta. Ahí pide Fernández. Sí, Armoa. Ahora sí suelta el pase. Carvajal, la devolución otra vez para Armoa. El famoso La Pared Gilberto Brites. Sí, el 1-2 intenta directamente Armoa y Carvajal. Va sacando Montiel. Otra vez Carvajal. Ahora Martínez participa. Balón muy profundo que va. Es típico jugador de Milan, que tiene muchos jugadores de buen pie, que siempre busca tocar mucho el balón y así muchas veces les desconcentra un poco al equipo rival y busca el espacio directamente atacando el equipo de Milan. Cardoso intenta rematar desde lejos. Ya va quedando otra vez para la defensa del Milan. Sale con Martínez. Camiseta número 8 Martínez tiene. Rodi Acosta en la marca ahí. Sale también Domínguez. Se le fue el esférico, será balón en salida que favorece para el equipo de Manchester. Asimismo, va a ser pelota para Manchester. Minuto de hidratación. Acá solamente Manchester va a tratar de acomodar un poco el equipo y para que pueda ingresar de vuelta con todo ya para buscando el descuento antes que se termine esta primera etapa. Partido 2-0 arriba. Hasta aquí el segundo partido también. Y después esto se viene entre Sportivo Garandá y Arsenal. Es el tercer partido. El cuarto partido juega San José Grigucua, o sea, Grigucua San José. El quinto partido juega San Isidro Independiente. El sexto partido
San Juan, Real Madrid, el otro equipo no, que es San Juan, Real Madrid. Y el último juego para 15 de agosto. Libre hoy el equipo de Gumarel, el equipo de Libertad en este caso. Partido 2-0 arriba el equipo de Milan. Arrancó con todo Milan de vuelta esta temporada, ganando ya su primer partido en este caso. A ver, cambio. Vamos a ver quién ingresa. Villalba, Luciano Villalba. Vamos a ver por quién. Vamos a ver por quién ingresa Luciano Villalba. Domínguez. Bueno, se retira Domínguez, entonces ingresa por el Villalba. Primer cambio para el equipo de Manchester. Bueno, vamos a ver cómo acomoda la defensa también Manchester. ¿Y Villalba en qué posición juega? Y en Cerro Verde jugó prácticamente todos los partidos como central, Gilberto. Central. Vamos a ver Sí. quién entonces va ocupando el lado derecho O del capaz que equipo. no desconoce también el puesto de lateral. Sí, capaz que sea así también. Vamos a ver dónde se ubica. Bueno, y sí, justamente ahora se posiciona como lateral derecho. Seguramente va a jugar ahí entonces como lateral por la zona derecha. El jugador Luciano Villalba, ex Cerro Verde, ingresa para reforzar entonces. Sí, señor. Es justamente para tratar de neutralizar un poco a Ramírez, ¿no? Sí, siempre cae por el lado derecho. En ataque. Bien, va avanzando otra vez líder Ramírez. Saca muy bien aquí Luis Legal. Ahora recupera otra vez el equipo de Milan. Centro arriba, busca Helio, sobra la pelota aquí. Queda para Martínez. Dentro del área ese frico va teniendo Martínez. Ahora sí, suelta el pase ahí hacia atrás para que pueda participar Armoa. Carvajal tiene. Milan y la posición de vuelta. Empieza a tocar de vuelta el equipo que lo está ganando 2-0. Va el remate de Martínez desde muy lejos. Remate suave también, sin consecuencias. Será balón, será salida para el guardameta Ibarra. Jacinto Ibarra. Asimismo, que se mantiene en el equipo de Manchester, Jacinto Ibarra, esta temporada que ya sale jugando. Balón hacia arriba, Carlos Espínola el que baja. Aquí queda para Luis Legal. Desde esa costa, Rodi tiene. Pase que busca ahí para Luciano. Bueno, no hubo buena conexión. El pase exigido. No llegó Villalba. Será lateral ahora para Armoa, para Milan. Ya va cumpliendo Armoa. Balón de vuelta para él. Sale González a presionar. Recupera Manchester. Este Silva. Tiene que aparecer un poquito más Silva y Luis Legal ahí en el medio, Gilberto. Sí, en el Tengo media entendido. cancha, poca participación de esos dos jugadores que nombraste recién. Poca marca en la media cancha. Sí, porque llega poco a Rodi y a Sí, Cardoso. no alimenta bien a su delantero. Bien, será lateral para la representación de Milan, que está haciendo un partido perfecto hasta aquí. Sí, hasta aquí bien. Muy tranquilo el partido, maneja bastante bien. Mira que la ida de Malmori le va a costar seguramente a Manchester porque era el volante que siempre manejaba bien la pelota. Y ahora queda dos tipos que te van a marcar, pero salida no tiene entre Silva y Legal. Falta que justamente sufre el número 6. Raúl Silva será tiro libre para Manchester en el medio terreno. Ahí está Montiel. Es mía, dice el 16. Y él se va a encargar de este tiro libre. Pelota por lo menos para poder cargar, buscar algún cabezazo dentro del área. Luciano Montiel va al centro abierto. Sale Armoa. Y antes de salir al córner ya termina despejando González. Arsenio se aqueja de un golpe. El árbitro dice no, no pasó nada. Martínez va jugando para el otro Martínez. Ahí está Baldovino que pica, pero está adelantado. Estaba adelantado en offside. Ahí piden la falta de Manchester, pero no pasó nada. Y vamos a ver si pide cambio o no. González es el jugador caído, ¿verdad? Arsenio González. Arsenio González ya jugaba con Manchester en la temporada pasada, sí. Era jugador de Manchester. Vamos a ver quién ingresa por él si hay cambio.
A ver, ¿quién más lo que está en la media cancha ahí? No sé si quién va a ser la media cancha, pueda ocupar ese lugar de campo de juego en el equipo de Manchester, que hasta aquí le está costando todavía crear una jugada de gol frente en el arco que defiende el tranquilo portero Miranda. Bien, veremos quién va a suplir, va a ingresar por el jugador Arsenio González, que ya abandonó el campo de juego, Gilberto, Sí, por lesión. sí, A ver, se camiseta. esforzó y quedó lesionado. Camiseta número 7 se va preparando. Atención, va al equipo de Manchester, busca el descuento. Cardoso, Rodi, atención, le pega al arquero Albino Miranda. Esta vez sí llegó muy bien. Llegó Sí, profundo el equipo de Manchester. el 7. ¿Quién es el 7 que va a ingresar? Ya se hizo el cambio ahí para Manchester. Pedro La Rosa. Vamos a ver quién más se cierra hacia donde está ocupando Arsenio González. Bueno, justamente La Rosa Pedro juega. La Rosa no tiene número acá en la planilla, pero seguramente es el Gilberto, el número Sí, 7. el 7. Vamos a verle la cara cuando esté en la cancha. Sí, Y porque La en la Rosa. camiseta también ahí Sí, reza justamente Pedro claro. La Rosa. Bueno, nos Bueno, quedamos con Pedro La Rosa entonces. Camiseta número 7, el que ingresó. sí. Vamos a ver qué parte del campo que se acomoda. La Rosa juega por afuera, siempre sobre la raya. En su equipo, en Cerro Verde jugaba así, en este caso. Por derecha el otro La Rosa y por izquierda siempre juega Pedro La Rosa. Bien, tiro libre que favorece para Milan. Señoras y señores, posibilidad de buscar el arco para Ramírez. El número 10 se encarga de este tiro libre. Va pegando en la barrera, no pasó nada. Sigue Ramírez presionando otra vez, intentando recuperar el esférico y lo consigue con Martínez. Va jugando para Helio, Valdés para Martínez, atención, le pega al arco. Se fue abriendo el remate, no pasó lejos. Otra vez se anima, otra vez se aproxima también Milan. Sí, Esta vez remató Julio Martínez. cada vez que tiene oportunidades busca directamente el arco la gente de Milán. Hasta aquí Martínez probó buscando su gol también, pero no fue lejos del arco esa pelota. Al centro arriba, desvía Espínola. Va picando Pedro La Rosa, termina sacando Chamorro. Silva. Va Silva, qué linda pelota para Cardoso. Bien Espínola para cerrar. Leyó muy bien Carlos. Y ya sale con Fernández. Armoa. Silva presiona. Ahí va quedando ese esférico para Blanco. Gana Fernández. El zaguero central va sacando. Ahora sí presiona bien. Manchester con muchos hombres se manda en ataque. Y sufre la falta aquí Acosta. Se anima ahora Manchester. Gilberto, creo que es su mejor momento. Sí, acá los jugadores de Manchester trató de apretar un poquito y consigue la falta Rodi Acosta. Un tiro libre interesante que va a tener el equipo de Manchester a ver cómo trabaja. Va Cardoso para el remate. Tiro libre que favorece ahora para Manchester, que sale también a proponer. Consigue este tiro libre. Cardoso. Aníbal. Bueno, no pasó nada. Por abajo, imposible. Sale el zaguero. Y entregó mal aquí Silguero. Atención porque va el número 8. Martínez. Julio Martínez conduce. Ya dentro del área está el tercero. Atención, va Martínez. En el poste y termina saliendo afuera. Aquí saca Sí, también el defensor. Se salvó aquí Manchester, Gilberto por Brites. poquito no fue gol de Manchester. Le regaló la pelota a Silguero al jugador de Milan y casi fue el tercero para el equipo de Milan en este caso. Sí, señor. Ya el arquero que se tiró ya vencido. Esa pelota lentamente pegó en el base del poste derecho. Sí, Y salió afuera, entonces se salvó, digo, Manchester. A ver, Martínez, ¿qué hace? Bueno, era Helio Valdés, se equivoca, pide disculpa. El 24 y se fue la primera etapa. sí, terminó la primera etapa, señores. Nosotros vamos a una pausa y ya enseguida venimos con más en el segundo tiempo.
Muy bien, señores, ya de vuelta para este segundo tiempo entre Manchester y Milan. Milan-Manchester. Milan que está ganando por 2 goles a 0 su partido en la primera etapa. Arranca el segundo tiempo, Blas. Sí, así mismo, Gilberto. 2-0 está arriba el conjunto del Milan, que acaba de arrancar la etapa complementaria. Avanza el equipo de Milan. Viene el centro, ya Offside. hubo posición adelantada. Así mismo. Primera pelota de vuelta de Milan, parada, pelota parada en este caso. Ya estaba en offside. El jugador va a ser salida para Manchester. Ya enseguida Gilberto va a repasar con nosotros los partidos programados por la fecha 1. Este es el siguiente, el segundo partido, digo bien. Después se viene el siguiente. Ya enseguida con Gilberto Brites va a salir. El equipo de Manchester ya lo hizo con Luciano Montiel. Va arriba esa pelota. Sale el capitán del Milan. Hoy con el capitán, con el brazalete está Darío Chamorro. Eso es tras la ausencia también de Rojas, ¿no? Atención. El arquero casi se complica aquí, Gilberto Brites, Sí. perdón. Sacó al córner peligrosamente, picó mal esa pelota, a lo mejor eso le complica un poco, pero Miranda, buen portero, termina sacando al córner. La primera tiro de esquina que va a tener el equipo de Manchester, que va a tratar de buscar por arriba el descuento en el partido. Servicio de esquina, punta derecha, La Rosa ya se prepara para el envío. Ya mira el área, va La Rosa al centro, arriba saca González. Esa pelota va quedando para Blanco, vuelve a cargar, centro arriba, Cardoso intenta. Estaba con posición, y en este caso lícita, reclamaba Oxlade la gente de Milan, pero bueno, resolvió mal aquí también Cardoso, no pasó nada, será salida para Miranda. Así mismo va a ser salida para el portero Albino Miranda, que sigue ganando su equipo por 2 goles a 0. ¿Cómo responde este segundo tiempo el equipo de Manchester United, que ya hizo 3 cambios en el partido? Y vamos a ver cómo responde esta segunda etapa. A ver, el árbitro pita la infracción. Reclama Fernández. Sí. El que cometió la falta allí. Y será peligroso tiro libre para Manchester. Frontal al arco, Gilberto. Frontal al arco. Y vamos a ver quién se encarga de esa pelota parada que va a tener el equipo de Manchester. Bueno, buena posibilidad de ahí o desde ahí probar el arco, Gilberto Brites. Veremos si es que se anima el 24 Aníbal Cardoso. Autoriza el juego a Cardoso. Va al remate. Bueno, defectuoso el remate, le salió mal. Bueno, hoy no, ni siquiera la pelota quieta no está pudiendo aprovechar de buena manera la representación de Manchester. No está saliendo las cosas como ellos querían seguramente también. En el medio también no están pudiendo filtrar buen pase. Sí, le está costando. En la media cancha principalmente le cuesta muchísimo a la gente de Manchester. No tiene alguien que pueda... marcación tiene, pero no alguien que pueda... el famoso buscar a filtrarle pelota a los delanteros que le falta ahí a la gente de Manchester en la media cancha. Sí, y a eso agregamos también que la pelota quieta tampoco está pudiendo aprovechar bien. Tampoco, así mismo. Aquí ya sale. Mira que la temporada pasada muchos goles tuvieron de pelota para... Por aquí hasta aquí se le está costando, principalmente en este partido. Va Martínez, gana bien el 9, va al centro arriba. Luciano Villalba termina sacando con golpe de cabeza, agachándose, termina sacando ese esférico, va a quedar para el líder Ramírez. Va descargando ahí para que pueda participar Carvajal. Carvajal para Armoa. Ahí va el pase corto para Carvajal. Carvajal, camiseta 21. Bueno, ahí está el lateral que favorece al equipo de Manchester. Va jugando a Costa ya en forma apurada también Manchester. Quiere sorprender. Bueno, no pudo dominar, entonces aquí ya va a salir el equipo el equipo de Milan en su salida. Continúa 2-0. Sí. El compromiso, Gilberto. Y muy desordenado el equipo de Manchester. Muy desordenado en el equipo. Poca presión. Tampoco aprovecha las oportunidades que tiene. Le está costando a los delanteros principalmente. Porque tampoco le llega pelota limpia a los delanteros que pueda buscar el arco directamente. Camiseta 8 tiene Julio Martínez. Va al centro, busca al otro Martínez. Baldovino termina anticipado
Anticipando muy bien aquí Silguero. Otra vez Martínez, recupera otra vez Milan. Va al envío, busca a Ramírez, atención, va Ramírez, ya está en posición adelantada. Sí. ¿O fue mano? ¿Fue mano, Bueno, Gilberto? creo que sí. Hacer salida entonces para Navarro desde el arco de Manchester, que Bueno, sigue perdiendo 2-0. Rafael Dure ingresó también, Gilberto, en el Dure. entretiempo. Sí. Dure ingresó por Espínola, creo, ¿no? Lateral derecho. Bueno, Espínola, sí, creo que por Espínola, porque ya no. Porque Rafael Dure es lateral derecho. Sí, Creo que ingresó por él. sí, así mismo por Espínola. No, Espínola ahora juega más adelantado, Gilberto. ¿O Bueno, no? No. Se mantiene ahí, pero juega como punta ahora como Dure. punta así. Exacto. Vamos a Vamos ver a quién entonces el corroborar que. enseguida por quién ingresó. Atención, el remate, golazo. Gol del Milan. Sí, señor, lo hizo Martínez esta vez. El número 8, Julio Martínez. Qué sablazo, qué pegada del número 8. Vence la resistencia del arquero Jacinto Ibarra. Amplía la cuenta ahora. El equipo de Milan golea, señores. 3 para Milan, 0 para Manchester. Bueno, llegó el tercero. Era solamente trabajando ahí la pelota y iba a encontrar un espacio para que pueda buscar el arco. Acá sí Martínez aprovechó. Golazo fue de Milan el tercero, que ya está ganando por 3-0 el equipo de Milan. Minuto 6 de esta segunda etapa. Ya está ganando por 3-0. Sí, qué golazo, Gilberto, ¿eh? Porque le dejaron pensar a Martínez y Sí, mira, sacó un derechazo impresionante, ¿eh? así es. Al techo Mira, del arco. mira que hace rato ya viene buscando así su gol. Probando, probando, probando. Aquí sí le salió bastante bien. Y tampoco le presionaron ahí a Martínez. Buscó el arco, fue adentro esa pelota. Ya ingresó en Manchester aquí el jugador Julio Melgarejo. Sí. Va tratando obviamente de buscar alternativas. Manchester, que no está haciendo buen partido y no le salen las cosas al equipo No, de no. Manchester, ¿eh? Sinceramente no le está saliendo. Tampoco tuvo muchas oportunidades frente del arco que defiende Miranda. Carvajal, pase profundo para Martínez. Deja para Ramírez, atención, avanza de vuelta. Milan que busca el cuarto. Líder se enreda, ya está la marca también, sigue intentando. Ahora sí gana Martínez. A ver qué hace Martínez, amaga. Bueno, prefiere jugar hacia atrás para conservar también la posición de la pelota. Con el jugador Julio Martínez, el otro era Baldovino. Ahí va saliendo la representación del Milan. Y Manchester digo bien que siguen moviendo banca, Gilberto. Sí. Es Alfonso el que se prepara. Alfonso. Vamos a ver qué posición ocupa Alfonso en el partido. Y lleva el cambio. Y bueno, ahora sí ya se va a autorizar el cambio, Gilberto. Vamos a ver quién ingresa. Alfonso. Por el profe Silguero. Así es, Silguero Soletre ingresa Roberto Alfonso. Ya partido liquidado. Aquí en el encuentro ingresa el Alfonso por Silguero. Va Cardoso, Aníbal, carga, centro. Queda en las manos del arquero Albino Miranda, que ya sale jugando hacia el costado derecho con Espínola. Mira que en el equipo no aparece tampoco el otro delantero, que era dupla de Cardoso. El jugador, se me acuerda el apellido. Máximo, se me acuerda el apellido, el otro 9 que antes jugaba con Manchester. Fleita. Mira que era una dupla que siempre buscaba y siempre tenía goles, los dos delanteros. Muchas veces el juego sucio hace Fleita y ahí aprovecha las oportunidades que tiene Cardoso. Pero hoy con Acosta poco Cardoso. Va teniendo la pelota el equipo del Milan en su salida con Espínola. Descarga para Carvajal, ahí sale a presionar también el equipo de Manchester. Balón para Martínez. Baldovino gana su marcador. Va Martínez dentro del área, atención. Ahí sí, sale muy bien legal en la marca. Pone el físico allí, aguanta bien. A ver, será saque de meta, será saque de portería para Jacinto Ibarra. Sí, va a ser salida del arco para Jacinto Ibarra, que prepara la salida. Sale jugando Jacinto Ibarra para Silva. Raúl Silva el que conduce.
la salida para el equipo de la representación de Manchester. Ahora Alfonso, el recientemente ingresado, el recién incorporado al equipo. Ahora va a quedar para Villalba. Luciano se queda con el brazalete capitán tras la salida de Silguero. Sí, Luciano Montiel. Luciano Montiel, ex Cerro Verde. Aquí tiene Cardoso, era Acosta. Villalba. Busca a Alfonso, anticipa bien aquí Carvajal. Se muestra Martínez, también pide Ramírez, balón para él. Ahora sí, Martínez. Atención, va el remate, Martínez. Gol del Milan, qué golazo de Martínez, señoras y señores. El tercero, el cuarto ya dio del partido, sí. segundo en su cosecha personal. Parecía centro, Gilberto buscó el arco, se fue adentro. 4 para Milan, 0 para Manchester. Sí, ya es goleada en el partido para la gente de Milan, que ya marca el cuarto gol en el partido. Y después de esto no sé cómo va a tratar el partido la gente de Manchester. Ya pierde por goleada su partido. Doblete de Martínez. Estaba adelantado el arquero Gilberto Sí, porque muy adelantado. parecía que... Por eso buscó el del arco y fue gol. Sí, hizo todo lo posible. Pero tampoco Retrocede bien, pero no alcanzó. en los tres goles primero creo que fallaron mucho los centrales también. Y ya era 3-0. Si salir o no salir ya tampoco, ¿quién le va a cuestionar eso, verdad? Sí, señor, sale Carlos Espínola hacia el costado derecho, la salida para la representación de Milan, que prepara más cambio también. Y enseguida vamos a confirmar, ahora sí se va a autorizar el cambio, sale González, ingresa. Sí, Rotella por González, Miguel Rotella. Mira Rotella, parece ahora con Milan. Bueno, Miguel Rotella. Sí. Otro refuerzo también que incorpora Milan, Así ¿no? mismo. Rotella creo que jugó en Arsenal, si mal no recuerdo. Rotella. Ahora está en Milan. Bueno, Alfonso. Baja Alfonso, va intentando. Aquí saca Fernández. Revienta Manuel Fernández. Despejando ese balón. Palmando el esférico a un costado. Será el lateral que favorece al equipo de Manchester. Fidel Blanco es el lateral izquierdo. Va cumpliendo. Rodi Acosta dejando a Alfonso. Busca a Melgarejo. Se negó a jugar porque está en posición adelantada. Bueno, no pasó nada en este avance. Será salida para Albino Miranda. Así es, va a ser pelota en salida para Milan, que está ganando cómodamente 4-0 su partido. Primer partido con muchos goles ya de Milan. Hasta aquí en 2 partidos tenemos 6 goles en 2 partidos. Este es el segundo. Después de esto se viene el tercer partido. Juega Sportivo Garanta ante el equipo de Arsenal. Es el tercer partido. Esta jornada, el cuarto, juega San José ante el equipo de Guibucua. El quinto juega San Isidro ante Real Madrid. San Isidro. Y el penúltimo juega el equipo de... No, el cuarto creo que juega San Isidro ante 24 de junio, San Juan creo. No sé, vamos a corroborar el fixture para que podamos... Sí, el cuarto partido Guibucua San José en este caso. El quinto lo que juega San Isidro Independiente. El sexto juega San Juan ante Real Madrid. Y el último, grupo una 15. Ahí están los partidos restantes que tenemos en la fecha 1 del campeonato señor 2026 de Guibucua. Ya sale el arquero Miranda tras atenazar bien ese esférico. Ya va saliendo con Armoa. Balón para jugador Carvajal. Juega con Rotella, Miguel Rotella. Va jugando ahora para Armoa. Este es Ramírez para Martínez. Va Martínez, pase profundo, busca a Ramírez. Pica el número 10. Anticipa bien con velocidad. Termina ganando Ramírez también. Intentaba Montiel. Silva. Este es Rotella. Juega hacia atrás. Va teniendo el número 4. Armoa. Va Armoa, pierna zurda. En las manos del arquero Jacinto Ibarra. Aquí se animó también Armoa. Sí, buscó también su gol Armoa, pero estaba atento el arquero Ibarra que se quedó con esa pelota. Este es Espínola.
Termina anticipando aquí Blanco. Camiseta 38, el lateral izquierdo de Manchester. Conserva la posición de la pelota, juega hacia atrás para el zaguero central Silva. O por lo menos se posiciona como central ahora. Ahora juega con Luciano. Luciano Montiel para Luciano Villalba. Tiene la rosa. Pase corto para Villalba. El número 3. Intentó filtrar, pero no hubo destinatario. Ya está Rotela en la salida. Armoa. Va cargando ahora el equipo de Milan. Bueno, no pasó nada también. El pase muy exigido en las manos del arquero Jacinto Ibarra. Así mismo, estuvo ahí atento el arquero Ibarra que se queda con esa pelota. Que prepara vuelta a la salida. Partido liquidado. 4-0 arriba el equipo de Milán. Sí, en la primera etapa ya muy tempraneramente ya encontró 2 tantos y Sí, creo sí. que eso condicionó mucho, Bastante. sí, a Manchester. Así mismo. Va sacando Montiel. Hasta Montiel hoy no está, no le salen las cosas, Gilberto. Suele Sí. ser jugador Muy importante. desordenado hoy la gente de Manchester. Totalmente desordenado el equipo en sí. No solamente Atención, algunos. está gol de la representación del conjunto del Milan. Lo hizo de vuelta Martínez, Baldovino Martínez. Sí. Los dos Martínez con su doblete, Gilberto Brites. Es el quinto para la representación del Milan. Sí mismo. Vuelta a otro gol más de Martínez. Esta vez Baldovino Martínez marca su doblete. 5-0 está ganando el equipo de Milán a Manchester de Arendaque. Hoy vino Manchester, pero el equipo no está funcionando. Totalmente desconocido y muy desordenado la gente de Manchester y que ya está perdiendo por goleada su partido. Sí, señor. Realmente creo que es el término correcto, Gilberto. Equipo desconocido porque Manchester en el campeonato anterior siempre hemos mostrado realmente un equipo ordenado, respetado. Hoy, bueno, tempraneramente ya había recibido los goles. Ahora ya con esta goleada Sí, creo que es inesperadamente ya 5-0. así mismo. Y creo que le va a costar porque jugando de esta manera creo que va a ser difícil para Manchester porque no le tiene a alguien que pueda buscar y filtrar pelota. Eso principalmente le falta del medio, de media cancha para arriba al equipo de Manchester. Y tampoco los delanteros le llega mucha pelota. Y cuando llega pelota siempre ya el juego sucio, se ensucia ya la jugada. Y así es complicado muchas veces buscar y tener un gol en el partido. Pero a Milan le está saliendo todo bien porque los delanteros están haciendo goles y el equipo muy compacto y está jugando bastante bien, maneja bastante bien la pelota también y le llega limpia la pelota a los delanteros y directamente busca el arco ya y por ende está ganando por 5-0 su partido. Bueno, ingresó camiseta 25 Barrios en el equipo de Manchester. Ya ingresó también Antonio Lescano, camiseta número 22. Lescano y Barrios, dos Sí, cambios. Realizó Manchester Gilberto Brites. así mismo. De a poco está quemando ya todos los cambios que tiene. Ahora queda dos, creo que en la banca, que todavía pueden ingresar en el campo de juego. 5-0 el marcador parcial a favor del Milan. Será balón que favorece ahora para la representación del conjunto de Manchester que trata de ir hacia adelante también. Ingresó Cardoso también. Herminio Cardoso en el conjunto de Milan, Milan Gilberto Brites. sí. Otro nuevo del equipo de Milan. Ex Libertad también. Sí, sí, Cardoso. El jugador de Libertad. Ingresó Adi Ábalos también. Adi Alfredo Ábalos, camiseta número 7. Dos cambios también realizó el equipo de Milan, que tiene también banca, Gilberto. Sí, tiene una banca importante el equipo de Milan. Y hay que ver en el largo del campeonato si mantiene este nivel también. Sí, señor. Chamorro con mucha contundencia. Lo está ganando, lo está goleando 5-0 el equipo de Milan a Manchester. Y aquí tiene Monjes, también ingresó ya también Pablino Monjes. Su primera participación en el partido. Este es Duré, busca a Ábalos, pase para Martínez. Pica Julio, ¿está habilitado o no? Sí, habilitado. Pase atrasado ahí.
para Carvajal. Mucho más atrás juega con Cardoso. Herminio Cardoso traba ahí. El jugador Melgarejo gana. Melgarejo deja para Blanco. Pone el físico Blanco. Aguanta bien también. Ahora sí suelta el esférico para Cardoso. Pica Aníbal hacia el costado izquierdo. Manchester que avanza con Cardoso al centro. Oh, Albino Miranda no pudo. Intentó desviar. No sé si llegó a la pelota. No sé si llegó a tocar. A ver, el árbitro que indica. Sí, saque de meta. No llegó a tocar. Entonces el arquero será Salida. saque de meta, Gilberto. Así es. Va a ser saque en salida para el equipo de Milan, que está ganando su partido por goleada ya esta primera etapa. El equipo de Milan. Y va cayendo gotitas por aquí, las Antonio. Sí. Bueno, esto se venía a venir también, Gilberto. Ya cielo encapotado. Hoy anuncia Sí. lluvia. Atención, va Barrios. Era el jugador Monjes. Pablino Monjes. Forzó el error ahí de la defensa. Llegó otra vez Milan. Llegó de vuelta a Milan. Mira que si Milan quiere hacer más goles, tranquilamente puede hacer más porque totalmente quedó el equipo de Manchester. Ahí va saliendo Rodi Acosta. Saca como puede la defensa. Queda para Barrios. Recupera Martínez para Milan. Deja para Ábalos. Tiene Ábalos. Descarga para Duré. Camiseta 17. Rafael Duré. Este es Carvajal. Ábalos. Intentó con golpe de taco, con lujo. No salió. Sí. Intentó hacer un lujo, pero no pasó nada. Una jugada importante que creó Milan, pero quiso hacer de lujo, pero no salió la pelota. Va Alfonso Roberto. Atención, va para el descuento. Cardoso remató, pero también ya estaba en posición adelantada. Bueno, se aproximó aquí Manchester después de mucho, Gilberto Brites. Y después de mucho, sinceramente después de mucho. Acá Cardoso tuvo una oportunidad, pero ya estaba en offside. Bien, será salida para Milan. Su portero Albino Miranda prepara la salida. Partido está 5-0 a favor de Milan. Va al centro arriba, Melgarejo el que termina bajando para La Rosa. Con el físico Pedro La Rosa. Ahora Acosta. Rodi para Barrios. Tiene Barrios, pisa el esférico. Hay dos en la marca, sigue Barrios. Ahora sí suelta de vuelta el pase para Acosta. Busca a Alfonso. Muy fuerte el pase, muy exigido. Primero llega el arquero Miranda que Alfonso. Así mismo, de a poco también se va terminando este partido. Este segundo partido de esta jornada. Y hay que ver si este clima no complica un poco los Antonio. Sí, así mismo. Ojalá que nos permita continuar también nuestro trabajo, porque cuando llueve fuerte y con viento, especialmente, a veces nos complica un Sí. poco, Gilberto. Principalmente las cámaras hay que cuidarle un poco. Si hay una lluvia grande, seguramente vamos a cortar la transmisión. Porque no tenemos un techo fijo aquí en esta cancha. Tal cual, Gilberto. Así mismo, lo dijiste. Lateral que favorece al equipo de Manchester. Lescano para Blanco. Tiene Blanco. Este es jugador Melgarejo para Alfonso. Busca a Cardoso, pica a Cardoso, el 24 que quiere. A ver, otra vez adelantado Aníbal Cardoso, que permanentemente también está adelantado Gilberto Brites. Sí, de vuelta quedó en offside. Bueno. Bueno, acá nos explica justamente Gilberto, nuestro director, que no sé si te fijas ahí abajito ahí de la pantalla, Sí. el código QR en este caso, ahí la gente puede escanear y para tener justamente la información con respecto a este campeonato. Ahí ese código o con ese código le va a llevar entonces a la página oficial también, para que la gente pueda tener toda la información en los partidos programados y después también obviamente los puntajes. Resultados y puntajes, sí. Sí. Todos los resultados están ahí. Si que pueden escanear la QR que te aparece en la pantalla, en la esquinita de tu pantalla, escanea y ya te va directamente a la página oficial del campeonato, señor, donde está todas las informaciones
de los partidos que se juegan, lo que se van a jugar y lo que se jugaron ya también. Así que todos los datos, informaciones de este campeonato. Perfecto, termina este compromiso. Resultado final 5 para Milan. Comenzó con el pie derecho y Sí. con una goleada. 0 para Manchester, que comenzó muy mal Gilberto ahorita. Sí, comenzó mal Manchester esta temporada. Pausa y ya enseguida venimos para el tercer partido, señores.
Bien, ya de vuelta, señores, para este tercer partido, donde el equipo de Arendá le enfrenta al equipo de Arsenal en este caso. Ya estamos de vuelta, Blas Antonio. Sí, así mismo, Gilberto, ya estamos de vuelta para este tercer partido. Villarenda Arsenal, los dos equipos con su camiseta. Bueno, Villarenda por su parte tradicional, el otro medio su color granate. Bueno, comparando al Sí, campeonato anterior, el ahí equipo de sí Arsenal, lo que conjunta un poco. es el equipo de Manchester entonces. Bueno, avanza el equipo de Manchester, atención, traba. Digo, el equipo de Arsenal era Williams. Sí, señor, parecido al de Manchester, Gilberto Brites. Sí, y Manchester y Arsenal cuando se enfrentan, por ejemplo, va a haber complicaciones en la Sí, camiseta. los dos, camiseta color granate. Sí, Bien, aquí tiene Luis Alberto Jiménez para el equipo de Villarendá. Ya va jugando para López, que se muestra Francisco Lugo, balón para él. Está también Balbuena mostrándose, prefiere jugar otra vez con López. Otra vez Luis Alberto Jiménez. Va el envío para González, bajó con el pecho. Hubo posición adelantada. Aquí filtró el pase Jiménez. Buen pase, sí, Gilberto. qué buen pase que hizo el Jiménez. Mira que Uganda tiene a jugadores interesantes en la media cancha de Blas Antonio, como Jiménez, por ejemplo. Sí, que era jugador de Upona en su momento. Y la delantera le tiene a Gaby González. Bueno, ex Libertad, Gabriel Sí, González, ¿no? es Humanelo, así mismo. Jugó también creo que con Manchester, si no me equivoco. No, González jugó la temporada pasada con Libertad. Ah, ya. Sí. Perfecto. Bueno, Y en la portería de Uganda le tiene a hay una novedad también. Nelson Cardoso. Es el arquero de Uganda ahora. Bueno, ya la planilla de los equipos. Arsenal, después de este avance, porque ya va con todo. González sufre la falta, forzó este tiro libre. Gabriel González será balón para el equipo de Arendable, el conjunto rojo, que va a tener esta pelota, Gilberto, para tratar Sí, de buscar la pelota detenida. así mismo. Y le tiene una que sabe con la pelota para que es Jiménez. Luis Alberto Jiménez mirando el área. También Antonio López, camiseta número 10. Será López o Jiménez el que va a cumplir. Jiménez deja para López. Va al centro. Atención, no llegó el otro López. Silvino buscaba a Sí. Antonio. A Silvino, buena la intención, Gilberto. Buena la intención de Antonio López buscando al otro López, Silvino López, pero no llegó bien la pelota. Bueno, Víctor Núñez es el portero de Arsenal, camiseta número 12. Número 66 para Sergio Florentín. 69 para Vilio López. 38 Felipe López, este está en suplente. Bueno, 21 Cristian eh, Hermosilla. La número 10 para Velázquez. La número 25 para Cantero. Camiseta número 28 para Toledo, Patricio Toledo. 27 Cuenca. La número 5 para Cándido Florentín. Williams Orsusa tiene la número 9 y completa el onceno 65 para César Pereira, Gilberto Brites. Ahí está lanzando titular del equipo de Arsenal, el Manuel Núñez, el que reconocemos que era jugador de San Isidro, y después el resto son jugadores de Arsenal. Sí, sí. El onceno titular principalmente. Exactamente, es decir que mantiene gran parte de la estructura. Y Sí, sí. Orsusa no es de Orsusa, Williams Orsusa, creo que jugaba en el equipo de 15 de agosto, si no me equivoco. creo que sí. Ahora está en Arsenal. Sí, Williams Orsusa, sí señor. Uno de los refuerzos también entonces Sí. de Arsenal que comenzó desde el arco, por lo menos el primer refuerzo. Así mismo. Bien,
Villarendá, su planilla vamos a mirar también después de este avance. Bueno, ya no pasó nada. La planilla del equipo albirrojo de Arendá. El arquero es Nelson Cardoso, como ya mencionó Gilberto Brites, camiseta 30 para él. Francisco Lugo, camiseta número 2, 4 Rigoberto Lugo. Los hermanos Lugos como laterales, de 10 Antonio López, 25 para Miguel Vallejos, 5 para Juan Salinas, camiseta número 6 para Luis Alberto Jiménez, 18 Ramón Balbuena es el 18, 17, bueno, la 20 en este caso, Héctor González, la número 36 para Gabriel González y completa el onceno, la número 8, Silvino López es el equipo de Villarenda. Sí, lo mando en este equipo ahora Nelson Cardoso en el arco. La media. Va Cantero con este remate, no pasó lejos. Sí, Se probó. aproximó Arsenal, ¿eh? Sí, llegó bien para acá Arsenal y estuvo ahí Cantero que buscó el arco, pero erró por poquito la portería que defiende Nelson Cardoso. Cardoso, Jiménez, Balbuena y González son los no en este equipo titular. Sí, perfecto. Y mencionaste también a Vallejos. Ah, Vallejo. Vallejo sí ahora su primera temporada. Miguel Vallejo. Sí, sería 4 entonces del Sí, equipo sí, titular. sí, así mismo. Balbuena tiene, que presiona el jugador. Este jugó ya también la temporada anterior, Gilberto, Balbuena. Con el equipo de Vigarenda, sí. Ah, o este el otro, cierto, Gilberto, ¿eh? El otro era Silvio y este es Sí, Ramón. este es Ramón. O será Silvio Ramón su nombre. Capaz que sea su también porque antes teníamos Silvio Valbuena, ¿se acuerdan? Sí, y este es Ramón. Sí. Bueno, vamos a averiguar bien también en ese aspecto para... Pero lo cierto es que ahora está el 18, Ramón Balbuena. Así Así mismo. figura en la planilla también en su camiseta. Así es. Perfecto. Tiro libre será para el equipo de Vigarendá. Otra vez Jiménez. Luis Alberto para González. Anticipa el defensor. Intenta sacar a un costado. El capitán del conjunto de la representación de Arsenal lo hizo. Y el servicio manual que lo va cumpliendo. Héctor González va jugando con Francisco Lugo. Quita muy bien Cristian Hermosilla. Va Cristian Hermosilla, pase profundo, demasiado profundo que va a llegar en las manos de Nelson Cardoso, portero de Arendá. Ahí está Nelson. Ya va a sacar Nelson. Ya lo hizo con un pelotazo largo. Balbuena intenta anticipar. Gana Billy López para Hermosilla. Ahora Vázquez, el número 10, el capitán de la representación de Arsenal. Este es Cantero. Clemente Cantero, va al envío, centro que busca a Orsusa, deja para el remate de Vázquez. Se aproximó de vuelta peligrosamente el equipo de Arsenal. Sí. Esta vez el que remató fue Vázquez. Así mismo, lo más profundo que tuvo Arsenal en 2 jugadas. Aquí Velázquez o Vázquez. El 10. Y hace rato fue de el jugador Cantero. Velázquez, Gil. Velázquez, sí. Creo que Velázquez. Que marcó mucho gol en la temporada pasada. Bueno, Velázquez, camiseta número 10. Y bueno, es el nuevo capitán también en este equipo de Arsenal justamente. Sí. Lo de Velázquez. Así mismo. Mira que muchos nombres, no sé si en la banca están los delanteros que era de Arsenal. A ver, la banca te digo de Arsenal. Gilberto Brites. Está Francisco González, Elfirio Villalba. También Ramón Benítez, es abogado, Faustino y Marciano sería. Y Eduardo Estigarribia también, número 6. Ahí están Son los suplentes. No está, por ejemplo. Está también Fidel Benítez y Francisco González. Sí, lo más nuevo. Sí. Leonel lo que no está también en Arsenal. Acá no figura justamente ese jugador, Gilberto, ¿no? Bueno, partido 0-0. Hasta aquí un lindo partido. Ambos buscan largo, ambos trabajan bien la pelota. Que hasta aquí solamente falta el gol de Anthony. Bueno, la banca de Vigarendá, Arnaldo Burgos, Ramón López, Paul Dávalos, a ver, Rafael Gavilán, Armando Benítez, Aníbal Bogado, Severino Aquino y José Domingo López.
Bueno, el Burgo, por ejemplo, está, que era arquero de San Isidro y ahora juega de central también. Burgos, Ujú. Arnaldo Burgos, Arnaldo Burgos, sí. sí, Está como suplente también en está como Vigarenda. suplente. Ah, Ese, y bueno, Vigarenda entonces va a tener 4 arqueros suplentes si es que es a ver, necesario, Gilberto. después está Aquino También y López, López, José sí, Domingo, tres, cuatro. que no desconoce el puesto Claro, de ser arquero. si hay problemas en el arquero, hay suficiente la banca. Y Sí, también juegan cancha la mayoría. así mismo. Pero el arquero titular hoy por lo menos es Aquino, Nelson, Duarte, no, Nelson Cardoso. Cardoso, digo bien. Sí. Aquino está en la banca también. Sí, así es. Bien, va teniendo ese esférico. Arsenal va jugando hacia la punta derecha. Patricio Toledo. Toledo para Velázquez. Pase profundo. Atención para Orsusa. Engancha. Orsusa está adelantado. Sí. Banderina arriba. Banderina arriba. Va a ser salida para Arenda desde el arco. Partido 0-0. Ya sale Lugo. Cándido Florentín el que anticipa. Ahí va a quedar ese esférico para el lateral derecho que mira hacia adelante para buscar a algún compañero. Si está desmarcado. Ahí sale también Jiménez en la marca. Va teniendo Arsenal. Velázquez. Para Patricio Toledo. Y sale muy bien la marca Miguel Vallejos. Saca un costado lateral, será para el equipo de Arsenal. Ya lo va cumpliendo. Velázquez. Mira el área, levanta el centro, pelota arriba. Nelson Cardoso dio rebote. Atención, Orsusa, el que presionaba también allí. Otra vez el arquero. Bueno, peligrosamente se le fue la pelota, pero en segunda instancia solucionó el arquero Cardoso. Sí, que prepara la salida de vuelta. Ya sale con Francisco Lugo. Balón para López. Camiseta 8, Silvino López. Otra vez Lugo. González se muestra. Balón para López. Antonio. Pase con la zurda. Pica Balbuena. Cándido Florentino de vuelta anticipando. Ahora sí. Complementa con la zurda. Buscando a Hermosilla. Lugo. El número 10 Velázquez se cae de forma solitaria. Entonces recupera limpiamente López. Va Antonio. Aplica ley de la ventaja. Va González. Ahora se cae también. Ahora sí, sin falta. En el anterior creo que hubo falta, pero el árbitro aplicó ley de la ventaja, Gilberto. Sí, porque no perdía la pelota Arenda, por eso le dan la liga de ventaja. Pero no pasó nada en ataque. Este es el tercer partido programado y que ya se están jugando por la fecha 1. La primera fecha del campeonato senior. Campeonato senior de Iribucua, temporada 2026. Es la segunda temporada justamente de este año. Sí, es un campeonato largo. Sí, torneo clausura, ¿no? Sí. Siempre llega mucho tiempo el campeonato senior. Torneo clausura. Ahora creo que es, sí, es porque el segundo del año. Bueno, no pasó nada en este avance de Arsenal. Será salida para Villarendá. Hasta aquí parejo el partido, Gilberto. Muy parejo, sí. Un partido interesante hasta aquí, muy parejo. Ambos buscan el arco, ambos saben tener la pelota también. Trata de salir ahora Villarendá con Rigoberto Lugo. Tiene Rigo. Va jugando con el jugador Salinas. Luis Alberto. Jiménez de vuelta para Juan Salinas. Traba y gana Salinas. De la presencia ahí de Cuenca. Ahora Cándido Florentino otra vez. Muy activo Cándido para Sí. el anticipo. Es el jugador rapidito que tiene en la saga el equipo de Arsenal, que siempre se anticipa a lo delantero. Bueno. Y Cuenca que será, juega muy sí. adelantado en este equipo. Cuenca. Bueno, Pausa en el compromiso. sí. Tiempo de hidratación para los jugadores. Minuto de pausa. Tiempo de hidratación. Este es el tercer partido en la tarde de hoy, aquí en la cancha del Sport San Isidro, donde estamos en vivo compartiendo con toda la gente la transmisión a través de Pulse Sport Más. Saludo a toda la gente que está viendo y acompañando la transmisión también desde su casa. Partido que se mantiene 0-0 sin goles. Primer tiempo del partido. Primer tiempo de hidratación para los jugadores también.
en el encuentro tarde de hoy, sábado 11 de julio del año 2026. Bien, pausa en el compromiso, momento de hidratación. Partido que está 0-0. Parejo el compromiso, como ya lo había mencionado Gilberto. Y después se viene el otro partido programado también, ya sería el cuarto partido, Gilberto. Van a jugar Gribucá versus San José Obrero. Así es. San José que llegó a la final. Fue. A ver. ¿No tiene? Sí. Bueno, San José. El quinto partido juega San Isidro Independiente. El sexto juega Real Madrid. San Juan Real Madrid en este caso. Y por 15 de agosto el último partido de la jornada. Bien. Señoras y señores. 0-0 el compromiso. Campeonato Senior Gribucá 2026. Torneo clausura de este año. El segundo campeonato del año. Bueno, este partido que en primera instancia se había ya programado para el 27 de junio, Gilberto Brites. Después, por inclemencia del tiempo, después también el partido de selección y eso se postergó para esta fecha de vuelta. Así mismo. Hoy 11 de julio. Así es. Bien, avanza el equipo de Arsenal. Florentín levanta el centro, arriba la pelota, peina el defensor, será córner. Ahí está el arquero también que da indicaciones a la defensa. Bueno, no tenía activado el retrovisor, no vio que llegaba también el equipo del jugador de Arsenal, por eso termina peinando esa pelota. Así es. Va a ser tiro de esquina, el primero en el partido. Y va el envío, centro arriba. Anticipa muy bien Silvino López. El rebote va a quedar ahí para Patricio Toledo. Ahí sale a marcar también el jugador de Garenda López y recupera. Cuenca en la presión, sigue López. Ahí le persigue también el jugador Cuenca, recupera el de Arsenal. González intenta otra vez Cándido, anticipando al 9. Va al equipo de Arsenal. Francisco Lugo, el que intenta también cubrir ese esférico. Balón hacia atrás. Miguel Vallejos presionando ya a Orsusa. Partido continúa 0-0. Sigue Orsusa, se le fue la pelota. Se le fue la pelota a un costado, será lateral de salida para Arenda. Sí, va a ser pelota para el equipo albirrojo. Mira que linda camiseta de esta temporada de los equipos. Y es cierto, Gilberto, es muy Sí. linda camiseta. Hoy presenta el primer partido, recuerdo, Alemán-Cue. de Alemán-Cue con esa Sí. camiseta Clásica. parecía de Alemania. Después Sí. el otro equipo también. ¿En Y qué bueno, año usó último la camiseta? 2014 creo. Usó último esa camiseta Alemania. sí. Y por ahí creo que fue, Gilberto, Sí. en aquel mundial en Brasil. Así mismo, que salió campeón Alemania. Bien, lateral que favorece al equipo de Arsenal. Arsenal también, muy linda camiseta, igual que Sí, Manchester. sí, así es. Y lo del equipo albirrojo también, muy linda camiseta Así es. albirroja. Así mismo. Creo que se inspiraron los equipos más por los clásicos esta temporada. Sí, y lo de Milan también, Milan, sí, una remera clásica también, sí. Principalmente la camiseta de Milan. Aquel camiseta que jugó con Olimpia, aquel partido de la Copa, el Mundial de Clubes que ganó Milan con esa camiseta. Sí, llegó muy bien aquí Arendá, estaba adelantado Gabriel González, pero se aproximó, mostró también cara en ofensiva el equipo albirrojo. Sí. Mira que no es interesante González, se mueve bastante bien en el área. Arriba González. Hoy partido mundial ahí, Gilberto. Hoy tenemos dos partidos. El primer partido Inglaterra ante el equipo de Haaland y el otro partido Argentina ante Suiza. Bueno, perfecto. Me gustaría que pasen Haaland, por ejemplo, en la semi. El equipo Noruega. Sí, Noruega. Bueno, Noruega me decía versus Inglaterra. Inglaterra. Lindo partido va a ser ese Lindo partido. partido. Mira que
El equipo de Haaland creo que es casi después de 28 años de vuelta en un mundial. Y la instancia que ahora están es creo que la primera vez que tiene esa oportunidad de pasar a cuarto, a semi. Sí, y el segundo partido de la jornada hoy por Copa del Mundo entonces será Argentina-Suiza. Argentina-Suiza, así mismo. Y que va a ser un lindo partido, Lindo me partido. Mira imagino, que Gilberto, Suiza ¿eh? también tiene lo suyo también, ¿eh? Sí. En avanza el equipo de la representación de Arsenal. Va insistiendo el equipo de Arsenal también. Balón para Albino. Era López, atención. Le pega el arquero que desvía, queda para Cantero. Reclama Uxay la gente de Villarendá. Y bueno, el asistente que no levantó dice que ahí el lateral izquierdo estaba habilitando a todos. Así es. Casi se complica acá la gente que anda jugándole. Va Cantero, centro arriba, bien. Héctor González anticipando para sacar esa pelota, queda para Patricio Toledo. Este es Clemente Cantero. Este que levanta otra vez el centro, media altura. Hermosilla pone en zona de peligro. Atención, sale el arquero y se queda con el balón. Otra vez Arsenal también mostrando su poderío ofensivo. Sí, que hasta aquí bastante bien ahí la delantera del equipo de Arsenal, que va teniendo oportunidades frente al arco, pero hasta aquí viene el arquero y los centrales de Arenda. El número 10, Velázquez, pierde ante Jiménez. Va jugando con Valbuena. Valbuena, Ramón tiene. Balón ahora para López. A ver qué hace López. Para González, la pared, atención, está el primero. Va al rebote, atención, el arquero que sale a achicar muy bien también. Llegó de vuelta a Arendá con sensación de gol, Gilberto. Sí, ambos equipos buscan siempre el arco. Acá ya se ha seguido de vuelta en esta parte del partido. Arsenal y Arenda, partido 0-0 hasta aquí. Sí, de arranque, partido de más estudio. Ahora sí se va soltando más los equipos Sí. y ya con posibilidad de goles. Así mismo. Continúa 0-0 el marcador. Tercer partido de esta jornada deportiva. Y te adelanto también ya y para la audiencia, Gilberto, que San José va a entrenar también nueva camiseta. Sí, sí, a la mayoría creo que va a estar entrenando camiseta esta temporada y bien por este campeonato también, ¿eh? Y los colores, bueno, muy lindo, de eso te puedo anticipar también Sí, lo sí. de San José Obrero, Ya enseguida Gilberto la gente Brites, van a ver en cancha la casaca de San José. rival de San José. Es el equipo de Uribucuá, Bueno, veremos que también. mantiene su casaca clásico, naranja. Atención, el travesaño, pica afuera, sigue el peligro, ahora sí despeja Jiménez. Llegó Arsenal, señoras y señores. El horizontal, Sí. esta vez se le negó la posibilidad. Así me llegó bastante bien a Arsenal y el travesaño le dijo que no. Se escuchó el sonido metálico en esta cancha. Bueno, el famoso público viajaba, Gilberto, ¿verdad? Así mismo. En nuestro idioma guaraní. Así es. Bueno, aquí tiene la pelota Cándido Florentín, despeja con la zurda. Será balón para el equipo Alde Rojo, es para Arenda. Sí, va a ser saque lateral. Cándido, que cada vez que tiene oportunidad no le quema, o sea que no trata bien la pelota, siempre sale. Pero que se vaya la pelota de donde está él. Valbuena deja para Lugo para el servicio manual, ya lo cumple. Lugo tiene, va jugando ahí para López. Valbuena, pica el 18, Valbuena mira el área, como cruza, atención. Intentó cruzar, después se tira. Falta. Y hubo falta, Gilberto Brites. Sí, hubo falta. Protesta el defensor. Sí, ahí hizo que no, pero va a ser tiro libre. Tiro libre, especie de córner corto. Sí. Será para el equipo de Garendá y veremos ahora cómo lo trabaja la pelota detenida. Hay que ver cómo trabaja, si cruza o si hace un doble toque y si el que patea bien le complica siempre al arquero. Y está sentido Valbuena. Ahora sí se va recuperando. El 18 que sufrió la falta. Sí. Creo que la parte ahí del pecho, más bien el brazo también le duele al jugador que ya se repone. Ahora sí el árbitro que la autoriza va López. Antonio con la zurda al centro arriba. Quería González. Termina sacando como puede el defensor al córner. Será servicio de esquina hacia la punta izquierda. Sí, se mantiene en ataque el equipo de Garendá. Y va a ser de vuelta pelota por arriba buscando el primero en el encuentro. Córner punta izquierda favorece para la representación
del conjunto del cuadro de Garenday. El árbitro dice hasta aquí, señoras y señores. Final de la primera etapa, final del primer tiempo. El marcador está 0-0. Así mismo, pausa y ya venimos.
Muy bien, amigas, amigos, ya de vuelta para este segundo tiempo. Arsenal y Garenda que están empatando 0-0 sin goles todavía. Vamos a este segundo tiempo, Blas Antonio, a ver si hay goles o no en el encuentro. Sí, tal cual, Gilberto. Segundo tiempo en marcha. Partido que está 0-0 en un partido bastante parejo en el cierre de la etapa inicial. Ahora arranca la etapa de cierre. Va el envío González que peina. A ver, no hay ningún receptor. Por eso ya Pereira bajó para su portero. Y ya sale jugando para el equipo de Arsenal. Balón para Florentín, Sergio Florentín. Pase corto ahí para Velázquez. Velázquez con la zurda. Adelanta ahí a su compañero que está habilitado. Atención, peligro de gol. Va por el primero el equipo de Arsenal. Tiró. Gol de Arsenal, señoras, señores. La primera clara en este segundo tiempo ya mandó a guardar el cuadro de Arsenal. Todo de Arendá prácticamente quedaron a pedir posición adelantada. Gilberto, el asistente, dice que es habilitado. Marcó entonces aquí el número, a ver, ya te digo, si no me equivoco, es el 16 que termina definiendo. Sí, señor. Estamos hablando del número 16 de Arsenal para el primero del partido. Aquí encuentra entonces Arsenal el primer tanto del compromiso. Lo hizo el jugador Fidel Benítez. Así mismo, primera pelota profunda en este segundo tiempo para la gente de Arsenal. Encuentra la oportunidad. Benítez y ya marca el primero para su equipo y está ganando 1-0 al minuto del encuentro de este segundo tiempo. Arsenal 1, Garenda 0. Sí, y Benítez, que era suplente, ingresó en el entretiempo. Y la primera pelota que toca Benítez mandó a guardar Gilberto ahorita. Así mismo, primera pelota en el partido para Benítez y ya marca el primero. Y si no me equivoco, es refuerzo también de este equipo. Así mismo. Ex San José, si no me equivoco. Sí, jugó en segundo en San José, así es. Bien. ¿A los cuántos fue el gol? Al minuto del partido, en este segundo tiempo. En el primer minuto del desarrollo del segundo tiempo. Vamos a ver también la reacción ahora de Villarendá también, que no estaba haciendo mal partido. Lugo presionado, no pierde la pelota Lugo, la presión es por parte de Cantero. Solo le gritan a Cristian Hermosilla. Cristian va jugando ahí ahora para Cantero. Pica Clemente. Va Clemente, cruza la pelota. No pasó nada. Esa pelota que se pierde afuera será salida para Nelson Cardoso. Así mismo va a sacar salida para el arquero de Garenda, que seguramente va a salir larga. Bueno, en esta oportunidad sale en forma corta Gilberto ya. Recupera otra vez Arsenal. Hermosilla. Balón que está en poder de Cristian. Ahora sí. Trata de jugar con su compañero. En el medio terreno tiene el esférico el equipo de Arsenal, que gana 1-0 con el gol de Fidel Benítez. Ahora Cantero. Está adelantado Cantero. Sí, banderina arriba. Ya estaba adelantado. El jugador Clemente Cantero va a hacer salida para Garenda. Para sacar está Rigoberto Lugo. Balón de Rigo. Para López. Silvino tiene. Deja para Antonio en forma corta ahí. Número 10 y la posición de la pelota. Ahora para Vallejos. Otra vez Antonio. Trata de manejar también el circuito de juego. El número 10. Sigue enganchando. 1 y 2. Atención al remate que pega en la humanidad del defensor. Buscó la individual aquí el jugador López Gilberto. Sí, mira que López bien enganchó, pero ya estaba marcado. Cuando buscó largo, salida para el equipo de Arsenal. Va sacando Juan Salinas. Ahora Burgos ingresó ya en este segundo tiempo. Camiseta número 19. Armando Burgos. Así mismo. No sé por quién ingresó Burgos. Arnaldo Burgos. Y se ubica como lateral. Avanza el equipo de Arendá. Y bueno, creo que hubo cambios posicionales también con este ingreso de Burgos, porque ahora Vallejos está como extremo derecho, Gilberto Brites. Sí, va como extremo derecho. Atención el remate, travesaño, fue poste. Lo cierto y lo concreto que casi mandó un golazo aquí Héctor González, Gilberto Brites. Sí. El remate que pegó en el poste. Fue por el poste de la pelota de Héctor González, buscó Garenda. Casi fue el empate. Bueno,
En el vértice, Sí, Gilberto en la Brites, entre el esquinita. poste y el trasaño, ¿eh? Así mismo. Y casi picó, Qué y golazo iba a casi hacer si picó, ¿eh? entraba esa Sí, pelota, ¿eh? obvio. Remate de larga distancia prácticamente. Sorprendió con ese zapatazo el número 20. Remató y bueno, el vértice en esta oportunidad entre el horizontal y el vertical. Así es. Por ejemplo, ¿a quién le tiene como delantero Grandal en la banca? Creo que no tiene otro delantero, ¿verdad? Vamos a mirar un poco otra vez los nombres, Gilberto. ¿Sí? Cuando se viene justamente cambio, Sí. o prepara cambios, Garenda, si no me equivoco, es Benítez. Benítez. Benítez se prepara. Ujú. Creo que jugó en Libertad o no, no me acuerdo bien. No, Real Madrid jugó este jugador. Ahora se prepara para ingresar en Garenda. Ujú. Bueno, a ver los suplentes de la representación de Villarenda cuando avanza. Atención, Arsenal recupera a Salinas. Bueno, la banca, Arnaldo Burgos que ya ingresó. Sí. Ramón López, es más bien extremo, ¿verdad, Gilberto? Extremo, sí. Paul Dávalos, mediocampista. Así es. Rafael Gavilán, defensor. Defensor. Armando Benítez, ahí está el que se prepara Sí. justamente. Real Madrid creo que fue su último club de Sí, Armando Benítez. exactamente, es el mismo, el Sí. de Armando Benítez. Rapidito. Sí, un jugador rápido, hábil, ¿eh? Bueno, Aníbal Bogado es más bien central y arquero puede ser también. Sí. Y Seferino Aquino es arquero y Sí. José Domingo López Domingo juega. López, sí. Es más, siempre cada vez que ingresó en la cancha como extremo ingresa. Si no juega en el arco. Sí. Avanza Arsenal que busca el segundo tanto. 1-0 lo gana el equipo de Arsenal con el gol de Fidel Benítez en el minuto de este segundo tiempo. En el primer minuto de juego, en la segunda mitad. Bien, avanza el equipo de Arsenal centro. Deja picar para que pueda salir afuera. El jugador Rigoberto Lugo será saque de meta. Saque de salida para Arendale, conjunto albirrojo que cae 1-0 parcialmente. Rigoberto ya sale en forma corta ahí con su compañero de saga, Juan Salinas. Ahora Burgos. Está totalmente destapado ahí Francisco. Francisco Lugo. Ahí se muestra el jugador López también. Ahí va el equipo de Garendá. Ramón López ya ingresó también Gilberto Brites. Camiseta 7. Sí. Creo que Realizó salió buen Vallejo. cambio. Vallejo creo que salió ya. Sí, Vallejo ya dejó el gramado. Sí, y el otro, no El sé que si ingresó fue es, Benítez también. no sé si salió González, porque Benítez de 9 también. Bueno, pita la infracción. Bueno, ahí está. Va reclamando la gente de Arsenal. Será balón para Villarenda. Será lateral. Más atrás le indica allí. Y es. A ver, el árbitro hasta aquí. Se está conversando con su asistente también. Se pone de acuerdo. Ah, bueno. Devolución para Villarenda. No sé si Valbuena está en cancha todavía. Por Valbuena creo que ingresó Benítez. Ah, por Valbuena, sí, exacto. Valbuena ya no está en el campo de juego para este segundo tiempo. Hay cambio también. Ahora sí, recién ingresó Benítez. Sí, Ingresó Benítez en Garenda y hay cambio también en Arsenal. en el equipo de Arsenal. Vamos a ver quién ingresa. Gilberto Brites. Y quién se retira también. El 19, Marciano Monjes Y que va a ingresa. ingresar, sí. Bueno, y el que sale, vamos a ver quién. Bien, avanza el equipo de Arsenal. Era Garenda, digo bien. Ahora se queda con la pelota el arquero de Arsenal. Será saque de meta, será saque de portería. O será reposición del arco para Arsenal. Ya lo hizo sacando con un pelotazo largo. Busca Cantero. Clemente baja. Recupera Garenda con Silvino. Luis Alberto. Silvino de vuelta. Ahí está López. Busca Benítez. Ahí se muestra otra vez. López. Antonio está también. Silvino. Y el otro López, Ramón. Los tres López se juntaron para este toque, pero termina sacando el defensor a un costado. Lateral, ya lo va cumpliendo. Ahí está Antonio López. Va jugando con Ramón. Saca como puede la defensa a un costado de vuelta. Será lateral. Se repite la acción.
Villarenda ahora que va apretando de a poco Gilberto. Sí. El acelerador. Trata de apretar un poquito más, no dejar salir a Arsenal hasta aquí. El mejor jugada que tuvo, creo que el pelota por el travesaño. Sí, y bueno, estaba ofreciendo espacio también. Bueno, Cantero, bien. Salinas también para ganar en velocidad. Termina punteando la pelota. Va al envío. Saca a Lugo. Queda para Benítez. Saca Salinas. Balón en el medio terreno. Saca Lugo. Rigoberto adelanta la pelota. Era Francisco en este caso, el lateral derecho. Balón para Silvino López. Ahí se muestra Benítez. Sigue Silvino. Ramón también se muestra. Busca a Antonio. Pica Antonio. Atención. No pudo llegar a la pelota. Llegó primero el arquero Víctor Núñez. Así Pero va mismo. insistiendo Garanda también. Va buscando espacio para que pueda buscar el empate el equipo de Arenda hasta aquí. Bien. San José Iribucuá es la propuesta del siguiente partido, Gilberto. Sí, el cuarto partido de esta jornada. San José Iribucuá, ya enseguida. Este es Rigoberto Lugo. Balón para Benítez, anticipa el jugador Florentín. Pelotazo largo, va a quedar para Cantero. La marca de Salinas. Sigue Salinas, sale Benítez. Fidel Benítez juega con Cantero. A ver cómo cruza Cantero, mira el área. Prefiere jugar con Monjes. Marciano tiene. Marciano, Monge le pega al arco. Débil el remate, bloquea la defensa. Termina Burgos sacando ese esférico, sacando de la zona de peligro. Otra vez presiona Arsenal en el medio terreno. Velázquez va dejando a Florentín. Mira el arco Florentín. Amaga para el remate. Intentó sorprender con un pase filtrado para Cantero que aplaude. No salió, pero por lo menos la intención aquí. Por eso el aplauso también por parte de Cantero. Buena la intención, pero no salió esa jugada de Flor que quiso hacer Florentín. Por eso debe ser pelota para Garenda. Va Cantero, ojo con esta acción, va con todo, cruza la pelota por abajo, el arquero otra vez dio rebote y en segunda instancia termina sacando el córner. Bueno, una mala salida de Garenda en esta, casi termina en el segundo de Arsenal. Así fue el segundo de Arsenal. Por suerte estuvo atento al arquero. Se prepara el Firio Villalba al siguiente cambio en Arsenal. Vamos a ver quién deja también el gramado de juego. Se prepara el número 7. Será córner. Servicio de esquina, punta derecha. Ahora sí se va a autorizar ya el cambio antes del córner. Así es. El Firio Villalba ingresa. Por López. Por Odilio López. Ahí está el cambio para Manchester. Arsenal dio bien. Bien, Abilio López deja el gramado de juego. Lentamente ahora va abandonando el terreno para permitir el ingreso del Firio. Ahora sí se autoriza también el servicio de esquina. Va al centro, arriba en el área. Atención, no llega Fidel Benítez. Sobró ese esférico y va a quedar para López. Sale Antonio López. Conduce el número 10. Levanta la frente también aquí Antonio. Ahora sí levanta la pelota. Busca a Ramón. Saca la defensa. Va a quedar ahí para Luis Alberto. Otra vez para el jugador Antonio López. Luis Alberto. Sufre la falta ahí. Antonio era... Bueno, el árbitro sanciona la falta en perjuicio de Antonio López. Será tiro libre para Villarenda. Sí, va a ser pelota para Villarenda. Va a ser pelota parada. Seguramente va a tratar de cargar al área a la gente de Villarenda este balón que consigue en la falta. Con la zurda se alista, se prepara para mandar esa pelota al área. Viene el centro arriba. Cándido Florentín, de muy buen partido hasta aquí. Sacando con golpe de cabeza. Después hubo falta. Otro tiro libre, otra pelota quieta para Villarenda. Sí, otro pelota más que se mantiene en ataque la gente de Villarenda. Y como está mencionando, gran partido hoy de Cándido Florentín. Tiro libre para el conjunto Albert Rojo. Esta vez la posición es más interesante. Si es que por ahí se anima. Luis Alberto va al remate, bloquea la defensa. Ahora el pegó en la barrera, en este caso después termina sacando la defensa a un costado. Otra vez recupera Villarenda, manda al centro, pelota arriba, busca a Vallejos. Saca Cándido Florentino otra vez con golpe de cabeza al córner. Sí, se juega con todo Villarenda buscando el empate en el partido. Va a ser tiro de esquina, va a ser por arriba buscando el empate. Acomoda la pelota en ese
rincón del campo de juego. Vallejos va a levantar. Ya lo hizo, centro arriba, el cabezazo de Salinas. Se fue abriendo con golpe de cabeza. Termina aquí Arendal llegando a inquietar también el arco de Sí, Arsenal. llegó por pelota para el equipo de Ugarenda, pero no pudo direccionar esa pelota. Salina va a ser salida para Arsenal. Bueno, momento de rehidratación en el partido. Sí. Con el gol de Fidel Benítez. Está ganando 1-0 Arsenal. Así mismo, resultado 1-0, donde el equipo de Arsenal marcó el primero y el único gol al minuto de este segundo tiempo. Muy apretado este resultado. Arsenal tiene que tratar de ampliar más la ventaja porque cualquier error que cometa la gente de Arsenal atrás le puede empatar el partido a la gente de Uganda. Hasta aquí, interesante encuentro, interesante partido. Partido 1-0 que está ganando el equipo de Arsenal, Blas Antonio. Sí, con una muy buena definición de Fidel Benítez. Sí. Lo está ganando Creo que 1-0 el error de Arsenal. Uganda en esa jugada, creo que pidieron offside, pero sí, para eso está la línea, ¿verdad? Siempre te van a curar luego si hay offside o no. No que los jugadores puedan buscar ese offside, ¿verdad? Por ende, por esos errores muchas veces pierde partido los equipos. Sí, termina reclamando offside porque el árbitro, el asistente en este caso, está también marcando que no. Entonces valía la jugada y con apamosa tranquilidad coloca con la zurda suavecito en una esquina para que Arsenal lo esté ganando 1-0 el compromiso. Señoras, señores, momento de rehidratación. Ahora sí, ya se va cumpliendo esa pequeña pausa. Hace un minuto que otorgó el árbitro. Va a continuar el juego que está momentáneamente interrumpidas aquí en el Sport San Isidro. Lo gana Arsenal al equipo albirrojo de Arendá. Y va preparando la salida justamente el guardián, arquero Víctor Núñez, que es uno de los refuerzos también de este equipo de Arsenal. Así es, el arquero Núñez. Estaba en San Isidro. En San Isidro, sí. Núñez y Burgo era arquero de San Isidro. Vamos a ver quién es el arquero ahora de San Isidro. Bueno, y ahora está uno Sí, probando, digamos. sí, Otro está en Vigarendá, en sí, Burgos. última parte en San Isidro era Navarro el arquero. Es cierto. Bien, Salinas, Juan, saca para Benítez. Vigarendá y la salida. Este es López. Silvino abre juego para que pueda participar Ramón también. O Ramón para Silvino. Intenta cruzar la pelota. Bloquea la defensa. Ahora sí, saca como puede. Balón a un costado, será lateral para Vigarendá que pierde por 1-0. Ya se viene Gribucua versus San José Obrero. Después de este partido, al terminar de este partido número 3. Así es. El cuarto va a ser Liucua San José. Bien, Vigarendá que va moviendo banca. Ya se prepara también Rafael Gavilán, como así están las cosas. Va Cantero, atención con esta carga. Cantero dentro del área, como cruza, centro por abajo. No llegó nadie. Bueno, también llegaba Benítez, pero esa pelota se le queda atrás. Gilberto Brites llegó otra vez Sí. Arsenal. Llegó de vuelta Arsenal aquí, de vuelta con Cantero por afuera. Cruzó, pero nadie pudo cerrar esa pelota. Sí, Cantero con la velocidad le está creando dificultades a la defensa de Vigarenda, especialmente al lateral zurdo, lateral izquierdo. Sí. La velocidad de Cantero. Bueno, será balón para Vigarenda que consigue este tiro libre. Mandan a sus cabeceadores. 1-0 abajo está el conjunto albirrojo. Mira el área. Ramón López, futbolista que se va a encargar de este servicio. Espera la autorización del árbitro. Ahí está el jugador Ramón López. El de T. Salinas levanta o se levanta para dar indicaciones también a sus dirigidos. Va Ramón. Va el envío. Bueno, rebotó en la barrera, entonces será, a ver, saque de meta o saque de salida.
Bueno, a Hacer ver. salida. Será córner, dice el juez. Bueno, el asistente Sí. indicó que es saque de meta, pero finalmente el árbitro corrige y dice que es Corner. córner. Así es. Tiro de esquina. Córner, punta izquierda. Autoriza el árbitro. Arriba la pelota. El arquero que desvía. Atención. El rebote que sigue el peligro allí. Otra vez el guardameta. Termina sacando al córner. Otra pelota al corner. Casi se complica ahí los jugadores de Arsenal y el arquero también. Otra pelota de la esquina. Acomoda. Eise Férico. Jiménez levanta al centro. López termina peinando ese balón. Va quedando otra vez para el envío. Centro arriba. Fidel Benítez bajó también a defender. Este es Jiménez. Francisco Lugo. Tiene Francisco, va Lugo. Traba y gana kill de Arsenal. Ojo, porque hay espacio. Lo puede aprovechar. Va conduciendo ahí el jugador de la representación de Arsenal. Ahí se muestra Monjes. Balón para Marciano. Destapado está Marciano. Apunta y dispara. Le pegó. Esa pelota se fue abriendo. Se pierde afuera. Llegó Arsenal. Llegó el aquí Arsenal de contragolpe. No pudo definir ahí Monje. Va a ser salida de vuelta para Arenda. Rigoberto, el lateral izquierdo, sale. Lugo. Busca a Ramón. Balón para López. Bien para recuperar ahí. Jugador de Arsenal. Queda para Cantero. Clemente que traba. Reclama falta. El árbitro dice que no pasó nada. Ya sale Rigoberto Lugo. Ahora López. Buen pase para el número 8. Ahí tiene López. Ahí sale la marca Monjes. Aplícale la ventaja ahora el árbitro. Participa Cantero otra vez. Sale la marca Rigoberto. Cantero que cruza centro arriba. Sobre la pelota. Atención quién llega. Es Fidel. Va Benítez. La marca de Lugo. Fidel juega hacia atrás. Balón para Velázquez. Tiene Velázquez. Acomoda también. Le pega al arco. No pasó lejos de Nelson Cardoso. Bueno, está amenazante el equipo de Arsenal para el segundo. Sí, va terminando el partido y va terminando mejor también el equipo de Arsenal hasta aquí en el encuentro. Lo que más apeligra el arco de Brenda. Brenda se va, pero se enreda bastante en el área. El equipo Rojo que hasta aquí no tiene una clara en después de aquel remate de Héctor González. Señoras, señores, segundo tiempo del partido. El marcador se mantiene 1-0 a favor de Arsenal. Ya estamos sobre 22 minutos. Etapa de cierre. Avanza Villarendá que busca el empate con López. Antonio levanta al centro. ¿Quién llega? No pasó nada porque esa pelota termina fuera. Bueno, no cruzó bien el jugador López porque ganó bien la raya. Después termina cruzando mal Gilberto. Siempre le pasa eso a la gente de Brenda. No está aprovechando las oportunidades que tiene en ataque el equipo albirrojo hasta aquí en el partido. Creo que la clara que tuvo fue aquel remate de Héctor González en este segundo tiempo y después de eso no tuvo más nada. Mucha pelota parada que hasta aquí no está aprovechando. A ver, ¿qué lo cobró? Va a ser córner. Creo que sí. Se demoró para la salida el arquero Gilberto, por eso. Y creo que sí. Ya aplica la ley, el nuevo en este caso. El nuevo reglamento. Sí. El nuevo reglamento del fútbol, Gilberto. Sí. Y en el centro, saca Marciano Monjes. Balón que va a quedar para Rigoberto Lugo. Ahí sale también Florentín. Busca a Cantero. Sigue Cantero. De contragolpe de vuelta a Arsenal. Villarendá ya ofrece espacio. Va Cantero como cruza centro por abajo. Golpe de taco. Gol. ¡Qué golazo! ¡Gol! De Arsenal con velocidad de vuelta. Cantero ganó, cruzó. Y esta vez Fidel Benítez con golpe de taco termina definiendo con lujo. 2 para Arsenal, 0 para Villarendá. Así mismo, golazo acá del jugador Benítez que marca su segundo gol en el partido. De taco ese gol, nada más y nada menos. Asistencia de Cantero, doblete para el jugador Benítez, que ya está ganando 2-0 el equipo de Arsenal. Sí, señor. Buen partido de Fidel que ingresó en este segundo tiempo.
Bueno, y termina el partido, 2 tantos para él, 2 para su equipo, 2 para Arsenal. Cero para Verano. Termina el partido. Sí, termina, señora, el partido. 2-0 ganó el equipo de Arsenal en el encuentro. Pausa y ya se ha venido para el cuarto partido.
Bien, ya de vuelta para este cuarto partido, donde se enfrentan Gribucuá ante San José, San José Gribucuá. Cuarto partido de esta jornada. Campeonato Senior fecha 1. Torneo clausura aquí en la cancha del Sport San Isidro hoy. Este es ya el cuarto partido esta tarde, que inicia ahora entre San José, el equipo santo ante el equipo del Sport Gribucuá el día de la fecha. Ya enseguida con el compañero Blas Antonio. Hasta aquí los resultados. Primer partido ganó Ciudad Nueva por 2-0. Segundo partido ganó Milan por 5-0. Tercer partido ganó Arsenal por 2-0. Todos los equipos de esa zona perdieron hoy su primer partido. Acá arranca el cuarto partido esta tarde. Vamos a ver quién suma 3, quién lleva los 3 puntos de esta cancha. Zona de San Isidro del Norte, cancha del Sport San Isidro. Hoy estamos en vivo con todo el equipo de Pulses por Más el día de la fecha, jornada 1 de este campeonato. Saludos a toda la gente, los que están viendo el partido desde su casa, de su trabajo. Un cordial saludo a todos, gracias por acompañarnos siempre, gracias por estar siempre observando la transmisión, y que pedimos a la gente que comparta la transmisión, que deje su like y que se suscriba al canal de YouTube de Pulse por Más para ir creciendo la página deportiva, señora. Sí, señor. Los primeros movimientos de este partido, 0-0. Cuarto partido en la tarde de hoy. Y a partir de ahora quedan 3 más en la tarde de hoy. 3 partidos más. Ya se muestra pasando los partidos que queda todavía por delante. La tarde de hoy. Ya enseguida. Ahí el compañero está preparando la planilla. El onceno que presenta cada equipo la tarde de hoy para este partido. Bueno, los primeros movimientos aquí, señores, entre San José, el equipo santo, último finalista de este campeonato. O sea que sí, quedó tercero San José en el campeonato anterior. Los finalistas fueron 15 de Augusto Dupona, que juega hoy en el último partido. En el último partido se enfrenta Udupona 15 de agosto. Este es el cuarto, Uruguay San José. Después tenemos el equipo de San Isidro ante Independiente. El otro partido juega San Juan, otro equipo nuevo esta temporada ante Real Madrid. Y el último juega 15 de agosto, Udupona 15 de agosto, los últimos finalistas de esta temporada, señoras y señores. Y lo vas a vivir siempre a través de Pulse por Más. Arrancó el campeonato, señor, fecha 1 el día de hoy, aquí en la cancha del Sport San Isidro. Estamos en vivo aquí a través de Pulse por Más. Para más informaciones pueden ingresar, puedes escanear la QR que tenéis ahí en la pantalla. Escanear el QR y ya te lleva directamente en todas las informaciones de este campeonato vas a encontrar ahí. Si escaneas el QR y te lleva a una página donde está todas las informaciones, los partidos, lo que se van a jugar y lo que se jugaron, los goles, todos los resultados, informaciones siempre en la página de este campeonato. En la escanea el QR que tenés ahí en la pantalla y ya puedes ingresar directamente en las informaciones de este campeonato, compañeros. Sí, tal cual, Gilberto. Gracias. Ahí ya está los primeros minutos de este juego entre San José Obrero versus Gribucoa. San José Obrero que entrena nueva camiseta, nueva piel, como se dice Gilberto Sí, Benítez, sí. Nuevo jersey, una linda casaca del equipo santo esta temporada. Bien. El equipo de San José Obrero que juega con los siguientes valores. Sebelio Fernández es el arquero. Se mantiene Sebelio, Sí, en sí, este sí. equipo. Y con algunos refuerzos también. Ignacio León también venía ya jugando con este equipo. Camiseta número 17 con lateral derecho. Eligio Fernández, uno de los centrales. Rubén Collante, lateral izquierdo, número 4. La 5 para Derlis Rolón, creo que es la cara nueva. Manuel González también, una de las caras nuevas en este equipo. Manuel González creo que últimamente estaba jugando en Upona. Creo que sí. Sí, jugó ex de Upona entonces. Derlis Alfonso, camiseta número 24.
La 6 para Raúl Galeano, otra de las caras nuevas en este equipo. Jugó en Jugó Independiente. Exacto, el número 6. Sí. Número 8, Javier Mereles. La número 46 para Wilson Benítez. Y Miguel Villalba, camiseta número 10. Miguel creo Sí. que jugó últimamente también en Uporada, si no me equivoco. Miguel O jugó jugó. en San Isidro. No, creo que jugó luego en San José. ¿Se acuerda qué lesión grave que sufrió? ¿Sí? Miguel, no, ese es Miguel Fernández. Sí, este jugó en San Isidro. Miguel Villalba, ¿verdad? Villalba, sí, sí. Antes de llegar a San Isidro creo que jugó en Uporada. Así mismo. Perfecto. Ahí entonces el La mismo. confusión entre Miguel Fernández y Miguel Villalba. Exacto. Sí, sí. Bueno, es el equipo titular que hoy presenta la representación. El equipo del cuadro de San José Obrero cuando avanza Uribucuá, que es el equipo que por lo menos en este tramo del partido está insinuando con todo. Va sacando el portero. Uribucuá por su parte está jugando con Teófilo Armoa, que se mantiene también en el arco de Uribucuá, camiseta número 12. 14 para Carlos Villalba. Número 8, Antonio Ibáñez. 5 para Carlos Benítez. A ver, me decís los nuevos ahí, Gilberto. 29, Sí. Ever Ramírez. Creo que una de las caras Una nuevas. de las caras no, sí. Camiseta 6 para Joel Villalba. Se mantiene. Bueno, 40 para Sixto Monjes. Es el nuevo. Ex Robert. Sí. La número 88 para Aníbal Caje. Atención, va con todo. El arquero Teófilo Armoa. Sí, Bueno. otro que tuvo en su momento en Milan, Aníbal Caje. Camiseta número 7 para Mario Cardoso. Tuvo también creo que en Milan, En Milan, sí. últimamente. Así es. Otro de los refuerzos también entonces. Camiseta 11 para Vicente Paniagua. Se mantiene en este equipo. Raúl Cardoso, camiseta número 27, ex Manchester. Es Manchester. Mira, con Raúl Cardoso. Avanza Cardoso, engancha bien, primero en camino, Cardoso. Llegó Alfonso en forma oportuna. Le bloquea el 24, llegó profundo Uribucuá. Sí, acá llegó bastante bien con Cardoso, principalmente Gribucuá. Llegó profundo, pero estuvo atento ahí el jugador 20, que saca 24 que sacó esa pelota. Ever Ramírez, una de las caras nuevas en este equipo de Gribucuá, se va para cumplir el servicio de esquina. Corner, punta derecha, favorece al equipo naranja. Mandan a sus cabeceadores. Está Joel, ya está Paniagua, también Caje. También se suma ahora Ibáñez. Van los cabeceadores para buscar el juego aéreo. Ever Ramírez, ahí está el centro, arriba la pelota. Termina sacando a Alfonso a media. Raúl Galeano lucha, falta en perjuicio de él. Falta en perjuicio de Galeano, será tiro libre de salida para el equipo de San José Obrero. Sí, acá llegó profundo el equipo de Gribucuá y consigue un tiro de esquina. Y de ese tiro de esquina no pasó nada. Va a ser salida ahora para el equipo de San José. Bien, la banca de uno y otro equipo. Importante mirar un poco también, Gilberto, los suplentes que tiene el equipo de Gribucuá, así también del equipo de San José Obrero. A ver, falta ahí, Sí. una dura falta. Entró fuerte el jugador de Gribucuá, perjuicio de Collante. Sí. Y se va a ganar la primera tarjetita. Tarjeta amarilla, así mismo, para Caje, el 88. Ya está pintado amarillo Aníbal Caje. Tarjeta de amonestación, Aníbal Caje, el primero del partido. Sí. Bueno, será tiro libre. Se escuchó el golpecito abajo. Bien. Los suplentes en Iribucuá son los siguientes: Pablino Barrios, Joel Villalba, Hugo Sanabria, Williams Bogado, Félix González, Ramón Morel. Atención, saca la defensa. Bueno, continuamos. Arévalos, Derlis Rotela y Marcial Cañete son los suplentes en Iribucuá. Sí. A ver, Félix González es uno de los nuevo que integra también este equipo, sí. ¿no? Como jugador nuevo, ¿verdad? Sí, no lo estoy ubicando sinceramente. Bueno, este es... A ver, Hugo Sanabria jugó creo que en Real Madrid. Creo que Sanabria jugó, sí, en Real Madrid, así es. Por González no lo ubicó sinceramente. Bueno.
Félix González es el padre del zaguero central de Villarendá, Gilberto, que juega en categoría sub-20. Félix González. El Sí, jugador sí. González. Los padres Freddy González en este caso. Sí, el padre del jugador juvenil, Sí, Freddy González. Freddy González. Bueno, ahora está con este equipo del conjunto del Sport Iribucua. Así mismo. Bien, San José Obrero, vamos a mirar la planilla que tiene como posible sustituto también, los suplentes. Los suplentes Isidro Lugo, Adelio Estigarribia, a Robert Flecha. Creo que cara nueva también, Robert está jugando en Milan. En los Flechas jugó en Libertad. O en Libertad. Flecha, sí. Ah, Robert, sí. Antes de llegar a Libertad jugó en Milan, sí. Rolando Galeano, creo que también es nuevo. Ustedes jugó en el equipo Independiente. Sí, Rogelio Galeano. También, sí. Los dos Galeanos, bueno. Sí. Ever Villalba, creo que también. Francisco Duarte. Javier Flecha. A ver, el otro es Higinio Velázquez. Se mantiene en este equipo. Juan Flecha. Y José Cáceres. Varios nuevos, ¿eh? Sí, varios nombres. En San José. Así es. Va Vicente Paniagua, recupera la pelota. Deja ahí para Joel Villalba. Otra vez busca Paniagua. Se va encontrando ahí entre Villalba y Paniagua. Benítez sale. Este es una de las caras nuevas también. El zaguero central que jugó en Cerro Verde. Sí, Benítez. Sí. Carlos Benítez. Carlos Benítez, sí. Ahora juega como zaguero central de Grigucua. La dupla con Ibáñez. Una buena dupla esta, Gilberto. Una buena dupla. Un jugador que siempre va al choque. Siempre. Ibáñez principalmente siempre va al choque y el más que sabe más con la pelota es de Benítez. Falta en perjuicio del número 11 de Grigucua, será tiro libre. La falta fue en perjuicio de Vicente Paniagua. Peligroso tiro libre para el conjunto naranja, Gilberto Brites. Veremos si saca provecho de esta pelota detenida. Así es. Vicente Paniagua que hoy juega con una nueva numeración de la casaca. 11. Era 19. Dejó la 19 por el 11. Sí. Bueno, Grigucua que mantiene su camiseta, por lo menos el color en este caso. Sí, va Cardoso, atención, va Cardoso, pega en la barrera, no pasó nada. Porque su camiseta en el anterior campeonato también utilizaba el color que predomina, justamente el color naranja con negro. Así mismo. Color naranjado y negro la camiseta de Grigucua. Sí, con algunos vivos blancos. Muy linda camiseta realmente. Y lo de San José que cambió, ¿eh? Sí. Color, anteriormente era medio azul celeste. Sí. Y bueno, ahora totalmente el color rosado, ¿eh? Con algunos vivos blancos. Y pantaloncito totalmente blanca, media blanca. Muy linda camiseta que tiene ambos equipos, ¿eh? Así es, una buena camiseta, una linda camiseta principalmente de la gente de San José. Sale Grigucua hacia la punta derecha con su lateral derecho. Ahí se muestra Ramírez, sí. Semeja un poco la camiseta del Olimpia que usa el mes de octubre. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Sí, muy parecido. Sí, muy parecido. Por octubre rosa siempre usa Olimpia esa casaca. Exactamente, pero este sin la banda. Así mismo, solamente la banda. Franja en este caso. Así es, esa es la diferencia. Bueno, señoras, señores, momento de hidratación. Pausa en el compromiso. Hasta aquí también partido parejo, Gilberto. Dos equipos que se están estudiando. Sí, mucha marca, mucho roce. Hasta aquí creo que no tuvimos todavía así una pelota clara de gol en estos primeros casi 11, 12 minutos del encuentro. Poca participación en ataque a ambos equipos hasta aquí. Más se está midiendo, buscando la forma y la fórmula de cómo atacar a ambos equipos. Y hasta aquí 0-0. Vamos a ver si hay goles en esta primera etapa o seguramente en el segundo tiempo ambos equipos van a tratar de salir, buscar más el arco en la segunda etapa. Señoras, señores, momento de rehidratación en el compromiso. Partido que está 0-0 en un muy lindo partido entre San José Obrero
y la representación del Sport Gribucuá se mantiene la paridad en el compromiso. Saludo para el amigo Antonio Estigarribia, excelente la transmisión, amigo, dice saludo desde Brasil. Muy bien, muchas gracias al amigo Antonio por la sintonía y del reporte en esta jornada de hoy, compartiendo con nosotros desde Brasil, entonces, observando el partido, alentando seguramente al equipo de San José, Gilberto Brites, el amigo Antonio, apoyando con Así todo. es, seguramente está ahí. Es jugador también de San José. Cada vez que está por acá, juega también en el equipo santo. Sí, exactamente. Tiro libre que favorece al equipo de Gribucuá, señoras, señores, tiro libre que favorece al equipo naranja. San José que baja a defender ahora. Se va a encargar de este tiro libre Sixto Monjes, una de las caras nuevas en este conjunto de Gribucuá. El ex Cerro Verde mira el área fijamente. Sixto va levantando el centro arriba. Bien, Raúl Galeano termina despejando. Complementa el jugador Javier Mereles. Balón hacia el costado derecho. Va al centro arriba. Paniagua el que baja para Cardoso. Balón para Joel Villalba. Este es Raúl Cardoso. Ever Ramírez. Bien León para salir al paso del balón. Cubre la pelota. Y será lateral para la representación de San José Obrero. Amaga para jugar Rubén Collante. Ahora sí. Suelta la pelota para León. Ignacio. Va jugando con su compañero. Atención, peligro de gol. Va San José Obrero. Atención, define. Posición adelantada. Si no, iba a ser un golazo. Sí. Gilberto. Convierte San José, pero no sube en el tanteador. Sí, convierte, pero ya estaba en offside el jugador de San José, por ende no fue el primero del equipo santo a hacer salida para Uruguay. Cardoso va conduciendo. Mario Cardoso suelta el pase. Llega primero el arquero Sebelio Fernández. Ya tenaza la pelota. El guardián de San José Obrero. Ahí ya va sacando con un pelotazo largo. Ahí ya sale el partido, o sea que se mantiene 0-0 este partido entre San José y el equipo de Uruguay. Recién marcó San José, pero ya estaba en offside el equipo santo, por ende fue anulado la jugada. Pero hasta aquí ya de a poco se va acomodando los dos equipos y teniendo espacio, y que seguramente va a tratar de aprovechar cada espacio que tiene, que deja ambos equipos en esta primera etapa. Sale San José, va profundizando el pase. Villalba que intenta, saca a Raúl Cardoso. Ahí va a quedar para el número 5 de San José Obrero, que va intentando también. Es el jugador Derlis Rolón. Sigue Rolón, golpe de cabeza, Rolón no pasó nada. Será salida para el equipo de Gribucuá. Y lo bueno que tiene este partido, Gilberto, que los dos equipos están saliendo a proponer y Sí, también sí. hay espacio. Deja espacio a ambos equipos. Rolón es nuevo, Antonio. No le estoy ubicando a este jugador. Y sí, es una de las caras nuevas también en Sí, este conjunto santo. así mismo. No me acuerdo en qué equipo, no Si sé no me, si jugó si ya. no me equivoco, Gilberto, este jugó en San Isidro. Sinceramente no me acuerdo. ¿Para qué te voy a mentir? No me acuerdo de Sí, este tampoco estoy Rolón. seguro, pero creo que jugó en San Isidro. Ujú. Vamos a ver, capaz por ahí alguien puede Informando. colaborar con nosotros, ¿sí? Así mismo. Lateral que favorece al equipo de la representación del conjunto de San José Obrero, que en la primera temporada de este año peleó cosa importante dentro del campeonato, Gilberto Brites. Sí, jugó la Copa Bronce, por ejemplo, la final. O sea, la Supercopa en este caso. Ganó la Copa Bronce, San José, y jugó la Supercopa ante Upona. Sí, señor. Va el pelotazo largo, Villalba desvía con golpe de cabeza. Ahí va quedando ese esférico, busca aquí a Caje. Aníbal Caje para el servicio manual, ya lo cumple. Juega con Ever Ramírez, cerquita ahí para Raúl. Otra vez Ever. Ramírez tiene para Aníbal. Domina Caje, está amonestado Aníbal. Va jugando para Cardoso. Galeano bien, otra vez para cortar el circuito de juego, ya dejando ahí para Alfonso. Sale Derlis Freddy Alfonso. Comete falta. Perjuicio de Antonio Ibáñez.
tiro libre para Gribucuá. Está nervioso un poco ahí el jugador Antonio Ibáñez. Sí, ya están nerviosos los muchachos ahí. También Ibáñez principalmente. Pelotazo largo, golpe de cabeza del jugador Fernández. Atención con este disparo de primera. Joel Villalba casi sorprende a Sebelio Fernández. Llegó Gribucuá Gilberto Brites. Sí, buscó el arco ahí el jugador de Gribucuá. Tampoco creo que llevó peligro esa pelota. Por atento estaba ahí Fernández en la portería de San José. A ver los resultados. Si Hasta puede... aquí. Sí, atención después de este porque va con todo. Caje para definir. Está desde la raya prácticamente. Termina sacando. Saca Alfonso como puede. Era el primero de Caje. Era primero de Gribucuá. Termina salvando aquí el jugador Alfonso Gilberto Brites. Sí, qué atento estaba ahí Alfonso. Al límite. Sacó esa pelota. Casi fue el primero de Gribucuá. Principalmente de Aníbal Caje. Sí, señor. A unos centímetros de la línea de sentencia termina sacando Alfonso. Saca Gribucuá con San José con un pelotazo largo. El que recupera es Gribucuá, el conjunto naranja. Ahora sí, Gilberto, por favor, si nos puede refrescar la memoria, resultado hasta aquí. Bueno, hasta aquí los resultados. El primer partido ganó Ciudad Nueva por 2-0. El segundo partido cayó 5-0 el equipo de Manchester. El tercero cayó 2-0 el equipo de Grandante Arsenal. Y este está 0-0. Bien, el cuarto partido de esta jornada deportiva. Fecha 1. Hoy se entrena, o se estrena en este caso, el campeonato. Un nuevo campeonato, como siempre, apasionante del campeonato senior de Gribucuá. Y bueno, como así están las cosas, va a ser mucho más competitivo Gilberto Brites. Ya viendo a los equipos que se han reforzado también favorablemente cada... Sí, mira que hay buenos planteles. Equipo, Todos se trajeron refuerzo. Y el que pierde no puede decir que van a perder siempre el partido. Así que capaz que acá arranca bien y termina mal, o arranca mal y termina bien. Así pasó el año pasado, la temporada pasada. Upuna arrancó mal, ¿se acuerdan? Arrancó mal Upuna. Bueno, 2-3 partidos, sí. Perdió y después ganó el título. Bien, es nuevo jugador, nos dice Antonio Estigarribia, haciendo referencia a Derlis Rolón. Ahí está, no me acordaba luego de Derlis Rolón, sinceramente. Sí, él es joven todavía, acá escribe de San Miguel, jugaba en San Nicolás, dice, años atrás. Bueno, perfecto. Capaz que sea Antonio, el famoso su 30. Exacto. Creo que se habilita uno de 30 en cada plantel. Bien, gracias al amigo Antonio entonces que colabora con nosotros para salir de la duda también. Sí, sí. Porque parece este nuevo jugador entonces. Claro. Que integra también lo que es el campeonato senior. Y eso es bueno también, interactuar un poco con la gente que están al otro lado viendo el partido. Señoras y señores, sigue 0-0 el marcador, saca Alfonso. Ahí va a quedar para Cardoso, se acomoda, deja para Paniagua, primero en camino, ¡está! ¡Gol! Del Sport Gribucuá. Lo hizo Vicente Paniagua. Encontró esa pelota cediendo su compañero a él y este que termina acomodándose para la zurda. Remató, esquinado por abajo, imposible para Sebelio Fernández. Por Vicente Paniagua, ahora el partido está 1-0 para el Gribucuá. Sí, bien ahí Raúl hizo todo y le dejó limpia la pelota ahí a Vicente Paniagua para que pueda buscar directamente el arco. Y fue así, de esa manera marcó el primero el equipo de Gribucuá. Gol de Vicente Paniagua, el Panigol. Esta temporada arranca con todo de vuelta la temporada, Blas Antonio. Sí, señor. Bueno, arranca bien también para él el campeonato porque siempre los delanteros vive de los goles, como se dice Gilberto Brites. Sí, así mismo. Quedó uno, creo que en la tanda de goleador de la temporada pasada. Sí. Ganó Aníbal Cardoso. Llevó el premio de goleador la temporada anterior. Exacto. Y estuvo ahí peleando Paniagua. Sí, a uno. En ese aspecto. Creo que Paniagua terminó con 14 y Cardoso terminó con 15 goles. Exactamente. Entonces, pensando en eso, arrancó bien este campeonato. El primer partido, primer gol. Importante eso, sí, señor.
Avanza San José, saca Benítez. Con mucho sombra aquí se aproximó también San José Obrero. Oportuno cruce en este caso para el cierre por parte del zaguero central Carlos Benítez. Avanza San José con Villalba. Era Rolón. Pega en la humanidad de Benítez de vuelta. Será lateral que favorece al equipo de San José Obrero. Para cumplir está Raúl Galeano por aquel costado del campo de juego. Ya buscando ahí a Wilson Benítez. Ahí está Benítez, va luchando también con Villalba. El árbitro dice hasta aquí esta primera parte. Termina con este resultado parcial. 1 para Iribucuá, 0 para San José Obrero. Terminó el primer tiempo. Sí, termina la primera etapa, señores. Nosotros vamos a una pausa y ya se venimos para el segundo tiempo.
Muy bien, ya de vuelta para este segundo tiempo. Los últimos 25 minutos está ganando el equipo de Uribucuá 1-0 su partido ante el equipo de San José Blas Antonio. Sí, señor, arranca la etapa complementaria con el marcador de 1-0, favorable para el equipo de Uribucuá. Va con todo con este centro, Sebelio Fernández, atenaza ese Federico y sale ya jugando en forma corta con su compañero. Ahí está el lanzamiento, corre Carlos, deja para su portero. El arquero Armoa se queda con ese balón y prepara la salida para la representación del conjunto del Sport Uribucuá. El partido está 1-0, lo está ganando el conjunto naranja. Así mismo, 1-0 con el gol de Vicente Paniagua. Y con ese gol está ganando 1-0 el equipo de Uribucuá, el equipo naranja que arranca con el pie derecho. Si se termina así el partido, resultado importante para el equipo de Uribucuá. Sí, señor, será balón. Será pelota para la representación del conjunto de Uribucuá en su salida. El partido está 1-0 con el gol de Vicente Paniagua con la zurda. En la primera etapa había encontrado ese tanto para este parcial 1-0. San José ahora va a buscar seguramente el empate también en este segundo tiempo que acaba de arrancar. Va el pelotazo largo, arriba la pelota Sebelio Fernández, el arquero seguro. Ni siquiera dio rebote, se queda con ese balón y ya sale jugando en forma corta. Va buscando a Galeano. Ever Ramírez cierra muy bien, saca un costado ese balón. Lateral que favorece al equipo del cuadro de San José Obrero. Este es Villalba. Tiene la pelota Villalba. Pase corto para el número 15 que va teniendo. Ahora suelta para Javier Mereles. Para el 17 León. Va cruzando el centro por abajo. Atención el arquero que desvía. Va a sacar Ramírez. Llegó San José peligrosamente en esta, Gilberto. Sí, acá sí llegó bien San José, cruzó bastante bien la pelota León, pero nadie pudo cerrar, nadie pudo buscar ahí la pelota para que pueda marcar el empate en el partido. Partido que se hace ya de ida y vuelta en esta parte del encuentro. Acá probó de vuelta Uribucuá. Sí, con Aníbal Caje el remate desviado. No pasó nada, será salida para San José Obrero. Bueno, ya ingresó camiseta número 25 en el equipo de San José Obrero, Gilberto Brites. Sí. Se trata de José Cáceres a la José. cancha para este segundo tiempo. Bueno, José Cáceres entonces el cambio. Vamos por quién ingresó. Creo que ingresó O el por 26 el que ingresó, vamos a confirmar. el 20. Cáceres tiene 25, ¿verdad? O Este es 26. el 26, Gilberto. 26. Vamos a corroborar quién es el 26. 26 en San José Obrero es Rogelio Galeano. Rogelio Galeano entonces el 26. Sí. Bueno. Se ahí. suma al otro Galeano que es Raúl, el número Raúl. 6. Sí, Raúl y Rogelio ya están en cancha. Hay otro Galeano todavía en la banca. Así es, ya enseguida seguro va a ingresar también. Sí, este jugó también independiente, este Rogelio. Lateral que favorece a la representación del cuadro de Uribucuá. Ya pone arriba esa pelota. Va a sacar Raúl Galeano. Ahí está Alfonso, presionado por Ramírez. Bueno, hubo mano allí por parte del atacante. Será salida para la representación de San José Obrero. Así mismo. Y un conocido, creo que se va a presentar con Independiente hoy. Un conocido que jugó en su momento en Guarenda. En serio, Gilberto, Sí. vamos a ver quién entonces. Alfonso el que domina. Poquito más tarde va a jugar Independiente. Después de este partido, Lo va a hacer entonces contra San Isidro. cuadro de San Isidro, del equipo local. Carlos Benítez saca, quedando esférico para el jugador Ramírez. Ever va jugando Ever Ramírez hacia la banda derecha. Continúa el partido 1-0. Golpe de cabeza de Raúl Cardoso. Saca como puede la defensa del conjunto de San José Obrero. Balón que sale a un costado. Será lateral que favorece en su salida para el equipo de Uribucuá que lo está ganando 1-0. Sí, de San José, un buen equipo, siempre tiene buenos jugadores, pero el déficit hasta aquí en San José es la delantera. No le tiene un jugador que pueda pelear con los centrales, un delantero que pueda buscar el espacio
Eso todavía no le tiene, no tiene el equipo santo. Bueno, ingresó también ya en este segundo tiempo, Gilberto, el número 2 en San José Obrero, Javier Flecha. Flecha. El otro que en la última parte jugó como delantero, está en la banca todavía. Capaz que él ingrese ya enseguida para que pueda. Porque siempre cuando ingresa le complica a los centrales. Adelio creo que es el nombre del jugador. Sí, Adelio Estigarribia. así es. Sí, está en la banca todavía Gilberto. Capaz puede ser opción también de cambio para el equipo de San José Obrero, que tiene que buscar el empate, obviamente. Ahora Sí. Iruko otra vez se posiciona en zona de ataque con Paniagua. Busca a Cardoso, peligro de gol. Atención, Cardoso. Le entró muy mala esa pelota. Sí. Pifió el remate. Ese es el déficit de Cardoso. Es un buen jugador, siempre te hace buen partido, pero en la definición es muchas veces no puede definir, no es un jugador que te define frente al largo. Raúl Cardoso. Este es Benítez. Carlos Benítez traba y gana el de San José. Después puntea el jugador Rogelio Villalba. Será salida para el equipo de Iribucoa con su portero Teófilo Armoa. Quedó sentido el número 6 de Iribucoa, Gilberto. Sí, quedó sentido el jugador Villalba. Joel Villalba. Quedó ahí sentido el jugador de Iribucoa también en el campo de juego que sigue digo bien, ganando 1-0 su partido. Y mira que tiene que tratar de ampliar ya la ventaja a los Antonio. Cualquier error que cometen el Iribucoa le puede empatar San José. Cardoso conduce Mario Cardoso. Bien, el jugador Rogelio, o era Villalba en este caso el que trababa esa pelota y después termina sacando a un costado el defensor de Iribucoa lateral para Villalba. Bueno, se va a repetir porque había otro balón en el campo de juego. Sí. Ahora el cambio. Lateral, y sí, ya se va preparando sí. Adelio Estigarribia. Va a ingresar Estigarribia ahora. Vamos a ver por quién. Wilson Benítez. Ingresa Adelio Estigarribia. En Iribucoa también va a haber cambio. Vamos a ver quién ingresa. Se retira Cardoso. Cardoso afuera. Iribucoa ingresa por él. Vamos a ver quién. José Luis Villalba. Ahí está. Entonces el cambio para Iribucoa. Bueno, apura las secciones San José Obrero. Más atrás la indica otra vez. Ahora la tercera la vencida. Sí, señor. Villalba pone en juego. Busca al recientemente ingresado Adelio Estigarribia. Saca como puede el defensor. Será lateral. Ahora sí empieza a presionar también el equipo de San José. No le queda otra. Tiene que ir hacia adelante. Pierde por 1-0 con el gol de Vicente Paniagua. Lo está ganando el conjunto naranja. José Luis Villalba para Paniagua. José Luis otra vez. A ver quién se muestra. Sí, José Luis. Balón para Caje. Aníbal Caje tiene. Pisa la pelota. Juega hacia atrás. Ahora para Ever. Ramírez intenta ganar en velocidad. Flecha. Va Ramírez. Cruza abajo. El arquero dio rebote. Atención. Paniagua. ¡Gol! Del Sport Iribucoa. De vuelta Vicente Paniagua. Después de algunos rebotes, el arquero que se dio también la pelota ahí dentro de su área menor. Y ahí estaba pescando justamente Paniagua. Termina empujando adentro. Paniagua para el 2-0. Segundo también su cosecha personal. Iribucoa 2, San José Obrero 0. Así mismo, de vuelta, Iribucoa tuvo la oportunidad frente al arco y manda a guardar. Mucho rebote ahí en el área de San José. Y estaba ahí atento Vicente Paniagua como su marcante. O Camboy y marca el gol. El segundo doblete para Vicente Paniagua Blas en este partido. Bueno, y nosotros estábamos justamente diciendo también, Gilberto, que en el campeonato anterior peleó ser goleador. Y mira sí. que arranque ahora, Arrancó con todo con doblete en el partido, señores. Sí, y bueno, hay varios ya dobletes, Gilberto. Hablando justamente de doblete. Sí. Lodo Martínez tiene doblete también en Milan. Sí, señor. Sí. Bueno, avanza San José. San José dio bien. Ahí está. A ver qué indica el árbitro. Falta. El asistente creo que le dio algunas observaciones. Vamos a ver qué cobra. Creo que la falta en perjuicio de Adelio Estigarribia, Gilberto Brite. Termina sancionando y será tiro libre. Y sí, pues, San José tenía la pelota, ¿por qué le corta?
Bueno, va a ser pelota para San José. Va a ser Y, tiro libre. y sí, termina sancionando falta en perjuicio de Adelio Estigarribia y será peligroso tiro libre para San José y buena posibilidad para poder descontar. Villalba. Villalba ya mira fijamente el arco. Mano a la cintura para el jugador de San José Obrero. Se va armando también las parejitas dentro del área. La barrera se va acomodando. Hasta aquí son 4 hombres en la retaguardia. Ahí se va también Eligio, el capitán, más atrás. Porque la barrera intenta adelantar. Atención, autoriza el árbitro. Va Villalba, le pegó. Muy mal el remate de Sí, Villalba. Se fue abriendo mal. Gilberto. Malísimo el Villalba. Quiso pegarla directamente al arco, pero se fue lejos esa pelota. Y va a ser salida para el tranquilo portero Teófilo Armoa. Teófilo Armoa va a salir. Yo esperaba algo más importante que te diga, Gilberto, Sí, de este sí, sí. tiro libre. No pudo aprovechar San José. Era una oportunidad importante para el descuento, pero no pasó nada. Viene Alfonso. Esa pelota que va quedando ya en poder del jugador de Iribucuá que logra puntear ese esférico, pero sin destinatario. Ya está el arquero Sebelio Fernández. Saca con un balón fuerte. Sebelio Fernández, balón hacia el costado derecho. Va teniendo la representación de San José Obrero con Flecha. Era Iribucuá ahora el que tiene, el que marca es Flecha. Caje, la pared que intenta, ahora sí recupera el jugador Flecha. Sale para el equipo de San José Obrero. Recupera Iribucuá de vuelta con Aníbal Caje, balón para Paniagua. Destapado Paniagua. También se muestra el jugador Caje, balón para él. Bien para cerrar el defensor. Y el rebote va a quedar para Villalba. Te deja para Fernández. Ahora Flecha termina sacando con un pelotazo largo. Intenta cabecear ahí el jugador Cardoso. Era León. Hacia el costado derecho. Va tratando de ir hacia adelante la representación del conjunto de Iribucuá. Va al centro. Flecha el que sale al paso de la pelota y recupera el balón. Va el pelotazo largo, busca a Delio. Pica Delio. Encima el arquero, atención. No pudo definir. Intentó con la zurda, sigue presionando San José. Ahora sí se queda el arquero algo golpeado también. Armoa. No sé si cobra la infracción. Será salida para el equipo de Iribucuá Gilberto que gana 2-0. Sí, gana 2-0 ya en el encuentro. Y creo que ya va a tratar de cuidarse ya, cuidar ese resultado que tiene a favor del equipo de Uribucua. Bien, está sentido, sigue sentido el guardián. Guardameta de la representación del conjunto de Iribucuá. Está sentido el arquero Armoa. Sí, Creo que está en ahí condiciones de seguir también ahora Gilberto. creo que sí. Vamos a ver qué pasa. Pero está ganando cómodamente el equipo de Uribucua. Y pausa, tiempo de hidratación para los jugadores. Minuto de hidratación en el partido. Este segundo tiempo, 2-0 arriba el equipo de Uribucua, señora y señores. Este es el cuarto partido. Después de esto se viene ya el quinto partido entre San Isidro Independiente San Isidro. Entonces el quinto partido ya enseguida. El quinto partido. Después el sexto juega Real Madrid ante el equipo de San Juan, el otro equipo nuevo que se va a presentar hoy también. Y vamos a ver cómo se presenta el equipo, otro equipo santo, podemos llamarlo los Antonio de San Juan. 24 de junio San Juan. Y le van a enfrentar a Real Madrid. Y el último, los últimos finalistas de este campeonato anterior, en este caso, hubo antes 15 de agosto. Bien. Pausa en el compromiso, momento de rehidratación. Hidratación, digo bien. Ahora sí va a continuar el partido que está 2-0. El resultado favorable para el conjunto naranja, el equipo de Iribucuá.
que en la primera etapa Paniagua había marcado el primero, después el segundo de vuelta Paniagua para este 2-0 tranquilizador también, para tratar también de sumar de a 3 el conjunto de Gribucua. Va a continuar con la salida del arquero Teófilo Armoa. Después ya se viene el siguiente partido, ya se van preparando con todos los equipos también para el siguiente espectáculo futbolístico en este recinto deportivo. Ya ingresó Derlis Rotela en el conjunto de Gribucua, también aprovechando esta pausa de rehidratación. Van moviendo banca uno y otro equipo. Aníbal Caje, el que va llevando la pelota. Falta en perjuicio del número 88, será tiro libre. Sí, va a ser pelota para el equipo de Gribucua. El único jugador que está con tarjeta amarilla es Aníbal Caje. Sí, señor, que cambió de equipo para esta temporada, pero no cambió de número, Gilberto. Sí. Sigue utilizando el 88. Se mantiene con el número 88. También el mismo número había utilizado con el conjunto del Milan. Así es. Va teniendo Rotela. Ignacio León en la presión. Recupera bien Derlis. Va jugando el balón ahí para Antonio Ibáñez. Presiona Estigarribia. Golpe de pecho ahí para que pueda orientar hacia adelante esa pelota. Va Ever. Ever para el número 22 que corre por aquel costado del campo de juego. Es José Luis Villalba el que ingresó también. Hombre refresco. Viene el centro. Pelota por abajo. Sebelio Fernández ahora sí. Atento, no dio rebote porque ya estaba otra vez pescando por ahí cerca Vicente Paniagua. Sí, estaba ya de vuelta Paniagua buscando pelota de rebote, pero atento Fernández quedó con ese balón y que sigue este resultado. San José todavía no tuvo un espacio para que pueda buscar el descuento, para que pueda marcar el descuento del partido en este caso. Sale flecha, va dejando ahí para Galeano. Pierde ante Caje. Ahí tiene Aníbal. Gira bien. Ahora sí, balón para el jugador número 40. Sixto Monjes. Balón profundo para que pueda correr su compañero por aquel campo de juego. Es Ever Ramírez. Y la marca por parte del jugador Villalba. José Luis recupera. Agribucua. Quiere ya el tercero. Intenta cruzar, pero termina sacando Sebelio Fernández. Era el otro, Eligio Fernández, en este caso el defensor. Sí, el central. Sebelio es portero. Así es. Eligio Fernández, el zaguero central. Exacto, Eligio Fernández, el que luce justamente con el brazalete de capitán. Otro de los buenos centrales que tiene el campeonato, Gilberto. Sí, buenos centrales tiene siempre el campeonato, señor. San José, por Eligio Fernández. Está Benítez en el Uruguay. Milan también tiene a Fernández. Colmán. Buenos centrales. En Berenda está Salinas, por ejemplo. Son buenos. En Manchester le conocemos a Central Zurdo que tiene Manchester. Luciano Montiel, por ejemplo, también. Buenos jugadores. Carlos Benítez, del Uruguay también. Y buenos centrales. Uruguay tiene a la dupla central que mantiene hace rato. Entre Wenga y Espíndola. Era su dupla también. Sí. Y en Nacional Florentín, el jugador Cantillo Florentín. Delantero lo que hay poco dentro del campeonato. Delantero. Hay pocos que son delanteros 9-9 de área que te gana partido. Elio Valdés. Está Elio. Paniagua es más extremo que de área, ¿verdad? Un jugador ágil, rapidito. Pero así un nuevo tanque hay poco. Sergio Cardoso es bueno también. Sergio también, sí, así mismo. Sergio Cardoso, así es. Elio Valdés. También, sí. Williams Orsusa. Orsusa, William. Está González también. Sí. Es el famoso 9-9, ¿verdad? Sí, sí. El que te
pelea con los centrales. Y Martínez hoy de Milan, me gustó mucho también. Sí, Dos Martínez. goles. Sí. Cada vez que, mira que el año temporada pasado jugó poco, pero cada vez que entra siempre hace buenos partidos. En Ciudad tiene a Figueiredo, por ejemplo. Exacto. Es un 9 clásico. No es un 9 rápido, pero siempre en el choque le gana a los centrales. Es incómodo para los centrales. Balón que rebota por el jugador de Griboucoa, será lateral que favorece a la representación del San José Obrero. Quedó sentido Antonio Ibáñez de Griboucoa. Partido que continúa 2-0. Sí. Con los 2 tantos de Vicente Paniagua, que abandonó Ya el campo de juego. el campo de juego. ¿Sí? Así, se retiró ya Ingresó Paniagua. Barrios. Ingresó por el Paulino Barrios. Paulino Barrios, así mismo. ¿Será balón? ¿Será lateral o tiro libre? Lo cierto es que va a ser salida para el equipo de Griboucoa, que lo gana el partido. Mira que confunde un poco el árbitro principal. Cada jugada muchas veces no confunde. No marca que se cobre. Sí. Bueno, finalmente lateral. Lateral que favorece y lo va cumpliendo ya el equipo de San José Obrero. Creo que el segundo tanto le golpea un poco al equipo de San José, que Sí, parecía que siguió después el ritmo del ataque. eso quedó totalmente el equipo de San José. Está solamente tratar de marcar y no, hay pocas oportunidades en ataque para el equipo santo. Sí, golpeando, digo, en este caso, Golpe anímico. exactamente ese golpe anímico que muchas veces te afecta a un equipo. Encaja goles y muchas veces cuesta mucho recuperar de eso. Sí, creo que eso le pasó también al equipo de Manchester hoy. Sí, totalmente. En ese primer gol, principalmente, ya ni ellos esperaban, pero fue gol. Ya les costó después al equipo de Manchester. Sí, intentó buscando el empate después y el Sí. segundo creo que fue letal. Así mismo. Lateral que favorece a la representación de Griboucoa para cumplir está Paulino Barrios, y el árbitro que ya apura las secciones. Y eso le dejó a Egipto afuera, por ejemplo, en el Mundial. ¿Qué es Gilberto? A Egipto le dejó afuera ese partido ante Argentina. Hasta el 83 estaba ganando 2-0 Egipto. Y después le descuenta a Argentina y después de eso Ese golpe cayó. anímico. Sí. Totalmente quedó después Egipto. Quiso cuidar el resultado, pero fue en vano. Exacto. Bueno, hablando de Argentina, juega un poquito más tarde, ¿no? Así Copa mismo. Mundial. 22 horas creo que juegan en ese horario. O 19, no me acuerdo bien, pero por ahí van las cosas. Acá el productor nos va a pasar la hora exacta. Que hora juega Argentina. Sí. Bueno, va al centro por arriba, saca como puede la defensa, va a quedar. Atención, el remate bloquea la defensa. Va a complementar Freddy. Alfonso ya sale jugando con León. Va buscando a Villalba, anticipa el otro Villalba, el de Griboucoa. Va jugando hacia el costado izquierdo. Partido continúa 2-0. Ahí ya va sacando Galeano. Va a quedar ahí para Miguel Villalba. Pase profundo, sale Carlos Benítez. Para no complicar, termina sacando de primera, fuerte y a un costado. El famoso saque si quiere ganar. Ahí está Carlos Villalba. 22 horas. A 10 de la noche entonces juega Argentina, Blas Antonio. Ah, buen horario. Sí, buen horario. Ya, horario de descanso, Gilberto. Claro, en casa, con una Sí. cervecita y ver el partido. Espectacular. Va sacando Derlis Rotela. Que muchos problemas ya dejó de este mundial. El primero fue aquel problema bélico que tuvo Estados Unidos ante Irán, por ejemplo. Irán tenía que jugar en los Estados Unidos y cada vez que van a jugar el partido tiene que venir en los Estados Unidos. Se quedó en México, Irán, por ejemplo. Y si va a jugar hoy, 4 horas antes tiene que llegar Irán de México a Estados Unidos para su partido. Y después aquel roja que anularon a Malogun, delantero de Estados Unidos, para jugar el cuarto de final. Y después las faltas, los penales, las tarjetas que le dan los jugadores. Y los primeros reglamentos se usó por Paraguay. Sí. Los primeros nuevos reglamentos. Atención, golpe de cabeza. Atención, está para la definición, gol.
Gol de Gribucuá, señoras y señores. Fue lo último. Hizo Pablino Barrios y fue lo último del partido. 3-0 resultado final. Y bueno, termina cabeceando su compañero de rebote con la pierna derecha. Termina definiendo Barrios. 3 para Gribucuá, 0 para San José Obrero. Terminó el partido. Termina el partido, señores. El famoso partido 3G. Gustavo goleó y ganó el partido Gribucuá. Ganó por 3-0, señores. Pausa. Y ya venimos.
Excelente, señores, ya de vuelta para este quinto partido en la tarde de hoy. Partido entre el equipo de San Isidro. Lo enfrenta al equipo Independiente, Independiente San Isidro, equipo renovado de Independiente, también la casaca en sí totalmente. Y muchos jugadores le vemos ya al equipo de Independiente. Ya se va a estar repasando el onceno que presenta San Isidro y el onceno titular que presenta el equipo de Independiente. Hasta aquí todos los resultados. 2-0 ganó Ciudad Nueva al equipo alemán Cue. En Manchester cayó por 5-0. Guarendá cayó 2-0 ante Arsenal. El otro partido que terminó recién, Liucua ganó por 3-0 también ante el equipo de San José. Este es el quinto partido donde juega Independiente San Isidro Independiente. Entonces, este es el quinto partido. Después de esto tenemos el sexto partido. Juega uno de los nuevos que participa esta temporada, San Juan. El 24 de junio San Juan juega ante Real Madrid. Eh, Sexto partido. El último juega 15 de agosto, Gupana 15 de agosto. Otro equipo también que van a estar presentándose esta temporada. El último partido de la jornada. Y sábado 11 de junio, de julio digo bien, 11 de julio del año 2026. Ya enseguida el onceno titular de cada equipo acá con el compañero Blas Antonio, que va preparando a poco la planilla completita. Sigue la transmisión, señores, a suscribirse al canal de YouTube, a dar suscripción, que es gratis, y compartir la transmisión y que deje su like también, toda la cobertura que hacemos cada fin de semana y principalmente este campeonato que arranca el día de hoy a través de Pulse Sport Más. Y si por ahí querés enterarte de todas las informaciones de este campeonato o lo que sucede cada fin de semana o lo que van a suceder cada fin de semana, pueden ingresar a escanear la QR que tenéis en la pantalla de Pulse por Más, escanea ese QR y ya te lleva directamente en todas las informaciones de este campeonato señor 2026 torneo clausura que se juega el día, arranca el día de hoy esta temporada, este campeonato. Terminó el torneo de apertura, ahora arranca el torneo clausura de este campeonato señor 2026 aquí en la dentro de Uruguay, en este caso campeonato o señor. Hoy arranca la fecha 1, señoras y señores, y ya con interesante partido y con resultados interesantes también. Y todo eso lo vas a ver y lo vas a escuchar y puedes seguir puedes escanear el QR ahí que tenés en la pantalla y ya te lleva directamente en todas las informaciones de este campeonato, Blas Antonio. Sí, exacto, Gilberto. Este es el siguiente compromiso que estamos disfrutando los primeros minutos de este partido. San Isidro versus la representación de Independiente, 0-0 el marcador. El equipo de la representación del cuadro del conjunto de Independiente, que juega de la siguiente manera. El arquero es Alcides Barrientos, camiseta número 1. La número 13 para Sergio Ayala, camiseta número 21 para Milciades Espínola. El 18 utiliza Eumelio Amarilla, 4 para Miguel Gamarra, 10 para Lautaro Florentín, Lauro Florentín. La número 83 para Ricardo Báez, la número 7 para Darío Mareco, 5 Pedro Colmán, la número 30 para Andrés Bento y completa el onceno la número 16 para Gilberto Cantero. Es el equipo titular que hoy presenta la representación de Independiente, Gilberto Brites. Sí, Pedro Colmán, por ejemplo, era jugador de Milan o de San Isidro en este caso, esta última parte. Sí, San Isidro jugó último Pedro Colmán. Báez, que jugó en Guarenda, y Mareco, que jugó en el Irucua, en el Deportivo Irucua. Y André Bento también, que jugó en su momento en el Sport Irucua la temporada pasada. Sí, varios caras nuevas también entonces en Sí, sí, Independiente. así mismo. Que arrancó mal el campeonato, pero después se fue Sí. afianzando. Se Javier Santos jugó por la Copa Bronce, jugó aquel Sí, partido. así mismo. Terminó peleando algo muy importante realmente Claro. tras un mal comienzo. Lo que le da el fútbol. Y ahora tiene buen plantel los Antonio, ¿eh? Sí, ahora está como para pelear también, ¿eh? Sí, buen plantel que tiene para esta temporada, para el Sí. torneo de clausura. Digo que va a pelear desde el vamos, puede ser, ¿eh? Sí. Bueno,
San Isidro también con varias caras nuevas. Vamos a ir repasando ya la planilla también del conjunto de San Isidro que avanza. Va Monjes, golpe de cabeza de Simón Monje, una de las caras nuevas en San Isidro que utiliza la número 9 justamente el centro delantero. Cabecea en esta, las manos del arquero, ya sale jugando justamente. Y vamos a ver un poco la planilla de San Isidro, entonces también vamos a ir repasando. El arquero es Victorino Villar, que ya arrancó desde el arco, o en el arco ya unas caras nuevas en San Isidro, Gilberto. Este viene de Libertad, si no me equivoco. Bueno, número 15 para Javier Villar, últimamente en Upona también. Javier Villar. Sí. La número 15, 13 para Ignacio Navarro. La número 31 para Arbelino Arzamendia. Avanza Independiente. Intenta cruzar aquí el jugador Lauro Florentín. Rebota en el defensor, va al centro, no pasó nada. Bueno, continuamos con la planilla. La número 31 entonces para Arbelino Arzamendia. La número 24 para Mario Araujo. Camiseta número 6 para Luis Enrique Orrego. 37 para Arbelino Arzamendia. 11 Mario Jiménez. 9 Simón Monjes. Y completa el onceno en el equipo de San Isidro. La número 42 Alicio González. Equipo titular de San Isidro. Simón Monje y Alicia González, por ejemplo, un jugador desconocido para mí principalmente. No sé si vos le buscas a los dos jugadores que están en la delantera. Así es, Gilberto. Son nuevos realmente que hoy aparece en la planilla de la representación de San Isidro. Así mismo. Bien, será salida que favorece a la representación del conjunto de cuadro de Independiente, conjunto azul. Hoy ya aparece el primer azul. Esto venía ya advirtiendo también Gilberto, ¿no? Sí. Del primer equipo, el color que tiene color azul. Después le tenés a 15 de agosto. Le tenés también a Upona, que es celeste. Más celeste que azul. Pero se presenta con diferentes casacas. Y San Juan veremos, ¿eh? San Juan también, sí. Claro. Capaz que si van a utilizar su equipo tradicional, el azul seguramente va a ser. Vamos a ver qué pasa. Después de este partido juega San Juan. Real Madrid no sabemos con cuál casaca viene también. Capaz si el nuevo se mantiene con ese color de blanca totalmente. Y vamos a ver qué casaca presenta también hoy Real Madrid. Este es Luis Enrique Orrego. Balón para su compañero que está totalmente destapado. Va jugando entonces González. Ahí pierde ante la presencia de Gilberto Cantero. Ahora Gilberto Espínola en este caso. Se muestra Villar. Tiene la pelota. La representación del conjunto de Independiente hacia la punta izquierda. Ayala se muestra. Ya recupera San Isidro. Empieza a profundizar también con un pelotazo largo. Tenta con golpe de cabeza Sergio Cardoso. No prospera la acción. No picó a tiempo Sixto. Era el jugador Monjes, en este caso el que no picaba. Sí. Simón Monjes. Simón Monjes, ahí está. Nombre de este monje. Mucho monje en el campeonato. Ya sale jugando desde abajo, como se dice ahí, desde la salida del equipo de Independiente. Ahora sí filtra la pelota. Cardoso no pudo, saca Colman. Pedro Colman el que saca desde el fondo. Ahí va quedándose esférico para el jugador Espínola. Sí, intentó Milciades Espínola, el que tiene la 21. Y se le fue la plata. Lateral para San Isidro, para cumplir está Araujo. Este es Mario Araujo, ya pone en juego para González. Traba con el jugador de la representación de Independiente. Amarilla está Ayala cerca. Balón hacia adelante por parte del jugador Ayala. Arquero le gritan a Victorino Villar que sale ahora. Se va a quedar con ese esférico el guardameta de la representación del Sport San Isidro. Villar ya sale jugando con Araujo. Destapado está el lateral zurdo. Ahí va jugando Araujo. Ahora recupera el equipo del cuadro Independiente. Esta fecha 1, Gilberto, quedó libre un equipo. Sí. Después me cuenta porque va Sergio Cardoso para definir. Cardoso está. Remató afuera, se acomodó.
Y el remate se fue abriendo y se pierde afuera. La más clara del partido es para San Isidro. Sí, una claridad de gol para el equipo de San Isidro para que pueda marcar el primero, pero acá Sergio se acomodó bastante bien, pero su pegada le salió mal. Erró el arco Sergio Cardoso, por ende no fue el primero para el equipo de San Isidro. Bueno, te preguntaba justamente el equipo que estaba libre hoy, Sí, Gilberto. el equipo de Libertad hoy queda libre, el equipo Gumarelo. Sí, señor, el albinegro del campeonato senior. Esta fecha le queda libre. Atención, va el remate cruzado. Intentó también. Otra vez San Isidro se aproxima. Remate esta vez le faltó fuerza al remate por parte de Simón Monjes. Y ya sale Independiente. Intenta ya las golpe de cabeza Colman. Este es Luis Enrique Orrego el que va intentando. Pelota que va volando hacia el campo de Independiente. Queda para Cardoso. Sergio va jugando con Mario Jiménez. Sale muy bien Gamarra. Cruza bien el zaguero. Ahora Amarilla. Marecos ahora. Ayala. Tiene Independiente. Va jugando para el jugador Lauro Florentín. Saca como puede la defensa. Otra vez Gamarra. Bueno. A ver quién baja porque están tratando mal a la pelota. Sin embargo, hubo falta allí. Tiro Sí. libre será para la representación de Independiente. Va a ser pelota en salida para Independiente, va a ser tiro libre, que hasta aquí no le llega todavía pelota a los delanteros de Independiente. Avaes, está Mareco, son jugadores que saben mucho con la pelota. Hay que buscarle más a los que están arriba, principalmente la gente de Independiente. Saca como puede desde el fondo San Isidro. Hace sonar el silbato el árbitro. Pita infracción. Será tiro libre de vuelta. Será pelota para la representación de Independiente. Va hacia la punta izquierda. Avanza Lauro. Va Florentín con la zurda. Envía al centro en el área. Sale el arquero. Termina. Bueno, trató por lo menos, pero no pudo evitar el córner. El jugador Javier Villar que reclama al árbitro. Y será córner. Será pelota para Independiente. Así mismo, el primero que va a tener el equipo de Independiente, que va a ir a buscar por arriba el primero en el partido. Se va lentamente el número 7. Es el jugador Darío Mareco. Camiseta número 17 para el servicio de esquina. Corner, punta izquierda. Corresponde para el equipo azul. Es para Independiente. Bueno, en realidad es azul con celeste. Muy linda camiseta también presenta hoy Independiente. Va al centro. Bueno, muy pasado. No pasó nada, Gilberto. Sí, no pasó nada en ese tiro de esquina de Independiente. Ya sale y San Isidro. Bueno, San Isidro también con una camiseta bastante Sí. llamativa, muy interesante. Donde predomina también el color naranja con algunos vio el color negro, especialmente el pantaloncito también totalmente negra, mi querido Gilberto. Así mismo. Ah, creo que todos presentaron hoy hasta aquí buena casaca. Va el pase profundo para Espino. La atención si llega, hay peligro. Llegó nomás, atención, logra puntear. Algo forzado llegó a esa pelota, por eso no pudo sacar mejor provecho. Y será saque de meta para Victorino Villar. Sí, ahí Espínola tuvo la oportunidad, pero no pudo marcar el gol. Se le juega fuera la pelota a Espínola. Tiene la pelota Ayala, el número 13. Balón para Bento. Ahí está Bento. Queda esa pelota para que pueda correr el 9 Simón Monjes. Sale primero el guardameta. Va presionando el 9. ¿Será lateral? ¿Será balón? Todavía no salió. Hacia el costado derecho. Ahí la pelota para Independiente. Trata de salir jugando. Ahí presiona San Isidro. Saca como puede y hacia adelante. Queda para el defensor de San Isidro. Es Sergio Cardoso. Bueno, ahí está Cantero. Saca como puede el 16. Con golpe de cabeza termina ganando ahí Javier Villar. Espínola ahora. Este es Luis Enrique. Bueno, a cualquier parte. A cualquier parte de Nadie es de Luis preciso, Enrique. nadie es preciso con la pelota hasta aquí en el partido. Independiente le cuesta un poco tener la pelota, San Isidro también. Ambos se están prestando balones en este partido. Bien. Ahora queda para Bento. Andrés Bento. Camiseta número 30 en el equipo de la representación de Independiente.
Bueno, será balón para San Isidro en salida. Hasta aquí. Este, los dos equipos que está tratando Gilberto le está costando todavía. No llega la pelota, por ejemplo, a los 9. Sí, Principalmente al 9 de Independiente. San Isidro claro. quizás ya tuvo con Sí, alguna posibilidad de aquella Cardoso. jugada por arriba, Cardoso y el otro Monje también. Pero hasta ahí, a Independiente todavía le está costando tener mucho tiempo la pelota en ataque principalmente, porque no le llega balones al jugador 9 que tiene Independiente en este partido. Este es el quinto partido, Gilberto Sí, Brites. el Después se viene quinto el sexto. partido, después viene ya el sexto partido y el último que juega el 15 de agosto Grupo A. Bueno, a ver los compromisos: San Juan versus Real Madrid. Sí, El el último, 15 de agosto ante Grupo 15 de agosto. El último partido, sí, ese partido que fue la finalísima, ¿no? claro. Sí, temporada anterior. Final jugaron 15 de agosto Grupo A. Prácticamente se va a repetir entonces aquel partido. Vamos a conmemorar la vuelta hoy. El partido Veremos el creo resultado. que terminó 3 o 2-0, no me acuerdo bien, la final. A favor de Upona. Sí, a favor de Grupo A. Sí, en un lindo partido. Sí, sí. 15 de agosto intentando en el segundo tiempo, pero ya no pudo. Bueno, momentáneamente interrumpidas las sesiones aquí por la hidratación. Pausa en el compromiso, se va a reanudar el juego. Está 0-0 el marcador. Está aquí paridad en este juego entre San Isidro Independiente. Independiente San Isidro, fecha 1 del campeonato senior de Gribucó. Ahí está el árbitro que autoriza entonces la reanudación del juego. Va el pelotazo largo. Trata de ir hacia adelante, pero ya hubo posición adelantada. Dice el juez, se levantó el banderín en el árbitro número 2 o el árbitro asistente 2 con ese banderín arriba indicando que ya hubo posición adelantada. Ya sale Independiente con Andrés Bento. Pelotazo largo, busca a Espínola, este que corre. No va a llegar Milciades. Cubre Araujo, va a ser lateral. Y el propio Araujo ya está para cumplir el servicio manual. Servicio de Araujo. Recupera Independiente. Espínola. Ahí se muestra Lauro. Florentín para Ayala. Era Marecos. Bueno, sale Victorino Villar. No pasó nada de vuelta también, por lo menos. Aquí intentó Independiente también un juego asociado. Pero ese último pase no prosperó Gilberto ahorita y ya dejó pasar otra vez una insinuación, por lo menos, el Sí, equipo azul. porque era el primero que llegó a insinuar frente al largo el equipo de Independiente en este partido. Va Florentín, tiene Lauro el número 10, el capitán de Independiente. Se va instalando hacia el costado izquierdo. Pelota que ya sale afuera. Será balón, será lateral que favorece a la representación de Independiente. Sí, o sea, saque de mano para Independiente. Gilberto Cantero para cumplir el servicio de mano. Y para en juego Gilberto. Saca la defensa, va a quedar ahí para jugador de San Isidro. Recupera otra Independiente, traba y gana. El rebote que va quedando para Ayala. Este deja para Amarilla, apunta y dispara. Amarilla le pega a la mano del arquero, dio rebote. Ahora sí se queda con ese esférico. Se Sí. animó Amarilla, Gilberto. Este es el intento que buscó el arco amarilla, pero estuvo atento ahí el arquero que se quedó con esa pelota. Pero bien por amarilla. Este es Amarilla otra vez. Intenta organizar el juego. Se asocia con Ayala. Andrés Bento ahora. Andrés en la conducción. Balón en el medio terreno, va Independiente, otra vez Ayala, intenta cuidar ese esférico, pase filtrado para Espínola, habilitado, pica el 21, a ver si alcanza, hay peligro, sí, lo va a alcanzar, mantiene en juego, cruza por abajo, media altura, a las manos del arquero que leyó muy bien la intención por parte de Sí, Espínola. muy bien el arquero también que estuvo atento en esa jugada que se con esa pelota. Buena llegada aquí de Independiente, creo que es Sí, la primera vez con un juego asociado Gilberto Brites. asociado, sí. Está haciendo provecho de Espínola por este lado, Orlando. Va en luz del arquero, está gol, Oxay. Oxay quedó Lauro, si es que definía, creo que Báez valía. Y bueno, aquí Lauro quiso su gol y bueno, le sacó prácticamente a Báez su gol también, Gilberto. Sí, mira que
Estaba muy bien ahí para que pueda buscar el gol, pero Florentín quiso también su gol y cuando participó Florentín ya estaba en offside. Sí, Fue señor. anulado la jugada. Así fue Gilberto Brites. Bueno, era el primero de Independiente. Bueno, Mira que no pudo aprovechar Gilberto. de a poco Independiente va teniendo espacio los Andonas. Así mismo. Y Vázquez, mira que ya ganaba al portero, Sí, sí. le dejó ya en camino. Y cuando enganchó justamente quedó para que él pueda definir y termina definiendo el jugador Lauro, que ya estaba en posición adelantada. Si es que el Lauro se entendía la jugada, dejaba para abajo, era el primero Gilberto, ¿eh? Sí, sí, era el primero y iba a ser gol. Sí, señor. Bueno, va teniendo San Isidro la salida. Sí, señor. El partido continúa 0-0. En este tramo del partido va sacando Cantero. Será lateral, será balón para la representación de San Isidro hacia la banda derecha. Ya va jugando con Luis Enrique Orrego, el número 6, el que trata de organizar el juego ahí en ese medio campo. Para San Isidro, Tess Jiménez, Mario pierde. Trata de salir también el equipo azul. Ya sale jugando con Lauro. Florentín se frena. Busca compañía Lauro. Pase hacia atrás ahí en el medio terreno. Hacia el círculo central. Balón filtrado para Espínola. Ahora sí sale Victorino Villar. Sí, así salió con todo el arquero. Se adelantó el arquero también por su lugar. Estuvo atento Victorino Ayala. Villalba en este caso. Ya tiene la pelota atrás San Isidro con González. Camiseta 42. González va jugando hacia la punta izquierda. Este es Cardoso. Sergio Cardoso engancha una y otra vez. A ver si es que cruza. Sufre la falta. Será balón para San Isidro, que va a tener también posibilidad de ir hacia adelante Gilberto. Va a tener una oportunidad de pelota parada el equipo de San Isidro. Ganó la falta ahí el jugador Sergio Cardoso. Va a ser tiro libre para San Isidro. Sí, señor. Y va a salir otra vez la presión que le estaba generando ya Independiente. Pone en freezer también el partido aquí San Isidro para tratar de cortar el buen intento, el ritmo que imponía ya la gente de Independiente, que de a poco iba creciendo Gilberto Dorites. Sí, de a poco, después la hidratación levantó mucho el equipo Independiente, ajustó unas cosas ahí y tuvo la oportunidad de gol en ataque. Bien, será córner de vuelta. Servicio de esquina favorece a San Isidro, que se instala en zona antagónico. Va inclinando la cancha hacia su favor. San Isidro de vuelta de a poco. Va el envío, centro arriba, es muy cerrado. Cae afuera esa pelota. Será balón para Independiente en su salida. Así mismo se cerró bastante esa pelota. Cayó atrás del arco ya ese balón prácticamente. Iba a ser salida para el arquero que está en la portería, Barriento en este caso, de Independiente. Balón para Amarilla. Domina Amarilla. A ver si descarga. Juega más atrás con el zaguero central, Colman. Ahora Milciades Espínola. Espínola va jugando con Lauro. Domina Florentín, solo Florentín se muestra Espínola para Báez. La pared que intenta el 1-2. No prospera en este caso. Javier Villar termina cerrando. Hace rebotar en Espínola. Será saque de meta. Así mismo va a ser salida de vuelta para San Isidro. Ya última parte de este primer tiempo. Ya se viene después de este partido. Van a jugar el equipo de San Juan versus Real Madrid. el equipo de Real Madrid. Así es. Y hoy se cierra con el compromiso Gilberto Brites. Y el dos finalistas. Sí. Upona antes 15 de agosto va a ser el último partido de esta fecha 1. Avanza de vuelta San Isidro, resta quitando del fondo Independiente. Gilberto Cantero saca hacia adelante, quiere Lauro. Ahí sale muy bien al cruce del balón y fue falta, sí. Falta, tiro libre en el medio terreno, favorece al equipo de San Isidro, que apura las secciones, ya va jugando en forma corta. Este Jiménez, pierde Jiménez y terminó el primer tiempo. Sí, termina la primera etapa, señores. Partido 0-0. Pausa y ya venimos.
Muy bien, ya de vuelta para este segundo tiempo. San Isidro Independiente. Independiente de San Isidro 0-0. San Isidro que ya hizo cambio. Entró Elvio Ortega. Vamos a corroborar por quién ingresó. Ortega. El cambio para el equipo de San Isidro, compañeros. Sí, el primer y único cambio hasta el momento. Sí, sí. Independiente vuelve con los 11 que inició Gilberto sin cambio Así, todavía. así es. Hubo falta. La falta fue del atacante, la falta fue por parte del jugador Simón Monge. Será tiro libre de salida que favorece a Independiente. Para cumplir está Mareco. Camiseta número 7 para Darío Mareco. Va al centro arriba. Desvía. Báez. Atropella a Lauro, pero ya está el arquero Victorino Villar. Ya sale con Arzamendia. Hervelino, que es el lateral derecho. Camiseta número 31. Sí, señor. Este es Mario Jiménez. Pelotazo largo. Busca a Simón. Golpe de cabeza por parte de Gamarra. Complementa amarilla. Le va a quedar para Lauro. Florentín gira. Ayala se muestra. Sigue Florentín. Ahora sí, levanta la pelota. Ahí aparece Espínola. Báez tiene. Domina Báez, apunta. Juega para Ayala a ver si se anima. Bien para cerrar Navarro. Ignacio Navarro. Sí. Buen central también este Gilberto. Buenísimo Navarro, sí. Hace actual arquero también. Ignacio Navarro. Acá supo aguantar Ayala, que buscó el arco, pero bien ahí Iván, Navarro, digo bien. Andrés Bento ya pone en juego. Colmán ahora. Pelotazo largo de Colmán. Dejó salir también su compañero allí. Será lateral finalmente para San Isidro. Elvio Ortega. La primera participación de Elvio, que ingresó en el entretiempo, Gilberto. Sí, sí. El primer cambio. Como lateral izquierdo ingresó Elvio Ortega. ¿Será que salió el otro Arzamendia? No, está también el 31 y el 37. Bueno, veremos por quién. Va al centro, media altura. Saca media, atención, va, le pega al arquero de rebote, sigue presionando Ricardo. Y se va a ganar el servicio de esquina. Sí. A ver. Sí, tiene que ser córner. Ahora sí, el árbitro indicaba saque de meta. Su asistente dice córner. Ahora sí se ponen de acuerdo. Va a ser servicio de esquina para Independiente. Ahí va a tener córner. La gente de Independiente que va a tratar de buscar por arriba el primero hasta aquí, que está 0-0. Bien. Servicio de esquina, córner para Independiente. Espínola para cumplir. Ya la autorización del árbitro. Ahora sí, el envío, centro con comba, arriba, amarilla intenta. Saca como puede la defensa. Cae en el círculo central, o antes de caer ya termina Bento. Anticipándose a todos para cabecear ese esférico. Complementa Arzamendia. Va a quedar para Gilberto Cantero. Con el pecho a la situación a ese esférico. Cantero adelanta. Ortega el que lucha. Va quedando para el jugador Báez. Engancha a Ricardo. Ya dentro del área el remate. Otra vez afuera, pero bueno, bastante activo en este segundo tiempo, por lo menos Báez. Hasta aquí buena participación de Báez aquí en este partido, en este segundo tiempo principalmente. Independiente es un equipo muy molesto, Antonio. Siempre cuando se va y molesta bastante a los otros jugadores y le marca bien a los rivales y eso muchas veces no le complica a su rival. Bien, León es el siguiente cambio seguramente en San Isidro porque se va alistando también Gilberto. Sí. Posible cambio, lo de Diosnel León. Sigue el partido, está 0-0 el marcador. Y bueno, sería el primer empate de esta fecha si es que se confirma este. Sí, así mismo. Si se confirma sí, así mismo. Porque los restantes siempre hay un ganador, Gilberto. Claro, y con muchos goles, todos los partidos. Los partidos de hoy, pero este está 0-0, pero faltan minutos importantes todavía. Ahora sí, ya se va a autorizar el cambio. El 13 dice. ¿Quién es el 13? Ignacio Navarro. ¿Navarro el 13? Y se tira justamente. Sí.
Y voy a ingresar por el León. Diosnel León. Bueno, cambio obligado. Ignacio Navarro sale con lesión y el brazalete ya deja ahí para el arquero Victorino Villar. Sí, así mismo. Y si me repetía el cambio, ¿quién va a ingresar? Me decía Gilberto. León Fidel. Diosnel, digo bien. Diosnel León. Ahí está el cambio por Navarro. Bueno, 0 para San Isidro, 0 para Independiente. Jornada 1, Campeonato Senior de Gribucua. Diosnel León, Cada de recientemente vuelta ingresado, sí. alguna gotita por aquí. Exacto. Otra vez el cielo está totalmente nublado aquí en la zona de San Isidro del Norte, del distrito de Gribucua, donde estamos Sí. nosotros ubicados también aquí. Salud para el amigo Gustavo Morales, que me comentó que iba a estar viendo el partido. Bien. Sí, por ahí está. Salud al amigo Gustavo. Sí, en la colonia Villarenda. Sí. Y a toda la gente de Villarenda y alrededores. Arrancó mal los equipos de aquel lado, los 3 equipos de esa zona. Los 2 de Villarenda y el otro de Alemancue. Exacto. Alemancue Palomita, que el primer partido, ¿cuánto fue el resultado 2-0. final? 2-0. Sí. Y Villarenda también el mismo marcador. 2-0, sí. O 1-0. 2-0. Pero Villarenda perdió, pero jugando bien. Jugando bien. Solo le costó un poco hacer el gol. Pero tuvo oportunidades. Villarenda. Independiente, que digo, Manchester sí lo que no tuvo, creo que una oportunidad tuvo aquel que erró Aníbal Cardoso. Y después, poco de hoy de Manchester. Manchester que recibió una paliza prácticamente. Sí, Lleva 5-0, ¿eh? 5-0 fue el... Y si tenía técnico, el famoso saca técnico ese resultado. Sí, famoso perder ahí y Manchester, pero no salió nada prácticamente a... Sí, prácticamente que no salió nada. Manchester, oye. No le salió nada. No tuvo marca, tampoco tuvo profundidad en el equipo. No pasó nada con Manchester hoy. Capaz que el primer partido, muchos cambios también y le cuesta todavía a los nuevos, seguramente. Sí, exactamente. Bueno, será pelota. Será balón para la representación de San Isidro. Ortega ya va dejando al número 6. Luis Enrique Orrego para este servicio, para este tiro libre. Favorable para el conjunto del Sport San Isidro. Va el lanzamiento arriba. La pelota saca Ayala. Con golpe de cabeza queda para Lauro Florentín empalmando esa pelota. Ahí sale el arquero, también el defensor. Ojo, se puede complicar porque va Mareco atropellando ahí para tratar de robar la pelota. Y bueno, será córner. Será servicio de esquina. Sí. Traemos la acción de vuelta también por parte del jugador. Intentando, ahí está, el arquero que salía media, creo que también saliendo mal. Casi se complica allí. Así mismo. Bueno, no pasó nada. Será saque de puertas. Saque de salida será para el equipo de San Isidro. Bueno, cae la gota de agua, la lluvia, después Sí. va otra vez. Así está inestable. Inestable el clima, el tiempo. Bueno, a las 10 de la noche me decía Gilberto el partido de Argentina. Sí, el caballito sudamericano hoy se presenta a las 10 de la noche, Alejandro. El único ya, el equipo El único sudamericano, sí. Dentro del campeonato mundial de la FIFA. Sudamericano y, o sea, que prácticamente toda América, porque después ya todos son europeos. Exacto. Bien, lateral que favorece a la representación de Independiente. Andrés Mareco para cumplir, ya pone en juego para Colmán. Colmán de vuelta para Andrés. Sí, hoy por ejemplo saltó una información, Blas Antonio, de un medio de comunicación importante de Alemania, que el Bayern Múnich está atrás de Orlando Hill. Bayern Múnich. Sí, va sonando grandes equipos europeos atrás del arquero, porque Neuer se va a retirar ya del fútbol. Está Atlético de Madrid, está el equipo de Manchester United también creo United, sí. Pero son informaciones real, no se lanzó por lanzar, porque lo que lanzaron son medios de comunicación importantes de cada país.
Perfecto. El Feyenoord también está, preguntó también por él. Sí, Feyenoord de Holanda. sería bueno realmente que pueda ir en un gran equipo, Sí, porque y mostró que es un gran arquero también, claro, Gilberto, ¿no? sí. Torino también de Sí, Italia. Así que el grandes equipo europeo pregunta, sigue a Orlando. Y es un jugador joven también, las Antonia. Y típico jugador alto, grande, que le gusta a los europeos. sí, 25 años recién tiene. Sí, 25 años, 1,99 m, grandote. Sí, casi 2 metros. Sí, si vos ves los arqueros, los jugadores de la Premier, los jugadores europeos, de 1,80 para arriba son los jugadores. Exacto. Y bueno, Y creo que el único jugador enano que jugó toda Europa es Messi, ¿verdad? Porque es Messi. sí. Y bueno, después de cada mundial siempre realmente Sí. eh, Galarza descubren también el valor ese, tiene. ¿no? Galarza también tiene un equipo de Italia que está atrás de Galarza. Sí, así mismo. Después de los mundiales siempre se descubre a los jugadores Sí, y también eso es allí, bueno Gilberto. también Sí, por los futbolistas, ¿verdad? Por los jugadores jóvenes principalmente. sí. Yo recuerdo el caso de Luis Suárez, por ejemplo, Gilberto Sí, sí, también. un jugador que nadie le conocía. Sí. Después Escaló un, a Barcelona en sí, aquel. después de un mundial tremendo que hizo Suárez, le llevó Barcelona. Así fue. Entonces, siempre en los mundiales después, Sí, los clubes se va reforzando justamente y va descubriendo valores. sí. Y lo más que juegue, eso que el Más reciente. más reciente fue Luis Díaz, por ejemplo, También. de una Copa América de indígena. De ahí Exactamente. se fue directamente a Porto. A Porto se fue directamente. Después de la Copa América Indígena que se hizo en Chile, que ganó Paraguay. Originario de Paraguay. Exactamente. Ahí está Lauro Florentín que lanza hacia adelante balón, que peina Báez. Llegó tarde el receptor por parte del jugador Espínola que intentaba también. El 19, a ver, otro cambio más. Sí. El Todavía, 19. bueno, todavía no se Sí, autoriza. El 19 era el que se prepara. sí, el 19. Bueno, ya enseguida se va a autorizar seguramente el cambio. Ahora continúa el partido. Falta y ahora sí creo que se va a autorizar. A ver, ¿quién va a ingresar? El 19 tiene el jugador. A ver. Vamos a buscar. El 19 Independiente. Y Mareco se retira, sí. Este el 19 es Espínola, creo que es el apellido. José Espínola, ¿puede ser? Ahí, ahí ingresó el 19 por Marecos. Cambio para Independiente. O el 15 el que ingresó. Bueno, cambió otra vez a lo mejor Gilberto, Sí, porque se escuchó 19, pero el que ingresó finalmente fue el 15. el 15 entonces. Vamos a ver de quién se trata. Bien, ya sale aquí Cantero. Va jugando con Gamarra. Este es Lauro. Florentín tiene. Lauro Florentín trata de habilitar a su compañero, pero termina punteando Javier Villar. Ese balón que ya termina en poder del jugador de San Isidro. Sergio Cardoso. Va intentando el equipo de San Isidro. Ahí está Arzamendia. Lucha Monje. Monjes que intenta Gamarra, sale al paso. Comete falta Monjes. Simón Monje será tiro libre de salida para Independiente. Sí, va a ser pelota para Independiente. La falta sobre Gamarra. Va a ser pelota para Linde, que va a tratar de ir adelante. Del Valle es el apellido del 15. César del Valle. Bueno, Camiseta 15. César del Valle, entonces, el número 15 que ingresó en Independiente. Vamos a anotar acá entonces. Gilberto, camiseta número 15. ¿Me decías? ¿Eh? Me decías César del Valle. César del Valle. Así. Y se ubicaba más o menos ahí como una punta, Sí, como delantero. César era más como delantero. Acompañante de Báez. Sí. Bueno, César del Valle
¿Es el primer cambio o el segundo ya en Independiente. Independiente? El primero. Primer cambio, ¿verdad? Sí, señor. Bueno. San Isidro sí ya realizó un par de cambios. También sí. Ahí ya se muestra Jiménez, balón para él. Se muestra también Simón Monjes, ahí pide la pelota. Prefiere jugar con Sergio Cardoso. Espino la anticipa. Va recuperando para el equipo de Independiente. Se cae Lauro, falta en perjuicio de él. Será tiro libre para Independiente en el medio terreno. El partido continúa 0-0. Que muchas faltas está ganando Lauro Florentino Blas Antonio. Un jugador siempre consigue falta en cancha. Sabe sostener mucho la pelota y siempre le hace falta. Sí, es un jugador muy habilidoso también lo de Lauro. Así es. Bueno, otra vez dice presente la lluvia aquí. O la gota de agua por lo menos, no. Sí. Para llamar lluvia, No, creo que una ya... lluvia, el famoso aguacero. Lluvia todavía no era, pero vamos a ver qué pasa en el transcurso de la tarde, cita noche, por ahí. Sí, señor. Pero hay una posibilidad grande de lluvia hoy, según la production. Bueno, momento de hidratación también. Pausa en el compromiso. Sí. El quinto partido en desarrollo, Gilberto. Quinto partido de desarrollo, 0-0 hasta aquí. La más clara tuvo Independiente, nada más y nada menos que el gol que fue anulado. Después de eso no pasó nada. Este es el quinto partido después de esto. Se viene ya el sexto. Juega San Juan antes Real Madrid. Otro equipo nuevo que se presenta hoy en el campeonato. Oh, señor. San Juan. De 24 de junio, San Juan se presenta hoy ante Real Madrid. Y el último partido juega el equipo albiceleste, el Sport Grupo, ante el 15 de agosto. Son los dos partidos restantes que tenemos aquí y adelante. Bueno. No sé si va a haber cambio también. Sí, más cambio en el compromiso. Ingresa en San Isidro. A ver, el jugador Alberto Jiménez, camiseta número 14. Sí. Delantero de Alberto Jiménez. Sale Cardoso. Sí. Sergio Cardoso. Sí. Sergio Cardoso abandonó el campo de juego para permitir el ingreso Alberto Jiménez. Alberto Jiménez. Hay dos Jiménez ahora en... Sí, Mario y Alberto. San Isidro. Se suma a los dos Arzamendia también. También, sí. Bueno, Independiente también va preparando dos cambios enseguida, seguro se viene también. Uno de ellos es Collante, el que se va preparando. Otro creo que es Julio César Monjes. Bueno, ahí sale Independiente. Lauro Florentín va jugando con Ricardo. Atención del Valle. Le pegó con la zurda de primera, quiso sorprender. El remate salió afuera, pero intentó por lo menos aquí Independiente. Sí, intentó. Mira que en este segundo tiempo es más Independiente en ataque que el equipo de San Isidro. Bien. Ahí va recuperando San Isidro. Luis Enrique va jugando con Arzamendia. Corre Jiménez. Mario Jiménez, el 11. Gana la raya, va el centro, arriba la pelota muy cerrado. Se pierde afuera. Bueno, será saque de salida y se va a autorizar los cambios. Sí, se va a autorizar los cambios. César Monje va a ingresar y el otro es el jugador Collante. Vamos a ver por quién ingresa. Va a ser yo Collante y Monje. Collante es la lateral, creo. O extremo. Vamos a ver por quién ingresa. Collante por Espínola, puede ser. O por Ayala. Ayala entonces. Y sale Colmán central por central. Monje por Colmán. Los cambios para Independiente. Bueno. Monje se destacó como central en sí. ¿Qué equipo era Gilberto? Independiente, entre esos equipos los. Ah, Independiente. Sí, en su momento jugó en Buenenda también. Pero en Garendá había jugado en otra posición. En el Iguacua creo que jugó también en su momento. Pero jugaba como mediocampo, creo que en Garendá. Pero no es central allí. Central y mediocampo muchas veces, sí. Muchas veces juega como mediocampista y como central. El que no aparece más, Blas Antonio, hace tiempo ya es Julio González. De Garenda, Julio González. Julio César González. Yo me acuerdo que era un volante importantísimo, era de Garenda.
Salió campeón. Tuvo una lesión Sí, algo grave, Gilberto. lesión en el talón. Sí. Tuvo Que tuvo Julio César González. Y esta temporada no le vemos más también al otro González, Alberto González. Sí, así mismo. Bueno, vamos a ir completando también nosotros nuestra planilla. Bueno, ahí están los dos ingresantes, entonces Basilio Collante y Julio César Monjes. Ahí ya sale con González. Se muestra Simón Monjes. No le filtró la pelota. Y ya recupera de vuelta San Isidro. Hace rebotar en el jugador Collante. Ahí está, piden a Mario. Mario que cruza para Simón. Monjes que intenta, deja para Jiménez. Jiménez está. El árbitro cobró. Falta. Falta en ataque. Sí, creo que sí. Bueno, no les gusta para nada a la gente de San Isidro. Sí. A nadie le termina gustó. definiendo bien. Sí. ¿Fue falta? Vamos a ver la repetición entonces acá con los compañeros. Enseguida de vuelta vamos a... bueno. Usó el brazo. Sí, utilizó el brazo. Sí. Dice acá el compañero. Veremos otra enseguida la reiteración para que podamos salir de la duda. Ahí vemos. Bota la pelota ahí dentro del área ya. A ver. Sí, ahí la falta entonces. Sí. Ya queda el criterio del árbitro de esa falta. Si quiere cobrar la falta, si no, no. Bueno, cobra la infracción y ahí está el tiro libre que ya lo cumple. Ya sale Independiente. Pelotazo largo, corre. Báez primero anticipa con golpe de cabeza porque ya salió de su área. Intervino el arquero para sacar a un costado. El arquero Victorino Villar. Ahora Independiente de vuelta. Va centro muy pasado. Lo de Lauro también. Bueno, hay un encontronazo entre Jiménez y Lauro. Sí, un choque. Ahí se están hablando. El árbitro hace sonar el silbato también para tranquilizar a ambos. Sí. Y a amonestación para... Se empujan. Sí, para Tarjeta. Lauro y para Jiménez. Sí, para las dos tarjetas amarillas. Bien por el árbitro acá. Poca tarjeta hoy. Poca tarjeta amarilla. Bueno, ahí está. Partido que sigue 0-0. Aquí en la cancha del Sport San Isidro hoy. Después de esto se viene ya el equipo de Real Madrid. San Juan, Real Madrid. Ya después de este partido. Sí. Y son árbitros de la UFI. En este caso de la Federación. Federación seguramente, sí. De la Liga Yataití de Fútbol. Exacto. Son los jueces. Como fue también en el campeonato anterior, siempre traen árbitro bueno, Gilberto. Sí, bueno, sí, así mismo. La temporada pasada fue la dupla Servín Duarte. Mayormente, y ¿verdad? Sí. Los dos Cardoso. Sí. Los dos Cardoso Servín. Era la dupla hasta el final. Exacto. Bueno. Eso da garantía también para... Claro. El espectáculo de cada fecha. Y hoy está trabajando bien también estos árbitros. Claro. Hasta aquí sí. Hasta aquí sí. Bien. No está sacando tarjeta por sacar. Claro. También. Bueno, ahí está José Luis. Sí. De a poco también los jugadores ayuda también. Antes cuando inició, cuando arrancó lo primero, era problema en todos los partidos. Después se acomodó okay, el campeonato senior y participó más. Los jugadores también ayuda bastante al árbitro. Bueno, otra vez paralizado el juego porque esta vez un choque de cabeza muy fuerte, tengo entendido. Entre Luis Enrique, que pide disculpas justamente a Lauro, que se llevó la peor parte del número 10. Y finalmente le comete falta a Gilberto, entonces no fue cabeza con cabeza. Sí, fue una falta. Entonces fuerte entre jugadores. Pero el que convirtió la falta quedó más golpeado. Sí, Lauro Florentín. Tiro libre que corresponde para San Isidro y el propio Luis Enrique frente a la pelota. Él se va a encargar de este servicio. Autoriza al árbitro, va al remate al arco. El rebote otra vez se queda con ese balón Barrientos.
Bueno, excelente lo de Barriento, porque Sí, ese remate picó antes que claro. llegue al arquero Gilardo, y eso siempre es Es muy una complicado. pelota complicada que sacó Barriento en este caso. ¿Terminó? Sí. Bueno, terminó 0-0, señores. Pausa y ya venimos.
Muy bien. Muy bien, ya estamos de vuelta para este sexto partido, donde va a estar, se enfrenta San Juan Real Madrid, Real Madrid San Juan, el sexto partido en la tarde de hoy, compañeros. Muy bien, arranca este siguiente partido, ya el penúltimo de esta jornada de hoy, el sexto partido de esta fecha 1 del campeonato senior de Gribucuá. Se enfrentan San Juan, Real Madrid. San Juan es el otro equipo nuevo de este campeonato que tiene su primer partido, entonces su primera participación de esta entidad deportiva. Será tiro libre justamente para el conjunto de San Juan, el equipo albiazul, camiseta blanco con azul, un azul oscuro, tipo azul marino. Gilberto, atención Sí. al centro. Modesto González termina ganando con golpe de cabeza fallido. Sí. Llegó San Juan. Primer intento de San Juan en ataque. Los primeros movimientos de este partido entre Real Madrid y San Juan. Muy bien. San Juan que juega en el arco, camiseta 29 para Ever Verdún, 2 para Víctor Alcaraz, la 5 para el jugador Eugenio Morel, 6 Wilfrido Cuenca, 14 Derlis Flecha, la 26 para Buenaventura, la 7 para Javier Rolón, Modesto González utiliza la 8, 13 para Oscar Rodas, la número 11 para Daniel González y 9 Aldo Larrea, es el onceno titular de la representación del cuadro albiazul, el conjunto de la representación de San Juan. Gilberto Brites. Sí, es el onceno que presenta el equipo de San Juan en este partido. Su primer partido el equipo santo. Bien, por su parte también el equipo de Real Madrid, el conjunto blanco, juega con Roberto Barrios en portería. Con refuerzo ya también desde el arco. Sí, Madrid. así mismo. Bueno. Roberto Barrios fue último equipo 15 de agosto. La número 77, Neri Alfonso. Creo que también uno de los refuerzos, Gilberto. Neri Alfonso. Así es. 20 para Heriberto Núñez. ¿También? También, sí. Bueno, los primeros 3. Rubén Bogarín, 38. Este ya venía jugando con este equipo. 43 para Laureano González. También, ¿verdad? Laureano era jugador de Gribucuá. O de Ciudad Nueva, sí. De Ciudad Nueva, Real Madrid. Bueno, ahora integra el equipo de Real Madrid. 6 para Abraham Caje. Este se mantiene. También, a igual manera que el número 7, Gregorio Bogado. Milciades Gómez también. 61 para Roberto Masqueda. Masqueda. Sí, que señor. Era jugador de 15 de agosto. Sí. Ahora integra también este equipo. Y José Vera, la número 36. José Vera, que era jugador de Gribucuá también la temporada pasada. Sí, Ramón Ibarra. Este desconozco también, Gilberto. Sí, eso sí que... Seguramente es nuevo también. Así es. Camiseta número 37 y tiene 35 años de edad. Sería un jugador nuevo también. Nuevo entonces. Todavía, ¿eh? Sí. Perfecto. Ahí va luchando Gómez. Lateral que favorece para la representación del Real Madrid. El partido está 0-0. Será balón. Finalmente de tiro libre. Cobra infracción el árbitro. Será balón para el equipo blanco de Real Madrid. Va a la carga, centro arriba. Termina sacando con golpe de cabeza el jugador Oscar Rodas. Quita el córner. Será servicio de esquina. Sí, primera que va a tener pelota parada el equipo de Real Madrid. Tiro de esquina. Se va lentamente para el servicio de esquina. Favorece a la representación de Real Madrid. Va jugando. Abraham Caje. Cruza Abraham. A ver quién llega. Atención. Va el remate por abajo. Verdún, el arquero muy seguro, se queda con ese balón. Sí, se queda con la pelota el arquero Verdún, que prepara vuelta a la salida para el equipo de San Juan. Partido 0-0 en los primeros minutos. Sí, señor. Los primeros minutos de juego. Cuando vemos otra vez la acción de la jugada. Ahí el rebote y aprovechando con este remate
sin fuerza el remate. Esquinado, pero estaba Verdún atento. También faltó fuerza a ese remate, Gilberto. Así es, estuvo atento ahí también y que se quedó con esa pelota. Balón hacia un costado. Partido que está 0-0. San Juan Real Madrid. Esa es la propuesta aquí por Pulses por Más, campeonato senior. Ahí ya va sacando el defensor del conjunto de Real Madrid. El número 43 es el jugador Laureano González. El ex Ciudad Nueva. Utilizando el dorsal 43 en este equipo de Real Madrid. Falta, dice el juez. Será tiro libre. Sí, va a ser para Real Madrid. Se mantiene el Real Madrid en esa parte del campo del juego, tiro libre. Habrá encaje el lanzamiento. Wilfrido Cuenca le devuelve, queda para Laureano. Este es González. Laureano González traba y gana. Ya va saliendo. Otra vez vuelve a recuperar Real Madrid. Bogado, ahí está Bogado. Anticipa el defensor de San Juan. Pelotazo largo. Ahí va a quedar para Modesto González. A ver qué hace Modesto. Modesto pisa el esférico, se frena ahora. Busca compañía. Juega para Cuenca. Comete falta. Sí. Ahí la falta. La cobra, va a ser tiro libre. Sí. Le enganchó la pierna, el pie de apoyo, especialmente en lo de Cuenca. Tiro libre en perjuicio del jugador. O sea, falta en perjuicio del jugador Cuenca. Será tiro libre para San Juan. Ahí está Rodas. Rodas para este lanzamiento. Va arriba la pelota. Atención, Cuenca cabecea. Le ganó. Cuenca faltó fuerza y dirección a ese cabezazo. Ganó por arriba y Cuenca, pero no pudo dar dirección a esa pelota. Por ende, estuvo ahí atento el arquero. Le descuidaron a Cuenca, Gilberto Brites, peligrosamente. Sí, es un tipo que va muy bien por arriba. Cuenca. Ahí va teniendo Ortega. Bueno, no pudo cruzar bien la pelota. A ver, será saque de meta, sí, saque de portería. Favorece al equipo de San Juan. Continúa 0-0 el marcador en este partido entre San Juan y Real Madrid. Ahí ya va sacando los primeros movimientos en el partido. Bueno, y aquí se salvó Gilberto. Sí. Remate cruzado de Masqueda. Qué cerca pasó. Probó el arco, buscó el arco, pero no pasó tan lejos de la portería que defiende Verdún. Se salva San Juan. Sí, señor. Mientras vamos a ver otra vez en reiteración. Ahí está el remate y no pasó lejos realmente. Remate cruzado. Casi el primero del partido. Sí. Primer posibilidad de gol en el partido. Va intentando Real Madrid de vuelta. Va Masqueda. Engancha Masqueda. Cuenca saca. Queda para Modesto González. A ver qué hace Modesto. Laureano sale al paso del balón. Quita un costado. Lateral que favorece a la representación. El conjunto de San Juan. Se mantiene 0-0. Después se viene el último partido. Sí, el último partido que juega el equipo de 15 de agosto ante Uponadu por 15 de agosto. Bueno, no sé si esto ya se venía programando. Atención porque va Rodas. Va al envío. Bueno, muy malo el centro. Era por parte de Aldo Larrea. Sigue el peligro. Atención el remate de Dani González. A cualquier parte del remate no le salió bien. Sí. Saque de meta Gilberto. Intentó, pero no pasó nada en la jugada final. La última jugada del equipo de San Juan. Bueno, decía nomás Gilberto que no sé si ya eso se venía ya programando. El choque en esta primera fecha, digo, el duelo de los últimos finalistas. ¿O fue al azar? Salió nomás también así. Sí, y hay que ver, porque mira qué coincidencia, ¿verdad? Sí. Se enfrenta de vuelta en el inicio del campeonato. Seguramente es por pura coincidencia. Claro, seguramente que sí. Seguramente se hizo por sorteo. Se hace un sorteo porque cada fecha va a tener libre uno y tiene que sortear sí o sí. Sí, pero
seguro que vamos a tener un lindo partido. Sí. Queda como el último partido, entonces aquel partido Mira entre... que veo poco jugador. Lo único juego que le veo de 15 de agosto es al arquero de Real Madrid, Barrios. y de- Y más queda. Si los jugadores que vemos. Y después el otro partido no le vemos ni uno. decir que mantiene el equipo. Y capaz que sí, ¿verdad? No sabemos tampoco. Poner, por ejemplo, ya no le tiene a Jiménez, ya no le tiene a Cuenca. Hay que ver qué equipo tiene, ¿verdad? Y también el equipo de Bumarelo, el equipo de Libertad. Exacto. Bien. A Real Madrid. Ya en las manos de Verdún. Guardián. Guardameta. Ever Verdún. Lleva sacando Ever. Balón que cae en el medio terreno. Partido está 0-0. Se mantiene la paridad. El penúltimo compromiso de esta jornada de hoy. Avanza Buenaventura hacia el sector izquierdo. Cuenca no pudo cruzar bien. Wilfrido. Y ya sale jugando Real Madrid, el conjunto blanco. Balón que termina recuperando de vuelta la representación de San Juan con Daniel González. Pierna zurda de Daniel, cruza la pelota. Gómez anticipa. Cortó el circuito de juego. Otra vez San Juan. Los dos equipos, por lo menos, hasta aquí está tratando bien a la pelota. Va teniendo San Juan. Atención con este remate. Bueno, no pasó nada. Es decir, decía Gilberto que están tratando bien la pelota Sí, estos dos equipos. cada vez que ambos, o sea, cada vez que tienen los dos equipos la pelota, trata de trabajar un poquito el balón triangular y buscar entrar de esa manera al área rival. Hasta aquí, bueno el trato de la pelota de los dos equipos. Y va a sacar Barrios. Bien, el balón que cae en el medio terreno. Buenaventura. Saca como puede. El defensor del Real Madrid. Ahí aplaude el jugador Lauro. Era el jugador Laureano en este caso. Laureano González. Lauro es el jugador de Independiente. De Independiente, sí. Lauro Florentino, este es Laureano González. Este es Laureano, sí. Roda sale. Modesto González. Laureano otra vez. Quita a un costado. Y el árbitro otorga pausa. 1 minuto. ¿Hidratación? Bueno. Tomar agua para los jugadores. Tiempo de hidratación para los dos equipos. Partido que se mantiene 0-0. Sin goles todavía. La más clara, aquel jugada de Maqueda que cruzó la pelota. No pasó un lejolar por de la portería de Verdún, pero hasta aquí 0-0 entre el equipo de San Juan, el equipo Benjamín, como dice el compañero. Hoy tuvimos dos equipos nuevos en este campeonato. San Juan y el equipo de Alemancué. Son los dos equipos nuevos que tenemos para esta temporada. La temporada anterior los nuevos fueron Manchester e Independiente. Y ahora son estos dos equipos, San Juan y el equipo de Alemancué. Son los dos equipos no para esta temporada. Partido que se mantiene 0-0 sin goles todavía. Esta primera etapa, los primeros 12-13 minutos del partido. 0-0. El penúltimo de esta jornada, la fecha 1 del torneo clausura, señoras y señores. En vivo lo viví siempre a través de Pulses por Más. Y el campeonato, sí, el partido, Blas. Sí, gracias Gilberto. Tiene la pelota San Juan. Logra puntear aquí el jugador Bogado. Será lateral que favorece a la representación de San Juan. Va buscando directamente a Modesto González. Hay un choque muy fuerte de cabeza, tengo entendido. Ahí está, el peor parte se lleva A el ver, jugador fue un choque. González. Sí, un choque muy fuerte. Sí, un choque entre los dos jugadores. El famoso choque parabrisas. Sí, así es. Bueno.
Y ahí están trabajando. Famoso agua bendita, Gilberto, ahorita que Sí, agua fría muchas veces primero ese te despierta. te despierta, sí. Y Y si hay problemas, siempre se le... Ahí está, ¿eh? Sí. Este agua de Virgen de Cacupe. Este agua de los Antonios. bueno, y causó risa acá lo de Modesto porque ingresó eh, al campo sin autorización, Gilberto, y Sí, pateó sí. la pelota. Capaz que quedó Groby, ¿no? ¿O qué pasó con los Antonios? Pero quedó Groby, parece. Ingresó de la nada y hizo lo suyo. Sí, hizo el carimeo correspondiente, Modesto González. Bueno, balón va quedando para el jugador de la representación del conjunto de Real Madrid. Era el jugador más que intentaba y también utilizando la número 61 en este equipo. Sí, también, sí. Parece que es el número que utiliza en todos los equipos es Maqueda. Y el mismo es Baez y Ocaje también. Baez 83 y Caje 88. Será tiro libre. Corner. Finalmente lateral cerca del banderín del corner. Ahí ya pone en juego. Saca Cuenca, el defensor central de San Juan. El que vino de Uponá justamente para reforzar este equipo. Abre juego para que pueda aparecer ahí Modesto González. Balón que sale a un costado. Será lateral, favorece para la representación del conjunto de San Juan. Alcaraz ya pone en juego para Cuenca. Busca a Buenaventura. Saca como puede. Buenaventura. O el defensor en este caso, antes que llegue esa pelota al jugador Buenaventura. Ahí va quedando ese esférico en poder del jugador Aguayo. Al equipo de Real Madrid. Balón profundo. Corre el jugador de Real Madrid. Sale muy bien Morel. Quita el córner, será servicio de esquina, favorece al equipo de Real Madrid. Sí, va a ser pelota de vuelta. Otro tiro de esquina, el segundo para Real Madrid. Acá va a buscar por arriba el equipo blanco, el primero. Camiseta número 36. Es José Vera el que prepara el centro. Va el envío, atención, reclaman penal. Ahí el árbitro mira a su asistente, no le indica nada tampoco. Y ahí mostró que fue hombro. Entonces no pasó nada, Gilberto. Y sí, no pasó nada, según el árbitro del partido. Partido que se mantiene 0-0 aquí. Este es el penúltimo de la jornada. Va cargando de vuelta el centro. Quita como puede la defensa. Ahí está Vera. Queda para Caje. Cuenca el que rechaza. Otra vez a cargar. Sale al paso de la pelota. El jugador número 14, Derlis Flecha. O hacia la banda derecha. O hacia la izquierda, en este caso, en el avance de San Juan para este intento ofensivo. Hubo falta, se escucha el grito también ahí. Sí. Parte del jugador San Juan. Otra vez Cuenca el que le Cuenca. atendieron. Así mismo a Cuenca. Creo que hoy a Cuenca el que le van a dar con todo en este partido. La segunda falta que consigue Wilfrido Cuenca. Y será tiro libre. Balón en el círculo central. Corresponde para el equipo de San Juan. Sigue sentido Cuenca. Tras recibir esa falta, quedó lastimado también. Quedó sentido. Sí, Y está bueno, sentido el jugador del equipo de San Juan. Pelota para el equipo azul. sí, señor. Ya autoriza el juez. Va el envío. Busca a Flecha, pero ya termina sacando Bogarín. Otra vez es a cargar San Juan. Este es Buenaventura. Tiene buena. A ver qué hace. Ahí está Flecha. Pisa el esférico. Va el 14. Derlis Flecha.
Balón para el jugador de San Juan que va intentando. Va tratando de salir. Comete falta. La infracción en perjuicio del jugador del Real Madrid. Tiro libre defensivo corresponde al equipo blanco. Así es. Intentó ahí salir rápido el Real Madrid, pero hicieron la falta. Otra vez el envío, busca, atención, está Maqueda y el arquero que termina tapando con el brazo izquierdo. Qué buena tapada de Verdún, era Sí, el primero Gilberto. Acá sí Maqueda tuvo para marcar el primero, pero le aguantó hasta el último Verdún, le tapó bien el arco a Maqueda. Sí, extendió el brazo izquierdo para poder sacarle el primero del partido a Roberto Maqueda. Que no sé si fue en el campeonato anterior también Gilberto, tuvo muchos goles este jugador. Creo que la temporada donde salió campeón Milan, en ese campeonato, O sea, el año salió pasado ya. goleador, sí, el año pasado. Salió goleador en esa temporada. Ah, perfecto. Y la temporada anterior, la del torneo clausura, jugó la final con 15 de agosto, pero como central. Ah, perfecto. Bueno, ahí va teniendo Derlis Flecha. Va dejando a su compañero para el número 7. Es el jugador Javier Rolón. A ver qué hace. González ahora. Busca a Rolón. A ver qué hace Javier. La zurda de Javier. No pasó nada. Calzó mal a la pelota. Bueno, se enoja consigo mismo. Rolón será salida, será saque de meta que favorece a la representación de Real Madrid. Sí, va a ser pelota en salida para Real Madrid. Que este partido que se mantiene en 0-0. La más clara que tuvo Real Madrid en el partido de San Juan, creo que no me acuerdo qué momento, no sé si llegó ya largo. ¿Dónde está Barrios? Ahí está Buenaventura. Pierde ante la presencia ahí del jugador de Real Madrid. Quita como puede. Desde el fondo la defensa de la representación de Real Madrid, que ya se posiciona en ataque, quita como puede el jugador Víctor Alcaraz. Tess Abraham apunta y dispara desde lejos. Se fue abriendo el remate. Abraham probó un remate de muy larga distancia. Sí, buscó también el arco de Abraham Casque. Trata de sorprenderlo un poco, pero muy lejos. No pasó nada. Y será saque de salida. El arquero Ever Verdún va a dejar para que pueda sacar a su compañero Oscar Rodas. Ya va sacando Rodas. Flecha el que peina. Queda para González. Busca a Flecha. Intentó jugar de memoria, pero no prospera la acción. Ya está la marca de Milcia de Gómez. Este es Laureano González. Va al lanzamiento. Va a quedar para el jugador Eugenio Morel. Ahora González. Modesto. A ver quién aparece. Cuenca. Pase hacia adelante para Laureano González. Termina sacando Laureano. Ese envío para Brancaje. Cuenca el que presiona. Se cae Cuenca sin falta. Entonces ya sale jugando Vera. Andrés o José Vera en este caso. José Vera pierde otra vez la posición de la pelota. Después comete falta aquí el jugador González. Sí, ahí le cobra la falta. Va a ser tiro libre. Perjuicio el número 4 de Real Madrid. Ahí piden tarjeta, pero Era, parece que no va a sacar tarjeta amarilla. era en perjuicio el número 43, El Laureano 43 González. Laureano González. Tiro libre que se va a encargar de la misma el arquero Roberto Barrios. Barrios para sacar el arquero. Ahí ya va sacando, va quedando para Brancaje. Cuenca en la presión, recupera con Flecha. Y el árbitro terminó aquí la primera etapa. Sí, termina la primera etapa, señores. Partido 0-0. Pausa y ya venimos.
Muy bien, amigas y amigos, ya de vuelta para este segundo tiempo entre San Juan y Real Madrid. Real Madrid-San Juan, partido 0-0. Arrancó la segunda etapa. Vamos a ver si hay goles en este segundo tiempo o no, porque el quinto partido terminó 0-0. Este es el segundo partido que hasta aquí 0-0 todavía, pero hay que ver, queda todavía el segundo tiempo completo. Vamos a ver si hay goles o no en este partido, compañeros. A ver, hubo cambio en San Juan. Ingresó Nelson. A ver, Brígido Britos ingresó del cambio para San Juan. Y lo que salió es. Vamos a ver quién se retiró. Hubo cambio en Real Madrid también. Vamos a ver. El 32 del Real Madrid. El Real Madrid, digo bien, es el jugador Ábalos. El que. Ya se está corroborando quién salió también del Real Madrid. Son los cambios en este segundo tiempo. Aldo Ábalos. Ahí está el que ingresó entonces en el campo. Dejó el 32 para Real Madrid. Bueno, ahí ya corroboramos los cambios. Britos por el lado de San Juan y Ábalos por el lado de Real Madrid el cambio. Bien, gracias Gilberto. Retornamos este segundo tiempo con algunas novedades. Atención para Real Madrid para el primero. No pudo definir. Se le quedó atrás la pelota y después define mal aquí el jugador. El capitán Gregorio Bogado, casi el primero del partido. Sí, se fue con todo el equipo Real Madrid. Jugada profunda, pero no pudo definir Gregorio o Bogado. Se sale el equipo de San Juan. Sí. Se salvó el equipo de San Juan. Ahí está Ibarra. Ramón Ibarra tiene el esférico. Ahí le corpea. Sin falta dice el juez. Ibarra termina en el piso. Recupera González. González para Rolón. De vuelta para González. Ahí está Daniel. En el primer tiempo aparece poco lo de Daniel porque es un jugador siempre que aparece, Gilberto. Poca participación en la primera etapa, principalmente de González. Y de Labrano González también, un jugador que siempre va en ataque, que hoy también no está apareciendo mucho. Lo González en el equipo de San Juan. Bien, gracias Gilberto. Ahí va sacando ese balón a un costado para que sea lateral, favorable para la representación del cuadro de Real Madrid. Partido que continúa 0-0. El marcador parcial. Estamos ya en este segundo tiempo. Va Maqueda, corre Maqueda, ya estaba en offside. Ahí le cobra el offside a Maqueda. Va a ser salida para San Juan. Sigue moviendo banca también. Real Madrid calienta a un hombre. El 24. Ya enseguida seguramente va a ingresar también el jugador de Real Madrid. Bueno. Señoras y señores, continúa el compromiso. 0-0. Ahí está González. Daniel González levanta el centro. Ábalos intenta desviar ese esférico. Bueno, será saque de meta finalmente. Será salida que favorece al equipo de Real Madrid. Bueno, Portillo, si no me equivoco, debe ser uno el que se prepara, y Luis Rodríguez. Miguel Portillo y Rodríguez, los cambios. Sí. Miguel Portillo y Rodríguez, entonces, que está preparando el equipo de 24 y el 10. Real Madrid. El 24 es Miguel Rodríguez, Miguel Portillo, creo. Sí, es Portillo. Y el 10 es Rodríguez, Miguel Portillo. Avanza el equipo de San Juan hacia la punta izquierda. Va González con la zurda, levanta la pelota. Bloquea el defensor. Otra el rebote queda para Cuenca. Va San Juan. Falta por parte del jugador Aldo Ábalos. Perjuicio del jugador de la representación de San Juan. Será tiro libre para el conjunto albiazul. Partido continúa 0-0. El número 10, el número 11, digo bien, el que se va preparando para el remate. Ejecución. Daniel González. Sí.
que va a se encargar del tiro libre. El jugador Daniel González para el equipo de San Juan. Bueno, 2 cambios que prepara Real Madrid. Ya enseguida se va a autorizar. Va al envío dentro del área. Saca como puede la defensa. El rebote queda para el jugador Britos. Habilitado, dice el juez. Pica Gómez, pero no va a llegar. Primero ya está el arquero. El arquero Verdún. Ya va sacando con un pelotazo largo. Baja con el pecho Aldo Larrea. Recupera Aldo Ábalos. Sale con pelota dominada Aldo. Busca a Maqueda. Primero llega el corte defensivo por parte de Morel. Sale con un pelotazo largo. Está inhabilitado. Maqueda quedó enganchado en posición adelantada. En 2 ocasiones ya va quedando en offside el jugador Maqueda. Está el segundo otra vez. Quedó en offside. Cambio. A ver, ya creo que ya se va a producir el cambio, Gilberto. Sí. O los cambios. Se vienen los cambios. Portillo y Rodríguez, el que van a ingresar. Y va a salir el 8, que es González, Modesto González. No, el otro González, el 8 de Real Madrid. ¿Quién es el 8 de Real Madrid, Antonio? 8 que sale. Sí. 8 de Real Madrid. Modesto González, entonces. Y Gómez. Gómez y González de afuera, adentro Rodríguez y el jugador Portillo. Perfecto. Gracias, muy amable Gilberto. Ahí ya sale la representación de San Juan. O intenta salir. Ahí va teniendo Rolón. Flecha está cerca también, luchando. Pide Aldo. Ya va sacando la defensa. La defensa del conjunto de San Juan. Le digo del Real Madrid. Ahora sí, Modesto González. Sigue Modesto Gilberto. El otro seguramente el que salió. Avanza el equipo de Real Madrid. Y ahí está la posición de la pelota con Bogado. A ver quién es el capitán del conjunto de Real Madrid. Sí. El 18 creo que salió. De Real Madrid. Bueno, y la gente que puedan escanear, Gilberto. Sí, la QR, ahí que se ve en la pantalla, escanean su celular y ya te va directamente a la aplicación donde está todas las informaciones de este campeonato. Sí, señor, donde acá estoy mirando justamente, Gilberto, ahí están los resultados, por ejemplo, ya de los partidos. Primer compromiso, el que fue triunfo de Ciudad Nueva, 2-0 ante Alemán Palomita. Después el gran triunfo también de Milan versus Manchester de Garandá. Ese marcador terminó 5-0. Atención, va el remate a la mano de Verdún. El tercer partido había terminado por el marcador de 2-0 también, esta vez a favor de Arsenal ante el equipo del Sport Garandá. Y el equipo de Senior Iribucuá que goleó 3-0 a San José Obrero. Y el partido que terminó recientemente, San Isidro Independiente, terminó 0-0. Y este marcador también continúa con ese mismo marcador de 0-0, Gilberto Brites. Así mismo, todo eso, todas esas informaciones puedes ver ahí en la aplicación que puedes escanear ahí en la QR que aparece en la pantalla. Va para el primero, está el arquero, sí señor, excelente respuesta, sigue el peligro, ahora sí, Morel termina despejando, se salvó, San Juan llegó profundo, Real Madrid. Llegó profundamente el equipo de Real Madrid, pero estuvo atento ahí el arquero. Casi fue el primero para el equipo Blanco Blas. Al remate, la mano de Verdún. Y bueno, hasta aquí los punteros. Milan en cabeza por diferencia de goles. 3 puntos. Senior Iguacua también. 3. Arsenal 3. Y Ciudad 9. Y después está con 1 Independiente. Y San Isidro. Está con 1. Obviamente los dos partidos todavía que falta confirmar. Así mismo, pues los otros partidos estaban en 0. Otro equipo, digo. Así que, si está viendo el partido, si quieres saber más información, escanea el QR que te aparece en la pantalla y ya pueden traer todas las informaciones de este campeonato. Sí, excelente, Gilberto. Y excelente está la aplicación también, ya nos fijamos un poco también hace instante. Sí. Estuvimos leyendo los resultados también. Bueno, Verdún
Sí, Verdún, ya sale el arquero. Balón que ya termina recuperando otra vez Real Madrid. Va profundizando. Partido que continúa 0-0. Marcador de este compromiso. Ahí va sacando otra vez González con golpe de cabeza. Balón hacia el costado derecho. Partido de 0-0 todavía. Ahí vemos que se va preparando el 15 de agosto. Sí, Y va a utilizar la tricolor el conjunto sí. El equipo de 15 de agosto. 15 de agosto. Podemos llamarle la tri en este Sí, equipo. Este equipo. la tricolor. Sí, O el tricolor, Gilardo. el Es un tricolor, sí. equipo de fútbol. Así mismo. Bien, avanza, flecha. Va San Juan. Rodas, era Larrea. Le invita a que se levante y mira, se va a ganar la amonestación. No, le perdonó el árbitro, amagó para mostrarle. Después no mostró finalmente. Sí, le perdona la tarjeta. Que habló fuerte. Sí. Fuerte el jugador Larrea. No sé si pidió falta o qué pasó, pero no pasó nada, dijo el árbitro del partido. Bien, prepara más cambio también. San Juan, camiseta 19 se va preparando en el equipo de San Juan. Ya enseguida el nombre de este jugador. Camiseta 19. Rodríguez es el nombre que se va listando Sí. como posible cambio también. Rodríguez la peleó el 19 entonces de San Juan. Ya te digo el nombre también, Gilberto. San Juan que ya ha modificado en par de oportunidades. Sí. Sí, señor. El número 2 dijo Orlando. ¿Cómo? El 2. No sé si es el que se va a retirar o Bueno. El 19 es Cipriano Rodríguez. Cipriano a Rodríguez entonces, el que va a ingresar. Vamos a ver por quién ingresa. Bueno, ahí completamos también la planilla. Bueno, ahí está el servicio manual por parte de González. Termina sacando con golpe de cabeza. El defensor del Real Madrid será lateral. Favorable para la representación de San Juan. Modesto. Ya pone en juego. Bueno, intenta puntear, pero se le fue la pelota. Hasta la raya de fondo. Sí. Reposición desde el arco para el equipo de Real Madrid. Real Madrid. Así mismo. Para salir ya rápidamente el equipo blanco. Partido que se mantiene 0-0 sin goles todavía. Este es el segundo partido que tenemos sin goles. Sí se termina así. Ojo porque pica. Bueno, inhabilitado. Pensé que estabas habilitado. Se iba con todo Luis Rodríguez Sí. de Real Madrid. Quedó ya en offside jugador Rodríguez cuando picó. Ya estaba en offside. Bueno, en algún momento cambió su arquero también Real Madrid de Gilberto. Ayala es el arquero ahora. Ayala y el que se retiró Barrios, seguramente para el tema de la edad también. Ingresó alguien más joven en la cancha y allá la se Juan del Arco. Exactamente. Bueno. Para permitir el ingreso seguramente de Aldo Ábalos, para que Sí. aparentemente es joven todavía. Parece que sí. Vamos a ver qué edad tiene Aldo. Pues el cambio seguramente del arquero Barrios. Sí, Aldo Ábalos solamente tiene 32 años. Ahí está entonces. Según esta planilla. Sí. El jugador que usa la misma camiseta también. Sí, y Roberto Barrios también tiene la misma edad, Gilberto, 32 años. Bueno, entonces él dejó para que pueda ingresar el otro de 32 años y ahí Ayala ocupa el arco. Perfecto. Corresponde tiro libre para San Juan. Se prepara Daniel González, va al envío, cerradísimo el arquero. Seguro también se queda con el balón y el árbitro hace sonar, muestra un minuto. Sí. Es por pausa. Así mismo. Bueno, seguimos señor aquí nosotros en vivo a través de Pulse Sport Más, compartiendo con toda la gente la transmisión de este partido. Tarde de fútbol aquí, partido de Real Madrid y San Juan, partido 0-0 sin gol todavía en esta segunda etapa.
Bueno, saludos a toda la gente que va compartiendo con nosotros. También puedes seguir, si quieres saber más informaciones, escanear el QR que está en la pantalla y para que puedas saber todas las informaciones de este campeonato, los resultados, goles, cuál equipo que está ganando o los resultados en sí en general de este campeonato, de esta fecha 1, puede ver siempre ahí en la aplicación de este campeonato. Ingresa, escanea el QR y ya te va directamente a la aplicación para que te enteres todas las informaciones de esta fecha número 1 que va a este campeonato, señor. Torneo Clausura 2026, señoras y señores. Estamos en vivo aquí en la cancha del Sport San Isidro. Mucha gente también el día de hoy en este reducto deportivo. Mucha gente, mucho que vive, los equipos trae también su gente, su hincha, gente que le gusta el fútbol, el deporte, que se acerca hoy aquí en la cancha del Sport San Isidro. Vemos a la gente alrededor de la cancha apoyando a su equipo y uno que viene para ver el partido en sí, porque es un fin de semana, sábado 11 de julio del 2026. Después de esto, a partir de después acá, nos vamos a nuestra casa para ver el partido que tenemos por la Copa del Mundo, Blas Antonio. Bueno, tiempo de hidratación para los jugadores que se van a ir hidratando en el partido. Y esto ya arranca de vuelta. Los últimos 10 y algo más de este segundo tiempo para que se termine el penúltimo partido y el último que se nos viene encima, que es 15 de agosto, grupo A, 15 de agosto, partidazo, choque los últimos choques que tuvieron estos dos equipos fue en la final, entre 15 de agosto y grupo A, 15 de agosto, donde grupo A ganó el título de esa final. Y ahora se van a enfrentar de vuelta en el último partido, compañeros. Bien, gracias Gilberto. Ahí saca como puede González. Balón a un costado, será lateral. Favorece a la representación del Real Madrid. Está Miguel Portillo para cumplir. Está cerca Ibarra, pide. Maqueda, balón para él. Termina anticipando bien. González quita un costado, será lateral que favorece al equipo blanco. Hacia la banda derecha, apertura para el 24, el que va a cumplir otra vez. Ahí ya va jugando Portillo. Maqueda el que intenta, no pudo dominar, se le fue la pelota. Controló algo largo. Entonces ya es salida. Será balón para el arquero Verdún, que prepara la salida para la representación del conjunto de San Juan. Que hasta aquí le está respondiendo bien el arquero Verdún Blas Antonio. Sí, Verdún hasta aquí está respondiendo bien realmente. ¿Cuántos años Hasta el tendrá momento. este arquero? Porque yo me acuerdo de este arquero que jugó en su momento en la liga también. Sí, 32 años figura acá en la... ¿Joven todavía el arquero? Sí, 32 años figura en el planilla. O en la planilla. El último campeonato yo le vi en esta cancha, ante Ugarenda. El arquero Verdún. Estuvo como entrenador también, Gilberto. ¿Este? Sí. No es el otro Verdún. Pablo Verdún no es el que fue técnico de Unión. Este no lo sé, sinceramente no lo ubico como técnico. Va el envío centro en el área, a ver quién llega. Llegó algo tarde ya, presionando de igual manera Maqueda. Hace rebotar la pelota en él otra vez, será saque de meta, saque de portería. Y bueno, esto camina también para el 0-0, Gilberto. Este fue asistente del técnico principal en la primera. Principal creo que juega ahí. Anterior. Ahora sí. Porque esta oportunidad, o sea que aquel partido creo que fue asistente. Ahí ya va sacando el jugador Daniel González. Rolón complementa. Antes de caer terminen desviando el jugador Rubén Garín. Ahí aparece Flecha. Bueno, estaba en posición adelantada su compañero Rodríguez. Ya estaba en Oxai, el jugador que ingresó en este segundo tiempo. Va a ser salida para Real Madrid.
Bueno. Bueno, ahí ya tenemos 20 minutos de juego. Sí, queda 5 ya para que se termine este partido aquí en la cancha del Sport San Isidro. Bien. Ahí va quedando ese esférico para el jugador. Es el 9, en este caso Aldo Larrea. Termina punteando ahí el jugador de Real Madrid. Partido que continúa 0-0. Segundo tiempo el compromiso. Y todo apunta que va a terminar así también este partido el día de la fecha. El segundo que puede terminar 0-0. Sí, y parece que sí. Vamos ya por ese lado. Capaz que en la última jugada, capaz que tengamos goles, pero hasta aquí 0-0. Poquísima oportunidad de gol en este partido. Sí, se están neutralizando muy bien estos dos equipos. Ya queda el último partido, que pinta que va a ser un lindo partido. Los Sí. 15 de agosto, Bueno, el equipo albiceleste Upona Gilberto. así es, vamos a ver cómo termina ese partido también. Balón que va sacando desde el fondo Real Madrid, queda para Portillo, recupera a San Juan. Balón para el 19, Cipriano Rodríguez. Rolón intenta sacar de primera, el rebote va a quedar para la salida por parte de Vera. Presiona bien San Juan otra vez y recupera a través de Daniel González. Larrea, Aldo tiene para Cipriano, levanta la frente a ver cómo cruza. Intentó cruzar por abajo, pero ya estaba inhabilitado también. Sí. Cipriano en esta oportunidad. Mucho outside de estos dos equipos en el partido. San Juan y también por el lado de Real Madrid. Siempre queda en un celo delantero. Sí, señor. No es la primera vez. Va a quedar para el arquero Verdún, guardameta de San Juan. Que prepara la salida. Ahí ya va sacando con la pierna derecha. Aldo Larrea intenta recuperar Real Madrid con Portillo. Balón para Vera. Vera para Aldo Ábalos. Termina sacando el defensor. Balón hacia el costado derecho. Estamos entrando en la recta final de este compromiso cuando se viene más cambio también. Sí. Veremos quién se prepara. ¿Quién ingresa y por quién en el partido? Ya el último cambio que preparan los equipos. Ya esta parte del partido. 3 minutos más y ya se va. Este penúltimo partido en la tarde de hoy. Bueno, ingresó Libardi. Camiseta número 15. Elvio Libardi. Y el que se retiró es el... Si no me equivoco, es el 37, Ramón Ibarra. Libardi por Ibarra sería el cambio. Gilberto. Así es. Sale ya entonces Ibarra y por él ingresó Libardi en el partido. Ya esta última parte. Y el partido de Inglaterra versus Noruega. Creo que fue a las 18 horas. ¿Va a arrancar ya enseguida? Sí, creo que ya. Ya. A las 18 horas era el horario. ¿Qué hora tenemos media ahora? hora. Y 7:30. Ya en minuto entonces arranca ese partido. Bueno, autoriza el árbitro. Va el envío, centro arriba. Golpe de cabeza defensivo. Va enganchando, se acomoda, pierna zurda. Qué cerca pasó el remate del número 7, Javier Rolón, casi el primero del partido. Esta parte ya del partido, casi enfocó el arco de esa pelota. El jugador Rolón buscó el arco, pero pasó cerquita la portería que defiende el arquero de Real Madrid. Por poquito fue el primero y el único en el partido de San Juan. Pelotazo largo, atención más queda el que intenta. Está el primero, el remate afuera. Se apuró el 36, Gilberto Brites. Parecía que pintaba bien. Es José Vera. Se salvó aquí San Juan. Están muy apurados los muchachos en este partido. Acá también tuvo la respuesta Real Madrid, pero pasó lejos de la portería esa pelota de Vera. Será saque de meta, saque de salida para San Juan. Ya se viene el partido del equipo tricolor versus el equipo albiceleste. Bueno, y terminó el partido, Gilberto. Sí, termina el partido, señores. Nosotros vamos en una pausa y ya venimos ya para el último partido.
Bien, ya de vuelta, señores, para este último partido entre Grupo A, 15 de agosto, 15 de agosto, Grupo A. Ya se enfrentan el último partido en la fecha 1. Estos dos equipos, vamos a ver quién saca ventaja en este partido, a ver si se sacan ventaja en este encuentro. El equipo albiceleste y el equipo de la tricolor, el equipo 15 de agosto, el día de hoy. Último finalista del campeonato, estos dos equipos. Título que ganó el equipo albiceleste, el equipo de Upuna, aquel título. Y salió vicecampeón el equipo de 15 de agosto, que hoy de vuelta se presenta en este último partido de la jornada. Ya enseguida con el compañero. Ella va preparando la planilla completita de los 11 que presenta Upuna y los 11 que presenta el equipo de 15 de agosto. Estamos en vivo aquí en la cancha del Sport San Isidro, tarde nublado. Tarde nublada en este caso, tarde gris. La tarde de hoy aquí en la comunidad de San Isidro del Norte. Mucha gente vemos alrededor de la cancha. Cada equipo trae su hinchada de por medio. Así que vemos gente, familia alrededor de la cancha, disfrutando este campeonato. La primera fecha que arranca el día de hoy, torneo clausura 2026. A la gente que puede dejar su comentario también, dejar su me gusta y a suscribir al canal de YouTube de Pulse por Más para que podamos seguir creciendo en el canal y a través de este canal te enterarás de mucho lo que son deportes, de fútbol en este caso. Y también a la gente que está interesado de saber lo que es este campeonato, puedes escanear la QR que tenés ahí en la pantalla. Si vos en la esquinita, ahí se ve el QR, ahí puedes escanear en tu móvil y ya te va directamente a la aplicación donde está todas las informaciones de los partidos que se jugaron y lo que se van a jugar, los goles que se hicieron, quiénes hicieron los goles, todas las informaciones ahí en la aplicación de este campeonato. Ingresa y escanea el QR que te aparece en pantalla. Bueno, ya enseguida el compañero Blas está preparando el onceno, ya tenemos el onceno titular de cada equipo, Grupo A y el equipo de 15 de agosto Blas. Sí, muchas gracias, Gilberto. Ya está en marcha el compromiso entre 15 de agosto y la representación albiceleste del conjunto del Sport Club Grupo A. Ahí va Néstor Velázquez. Ahora el juego para que pueda participar ahí el jugador de Ibuponá. Va hacia la punta izquierda, corre Lorenzo Velázquez, muy fuerte el pase exigido, entonces será salida que favorece a la representación de 15 de agosto, que sale hoy en el arco Gustavo González, en portería Gilberto, camiseta número 19 para Gustavo. Rodolfo Enciso tiene la 17, 5 Ireneo Franco, Néstor Domínguez la número 3, 24 para Elvio Alonso, 8 para Jorge Zárate, 15 Gustavo Chamorro, 40 para Eladio Capdevila, Roberto Ayala utiliza las 42 y Silvino Burgos la 20. El onceno de 15 de agosto. Después de este córner se viene el centro arriba Gustavo. Va intentando Uponá. Paredes. Después de este córner decía que les cuento también el onceno que presenta el equipo de albiceleste. Va al envío. Gustavo que desvía. Atención primero en camino. ¡Gol! Del Sport Club de Buponá, señoras y señores. Ya mandó a guardar la primera que tuvo el conjunto albiceleste. Es Isacio González con golpe de cabeza. Abre el marcador para el conjunto de Buponá. Y uno de sus refuerzos justamente ya se hace sentir en el score por Isacio González. Buponá 1. 15 de agosto 0. Así mismo rápidamente llegó el primero para el equipo albiceleste. Las primeras jugadas de pelota para allá tuvo el primero el equipo de Uponá. Ya está ganando 1-0 su partido. Bueno, Uponá juega de la siguiente manera. Erico Areco en portería, casaca 1. 2, Rubén Collante. Camiseta 8, Alcides Paredes. 10 para Freddy Ayala. 11, Isidro Santa Cruz. Catalino Ibarra utiliza la número 16.
La 18, el autor del tanto, Isacio González, camiseta 18. La 19, Lorenzo Velázquez. 20 para Isabelino Morínigo. Tomás Mascareño utiliza la 25 y completa el onceno la 30 para Néstor Velázquez. Onceno titular Sí. del conjunto albiceleste. El jugador que está en cancha ahora, Isabelino Morínigo, vuelve en su equipo que salió campeón, que es el Grupo A. Temporada anterior jugó en Milan, el equipo de Milan jugó Isabelino Morínigo, y esta vez ya está en el equipo albiceleste. Exacto. Una de las caras nuevas, como decíamos, lo de Isacio González, el autor del gol. Isacio González, sí, así mismo. Creo que es la primera participación también de este campeonato. Exacto. Y va teniendo ahí jugador Néstor González. Era Néstor Velázquez, digo bien. Ya está para sacar ahí el jugador Zárate. Zárate sale para 15 de agosto. Buscaba la aparición por parte del número 24, Elvio Alonso. El anticipo fue por parte del mediocampista del conjunto del albiceleste. Del rebote va a quedar para Catalino Ibarra. Abre para el lateral derecho. Está totalmente destapado López. Prefiere jugar mucho más atrás para que pueda participar también Freddy Ayala. Tiene Ayala para el equipo de Upona que gana el partido 1-0. Ahora participa otra vez Santa Cruz. 1-0 el marcador. Ahora Catalino de vuelta. Catalino que adelanta. Paredes desvía. A ver quién llega. No pudo llegar. Entonces ya está Néstor Domínguez, el defensor tricolor que ya sale jugando. Domínguez ahora está como central en este equipo, Las Antonias. Era el mediocampista con Rodolfo Enciso. Ahora está como central. Sí, juega muy retrasado. Sí. Y seguramente juega, como bien lo está mencionando, como central. Suele ser importante ahí en el medio terreno. Sí. La dupla de Ireneo era Estanislao Benítez. Sí. Ahora está Néstor por ahí. Vale, envío, atención. Ruiz, o era el 20 en este caso. Sí. Que ¿Quién aparecía está con en la todo. banca de los Burgos. equipos Las Antonias? El Así de... tenemos. Sí. De los dos equipos. Empezamos de vuelta con el equipo de 15 de agosto. Sí. Bueno, tiene a Rolando López. Sí. Freddy Melgarejo. También tiene a Amado Fernández. Antonio Espínola. Estanislao Benítez. Cristian Portillo. Nelson Paredes. Y Emeterio Enciso. Son los que están a la expectativa en el conjunto de Algunos nombres 15 de agosto. conocidos y otros desconocidos, ¿verdad? Que están en la banca de 15 de agosto. Sí. Y Emanuel Ruiz juega también con este equipo, juega de titular Gilberto. Sí, está en cancha ahora. Una de las caras nuevas en el equipo de 15 de agosto. Sí. No sé si ya hemos dado la referencia para este jugador. Está en cancha. Sí, está en cancha. Bueno, suplente de Upona. A ver, Vicente Ortiz, Isabelino Bogarín. A ver, Gustavo Velázquez, Pastor Ruiz y el jugador Carlos Mascareño y Milciades Guerrero son los que están a la expectativa. Sí. En la banca de Velázquez, por ejemplo, que era jugador de San Isidro. Está en la banca. Exacto. Y Amado Fernández era jugador de Libertad, creo. O San José, ahora está en 15 de agosto. Ya va teniendo Néstor, va Velázquez, Zárate, pase atrasado. Ahí ya va saliendo con el jugador Silvino Burgos. Néstor Domínguez. Va jugando Néstor. Balón para el equipo de 15 de agosto. Va intentando. Ayala cruza y va dejando para que le pueda participar López. Primer tiempo del partido. Ya con este partido se cierra la jornada de hoy. Fecha 1. Fecha 1 se cierra con este partido. Esta fecha 1, el día de hoy, sábado 11. Resultado 1-0 arriba el equipo albiceleste. Va Isacio González. Va jugando para... Atención, va Isabelino, remata, bloquea la defensa. El rebote va a quedar otra vez para el jugador albiceleste. Es Paredes. Alcide levanta el centro, pelota arriba, a ver quién llega. El defensor termina sacando. Va presionando bien arriba el equipo albiceleste. Y va recuperando otra vez.
Se cae el jugador. Ayala, si no me equivoco. Falta fue en perjuicio de él. Será tiro libre que favorece al equipo de Upona. Era Morínigo el que sufría la falta. Será tiro libre que favorece al equipo albiceleste. Sí, va a ser pelota para el equipo albiceleste, va a ser tiro libre. Solamente va a tratar de buscar el segundo ya en esta pelota parada. Será balón, será tiro libre que favorece a la representación de Upona. Acomoda la pelota para cumplir. El jugador Velázquez. Mandan a su cabeceador Upona para buscar el segundo. Va el envío dentro del área. Atención, va Velázquez. Cabecea mal encima del horizontal. Sorprende otra vez Upona. Sí, sorprende otra vez Upona, casi juega el segundo ya del equipo albiceleste, de pelota para de vuelta a Velázquez. Pasó cerquita del arco de esa pelota. Va a ser salida para 15 de agosto. Ya sale jugando con Emanuel Ruiz, la representación tricolor. Ahí se muestra a Domínguez, balón para él. Néstor suelta el pase de primera para que pueda participar también por ahí cerca. Zárate está también para que pueda jugar. Gómez Alonso. no aparece en el equipo de 15 de agosto. Gómez. Hoy no le veo a muchos jugadores importantes. Gómez, 15 de agosto, Roja en Milan, Los Paes también. Exacto. Unos nombres interesantes. Y seguramente de a poco van a estar de vuelta todos. Sí. Por algo de motivo seguro hoy no pueden llegar al compromiso. Porque sin duda que la lista que pasan es partido a partido, Gilberto. Sí, partido Quizá a partido. Así el mismo. próximo fin de semana sea ya un poco más larga también la lista. Se pueda cambiar también de figuras. Así Y ahí mismo. capaz ya aparezcan los hombres que hacía referencia justamente de la ausencia de estos jugadores que son importantes realmente. Así es. Romero también no aparece en el 15 de agosto ni la banca. Sí. Así es. Bueno, Zárate, el que sale. Balón hacia el costado derecho, balón para el jugador Ayala. Recupera Upona. Néstor Velázquez abre hacia la punta derecha para que pueda participar López. Lateral derecho. Va jugando con Paredes. Alcide domina. Suelta el pase para Néstor. Sale la marca ahí. Sigue Néstor. Balón. Pase filtrado para Morínigo. Va Isabelino. Pierna zurda. El rebote. Atención. Va Velázquez. De zurda y afuera. Llegó Buponá que está cerca del segundo. Sí, de vuelta Buponá aquí. Llegó Velázquez, probó de vuelta, pero erró por poquito el arco. Está buscando ya el segundo el equipo Luis Celeste para que pueda liquidar rápido este partido. Silvino Burgos ya sale para Roberto Ayala. Bien. Ya va cobrando. Mascareño el que recupera. Va jugando Tomás. Entrega mal. Queda para Enciso. Rodolfo Enciso. Va jugando Rodolfo. Abre juego para que pueda participar ahí su compañero. Otra vez busca a Rodolfo. Balón para él. A ver qué hace Rodolfo. Mira el área. Levanta la frente. Levanta la pelota también. Saca como puede. Jugador Ibarra. Catalino Ibarra el que sacaba así como venía. Va recuperando 15 de agosto. Ahora recupera Buponá. Ojo porque sale de contra. Hay espacio. Lorenzo para Néstor. Se encuentra aquí lo Velázquez. Sale jugando Capdevila. Franco. Ireneo conduce. Suelta el pase para Rodolfo Enciso. A ver quién se muestra. Está cerca Ayala. Busca a Zárate. No pudo llegar el número 8. Jorge Zárate. Es la salida que favorece a la representación del conjunto de Buponá. Sale Erico Areco. La primera pelota que está tocando Erico Areco también su arco. El equipo de Buponá. Partido que me está manejando a su gusto el equipo Luis Celeste. Le tiene a su ritmo el partido el equipo de Buponá. Ahí está Santa Cruz, Isidro Santa Cruz, la marca de Néstor Domínguez. Sigue, continúa con ese esférico. Jugador de Buponá pica demasiado fuerte, no sé si va a llegar. Ireneo llega primero, pone el físico. Y recupera Buponá de vuelta. Va el remate de Néstor, otra vez encima del horizontal. No está pudiendo calibrar bien el balón, Sí. Néstor.
Se le está negando el gol a Néstor en 2 ocasiones ya. Esta vez vuelta probó, pero de vuelta se abrió esa pelota. Todavía no está agarrando bien ese balón. No puede ajustar todavía la pelota para que pueda mandar adentro del arco. Néstor Velázquez. Asimismo, no está pudiendo calibrar bien todavía los remates Néstor. Hasta aquí, siempre arriba. Pero le está dejando patear al número 30. Ahora sale 15 de agosto. Buscaba a Chamorro. Presiona bien aquí el jugador Burgos. Va 15 de agosto. Se posiciona también zona de ataque. Sale a cortar. Mascareño. Isacio González. Pisa la pelota el 18. Va Isacio. Obligado a jugar hacia atrás para que pueda participar otra vez. Mascareño. Burgos en la marca. Sigue Upona. Muy fuerte el pase de Paredes. Balón a un costado. Será balón, será lateral. O será salida, saque de meta en este caso. Sí. Será salida para el arquero Gustavo, que ya se está haciendo. Ya va saliendo. Balón para Rodolfo. 0-0. ¿Qué digo? 1-0 lo está ganando Upona a 15 de agosto. Va sacando como puede Santa Cruz. Ahí pide la pelota el jugador Ayala. Balón para él, sigue Ayala. Pase en profundidad, buscaba a Enciso. No entendió la jugada Enciso, por eso no sacó provecho de esta buena jugada. Sí, toda una oportunidad la gente de 15 de agosto que no supo aprovechar esa oportunidad que tuvo recién. Esa pelota de vuelta para el equipo albiceleste. Sale Erico, casi se complica aquí con López. López que llega primero, pone el físico allí, aguanta Gustavo. Ayala el que saca, no quería nada saber de la pelota, o no quería saber nada de la pelota en este caso Ayala. Para Lorenzo, primero Ireneo Franco. Revienta la pelota. Ahí va a quedar para Néstor. Balón para Zárate. Enciso. Rebotó en el jugador de Uponay. El rebote queda para Velázquez. Beneficiado el número 30 con ese rebote. Isacio Lucha, el autor del único tanto que le está dando el resultado parcial 1-0 a Uponá. Aprovechó ese buen momento también Uponá. Y con ese cabezazo de Isacio González. Isacio González, así mismo. La primera jugada de gol. Y juega dentro esa pelota. Santa Cruz. Adelanta la pelota demasiado fuerte. Entonces queda para la salida. Busca a Burgos. Pelotazo largo. Zárate, Ayala. Bueno, finalmente cobra la infracción. Reto trajo la jugada para marcar esa falta. Y será tiro libre. Favorece a la representación tricolor. El conjunto de 15 de agosto. El rojo, blanco y azul predominan los colores de esta camiseta. Así es. Muy linda remera también, ¿eh? Buena casaca, la gente de 15 de agosto. Va a quedar para Gustavo González, guardián, arquero del conjunto de 15 de agosto. Este multifuncional también. Sí, juega también en cancha, en el arco. No tiene problema de eso el portero González. Burgos busca a Ayala. Va intentando, ahí está. También Enciso, traba. Va a quedar ahí para Chamorro. Gustavo, el que aguanta. No pudo descargar. Y balón que va a quedar para el jugador Burgos. Camiseta número 20 para Silvino Burgos. Sí, la 20. Jugador Burgos, uno de los nuevos también que aparece. No lo estoy ubicando. También está el jugador Rolón, también otro conocido. Pero hasta aquí, bueno, el partido de Grupo Blas, Antonio. Maneja a su gusto el partido. Mascareño está sentido, Gilberto. Sí, está golpeado. Ya se va recuperando lentamente el lateral izquierdo, el que luce con la número 25, Tomás Mascareño. Ya va jugando con Ayala. Ayala con Catalino Ibarra. Traba y gana el de 15 de agosto. Balón dividido. Llega primero el de Uponá a hacer rebotar en el jugador de 15 de agosto en Burgos. Y será lateral. Favorece para este señor, el que tenemos en las imágenes, Tomás Mascareño.
Allá va jugando Tomás. Anticipa muy bien Néstor Domínguez. Golpe de cabeza de Paredes. Otra vez a levantar la pelota. A ver, hubo falta, sí. Le empujó, dice el árbitro. Por eso él es tiro libre para 15 de agosto en su salida, Gilberto. Sí, va a ser pelota en su salida para el equipo de 15 de agosto. Va a tratar de salir el equipo de 15. Sí, Chamorro termina sacando con golpe de cabeza y esto termina en su primera mitad, Gilberto Brites. Sí, termina la primera etapa, señores. Pausa y ya venimos. Bien, señores, ya de vuelta para este segundo tiempo. Último 20 minutos que van a estar jugando Grupo A ante el equipo de 15 de agosto. Partido que está ganando el equipo albiceleste 1-0, que tuvo más oportunidad en el primer tiempo para que puedan ampliar la ventaja, pero hasta aquí se le están negando goles a algunos jugadores del equipo albiceleste de Blas Antonio. Sí, así mismo Gilberto terminó el primer tiempo con ese marcador de 1-0. Ahora este arranque la etapa complementaria, ventaja a su favor. El equipo albiceleste, obligado 15 de agosto, que ya consigue este servicio de esquina en este arranque del segundo tiempo. Ahí está Néstor, se va a encargar de este servicio. Va al envío, atención, el que les pega. Muy mal el remate de Roberto Ayala. De primera, así como venía ese balón, le Sí, entró y remató afuera. quiso sorprender así a Ayala, pero remató mal, le agarró mal la pelota. Se abrió mucho el arco, va a ser salida para Grupo A. Será saque de meta. Hoy se abre este campeonato. Esta es la primera fecha de este campeonato senior de Gribucoa.
2026, la segunda temporada ya de este año, el torneo clausura. Con este torneo se cierra este año justamente en cuanto a esta categoría senior. Ahí va sacando Ruiz. Balón hacia un costado. Va jugando un poco atrasado también Ruiz en este equipo, Gilberto Brites. Sí, es especie más de central o lateral. Está jugando Ruiz en el equipo de 15 de agosto. Ireneo va jugando con Zárate. Participa Néstor Domínguez. Quita Paredes. Otra vez para Ireneo. Ireneo Franco. De primera saca Catalino. Era Mascareño. O más, sí, Mascareño fue el que sacó. Ahí va a quedar para Velázquez. Pelotazo largo, atención. Llega primero el arquero Gustavo Velázquez. Se arremetía con todo el jugador. En este caso es el jugador Morínigo. Otra vez Morínigo, esta vez está adelantado. Y pide disculpa a Morínigo. Sabe que salió tarde Gilberto Brites. Sí, ya estaba en offside el jugador Morínigo. Pero ya se levantó la bandera. Salió rápidamente 15 de agosto. Este es Zárate, Jorge juega. Queda para Paredes. Va Paredes, Ireneo el que saca. Ruiz. Emanuel Ruiz. Va cargando Emanuel. Pelotazo largo. Para nadie. Ya está el arquero Erico Areco. Ya sale hacia la banda izquierda. Erico con su lateral izquierdo. Tomás Mascareño. Pelotazo muy fuerte. Ya sale a un costado. Será balón lateral. Favorece al equipo de 15 de agosto. 1-0. Un gol tempranero también lo de Lizacio. Sí. Muy temprano fue el gol iniciando la primera etapa de una pelota parada. Hubo mucho rebote y ahí aprovechó el jugador González que marca el único gol del partido. Sí. Con este marcador parcial el campeón está arrancando con el pie derecho este campeonato. El equipo albiceleste. Tiro libre que favorece a la representación del conjunto de Ubupona. Pelotazo largo. Demasiado largo. Queda para Emanuel Isacio que presiona. Isacio González. Este es el jugador Rubén López. Sale al paso del balón. Ruiz. Saca Emanuel Ruiz. Va a quedar ese esférico ahí para que pueda participar Chamorro. Rodolfo Enciso que intenta bajar allí. Lo bajó para Ayala. Roberto Ayala el que lucha. Se cae el 20 también Burgos. Recupera Ubupona con López. Este es Morínigo. Va jugando Morínigo. Buen pase, atención, va Velázquez, destapado, pierna zurda. En las manos de Gustavo González se aproximó bastante bien Ubupona en esta. Sí, de vuelta a Ubupona. Tuvo una oportunidad en ataque de vuelta, pero tuvo atento el portero González también que estaba ya asegurando de su área el portero Gustavo González. Bueno, pase profundo pero para nadie. Ya está Ireneo Franco, el zaguero central de 15 de agosto. Abre para que pueda participar Néstor Domínguez. Va el número 3. Intenta cruzar. Queda para Zárate. Jorge Zárate. Abre para el 17 que corre por aquel campo de juego. Es Rodolfo Enciso. Va levantando el centro. Pelota arriba. Gustavo baja. Atención. Está el empate. No pudo definir de buena manera Silvino Burgos. Sí. Se asomó bastante bien 15 de agosto. Muy bien acá 15 de agosto. Se fue con todo. Buscó el empate. Pero ya casi fue. Ahí tuvo la oportunidad del empate. Pero no pasó nada. No pudo marcar el empate el equipo de 15 de agosto. Sale lentamente esa pelota a un costado lateral. Favorece para el equipo albiceleste. Es para Ubupona. A ver quién se va a adueñar de esta pelota para el servicio. Es el capitán López. Rubén López. Va al lanzamiento. Aguanta Morínigo. Sigue el 20. Bueno. Es para 15 de agosto, dice el asistente. No le gusta esto a la gente de albiceleste. Sí.
No le gusta el trabajo del árbitro a la gente del equipo de grupo. No. Pone el pecho a esa pelota, ya va bajando. El rebote va a quedar para el 17, es Rodolfo Enciso. Otra vez. La posición de la pelota es para 15 de agosto. Enciso de vuelta. Aquí participa también Ayala. Levanta la pelota buscando aquí a Chamorro. Golpe de cabeza de Ayala. Va a quedar para Néstor. Velázquez profundiza el pase, busca a González. Termina sacando Franco. Otra vez se arremetía con todo el goleador de Uporá en esta tarde de hoy. Así es. El goleador González. Creo que es la primera participación en este campeonato, Luis Antonio. González. Sí, señor. O ya estuvo jugando en otro equipo. Lo de Isacio. Sí. Creo que estuvo, no me acuerdo de qué equipo Gilardo, pero muy poco ha jugado. Sí. Bueno. Sí. Sí. Así mismo. Bueno. Pero en su estreno en este equipo se inaugura con este gol que le está dando nada más y nada menos que el triunfo a su equipo. Sí, creo que el padre de Enrique González, futbolista de la juvenil que juega en Guarentá, gran jugador también Enrique González. Sí, así mismo. Va sacando la pelota para que pueda participar también el jugador del 15 de agosto. Ahí ya va cumpliendo el servicio. 1-0 pierde 15 de agosto. Ahora va por el empate. Trata de llegar al empate el equipo tricolor. Sale ahora por una vuelta. No está pudiendo penetrar la buena defensa que hasta aquí está teniendo en este caso el equipo Luis Celeste. Y quedó más también el equipo de Uponán en este segundo tiempo. Cuidado el resultado, pero 15 de agosto todavía hasta aquí no pudo ingresar, buscar para que pueda cruzar la pelota al centro del área. Va con todo, va presionando 15 de agosto, gana este servicio de esquina, será córner. Córner, servicio de esquina, favorece a la representación tricolor. Va al envío del primer poste, termina sacando Paredes. Emanuel vuelve a cargar. A ver quién llega. Llega el defensor. Y de rebote queda para Velázquez. A Velázquez. Buscaba a González. Domínguez anticipa. Juega con Zárate. Camiseta 15, el que domina Gustavo Chamorro. Néstor. Y sale con todo. Velázquez. Peligro de gol. Va. Néstor. Bueno, intentó enganchar. Y pierde la posibilidad del segundo y de liquidar el pleito, Gilberto. Se le está negando el gol a Lo Velázquez principalmente en el partido. Así es. Señoras, señores, el marcador continúa 1-0 a favor del equipo albiceleste. Ya estamos llegando al minuto 9. Nos aproximamos al minuto 10. Ya ingresó camiseta 23. Carlos Mascareño. Bueno, el equipo albiceleste que realiza el cambio también. Mascareño a la cancha. El otro Mascareño. Carlos Mascareño. En cancha. Va haciendo cambio también ya el equipo albiceleste. Y el que salió es Lorenzo para permitir el ingreso de Carlos. Lorenzo Velázquez. Sí. Bien para sortear la marca y después entregó mal. Sale Uporá. Ojo porque hay espacio, lo puede aprovechar. Es veloz. Outside. Hubo outside. Sí. Ya quedó enganchado ahí el jugador. Va a hacer salida de vuelta. Está apurado también. Sí. Lo de Néstor para ingresar. Se apuró bastante. Se le está negando el gol a Néstor el día de hoy. Tiro libre que lo va a cumplir el jugador Rodolfo Enciso. Ahí ya lo va cumpliendo el servicio con pase corto. Saca como puede. El de Uporá. Morinho el que corre. De la presencia de Néstor. Sigue Domínguez.
O en este caso, Domínguez se la marca así. Lo gana ahora Néstor. Capdevila. Ahí está Capdevila. Va jugando para Enciso. Enciso pisa el esférico. Otra vez Capdevila. A ver qué hace Eladio, Capdevila. Néstor Velázquez. Era Ireneo Franco. Va Ireneo. Pase hacia adelante para que pueda aparecer ahí el jugador Zárate. Sigue 1-0 el marcador. Sí, se mantiene 1-0 para el equipo de Wipuná, que hasta aquí nos está liquidando el resultado. Quita como puede. 15 de agosto. Mascareño, Carlos. Balón para el jugador González. El autor del único tanto que le está dando el 1-0. Va por el segundo Wipuná, el remate. Paredes se animó en esta. Esa pelota se fue abriendo el remate de Paredes. Se animó para buscar el arco, pero se abrió mucho de la portería que defiende González. Va a ser salida para 15 de agosto. Ya sale jugando. Camiseta número 17. Rodolfo Enciso. A Rodolfo. Quita como puede Ayala. Cada balón que llega allí. Ayala de primera va sacando Gilberto. Sí. Saca todo Ayala en este partido. Isacio González lucha. Balón para Ireneo Franco. Ireneo busca a Ruiz. Ahora participa también el jugador Zárate. Capdevila. Chamorro con el fisio, aguanta. Ahora queda para Enciso. Y sale Wipuná. Ojo, hay espacio. Morínigo es hábil, es veloz. Lo gana su marcador. ¡Oh! No es falta. Se iba Morínigo. Nada, dice el árbitro. No corona el árbitro Blas Antonio. Bueno. Dijo que no pasó nada. La gente de Wipuná pide falta, pero no pasó nada, dijo el árbitro. Fue falta, Acá viendo la repetición. Fue hombro contra espalda, ya le iba ganando Morínigo. El árbitro dijo que da el famoso sigue. Sí, señor, pero bueno, ya está. Ya va quedando esa pelota para sacar el equipo albiceleste. Este es Paredes. Paredes. Va jugando ahí hacia el sector. Termina sufriendo la falta aquí el jugador Isacio González. Ahí el encontronazo con el jugador Ireneo Franco. Así mismo. Ahí la falta que gana Isacio González. Y hacer pelota para Wipuná. Tiro libre que favorece al equipo albiceleste en el medio terreno. De a poco ya estamos llegando a la recta final de este partido. De este compromiso y de esta fecha 1. Sí, fecha 1. Que de a poco se va terminando aquí en la cancha del Sport San Isidro. ¿Está sentido yo todavía Isacio González? Quedó golpeado, parece. El autor del único tanto, Gilberto Brites. Con ese tanto está ganando 1-0 el su partido el equipo albiceleste. Suma de a 3. Se suma también a ese lote de los equipos que tiene 3 puntos ahí en la punta. Sí, así mismo. Está ahí. En goles creo que está primero Milan, pero después los otros está ahí atrás con 3 puntos. Sí, Milan que había goleado 5-0 en su debut. Bastante bien, 5-0. Y hay que ver cómo se levanta Manchester después de esa goleada el día de hoy. Sí, su debut dentro de este campeonato. Lo del Milan. Ya falta poco. Queda 5 minutos más la adición. Busca Morínigo. Sabelino Morínigo. Se acomoda para la zurda. Sigue Morínigo. Engancha. Aguanta. Morínigo el número 20. Pase filtrado, pero termina entregando al rival. Otra vez Morínigo presionando. Emanuel hace rebotar en el jugador albiceleste. Será lateral defensivo. Ahí ya va jugando. Capdevila dejó esa pelota. López. Pelotazo largo a la mano del arquero González. Va preparando ya la salida en forma corta con Ireneo Franco. El DT
Brígido Orrego dando indicaciones. Sí, va dando indicaciones que hoy no fue su fuerte en ataque el equipo de 15 de agosto. Es un equipo que siempre tiene buenos jugadores en la delantera, pero hoy no aparece nadie en ataque de equipo 15 de agosto. Ahí está Néstor Domínguez. Cruza la pelota. Pone el pecho. Rubén López para Paredes. Isacio el que corre. Vamos a ver si alcanza. No. Posible llegar a esa pelota muy fuerte. El pase. Morínigo roba. Engancha Morínigo. Está González abierto. Juega con Paredes. Corre Paredes. Ahí la marca firme por parte del jugador de 15 de agosto. Y ya sale jugando con Ayala. Zárate. Jorge Zárate. Va adelantando para Rodolfo Enciso. Baja bien otra vez Zárate. Chamorro. Le está costando ya. Chamorro también aguantando una pelota allí arriba. Sí, trata de aguantar un poquito más la pelota. Y se le está negando hasta aquí el partido a la gente de 15 de agosto. Va lentamente saliendo de esa pelota a un costado. Ya Trató de controlar Capdevila, sí. poco falta para que se termine ya también este partido. Sí, cada vez falta menos el compromiso. Conjunto albiceleste, el equipo que gana 1-0. Prepara más cambio Gilberto Brites. Sí, vamos a ver quién ingresa por quién. El cambio. Creo que ya para que pueda. A ver. ¿quién? Santa Cruz es el que sale. Isidro Sí, Santa Cruz Isidro ingresa Santa número Cruz, 6. el que se retiró. Y el que ingresó el cambio se llamó a corroborar el nombre. Sí, señor. Es el número 6 el que ha ingresado en el conjunto de la representación albiceleste. Y bueno, se trata, el número 6 es Sí. Isabelino Bogarín. Bogarín, entonces el 6. Sí. Que ingresó. Bogarín el que ingresa en la representación del conjunto de Ubupona. No. Esto de a poco va a terminar el compromiso. Se cierra esta jornada 1 de hoy sábado 11 de julio 2026. Va lanzamiento, golpe de cabeza, fue defensivo de Manuel Ruiz. Este es Jorge Zárate. Pelotazo largo de Zárate, vamos a ver quién llega. Llegó primero el arquero Erico Areco, que se va a adueñar de esa pelota. Ya va teniendo el arquero que prepara la salida. Pelotazo largo de Erico Areco. Vamos a ver si juega 25 Blas en esta segunda parte o termina el 20. Porque en la primera etapa terminó en 20. Sí. Yo supongo que también va a ser 20 porque ya va cayendo la tarde también. No Sí. creo que se juegue 5 minutos más. Veremos, Gilberto, ¿eh? Vamos a ver cómo termina este partido. Sí, porque reglamentariamente se juega 25-25 este torneo. Sí. Si es que da el tiempo, ¿no? Así mismo. Zárate. Este es Eladio Capdevila. Va cruzando Capdevila. Yasla otra vez intenta sacar de primera. Esta vez pifia esa pelota. Termina en la zona de peligro todavía. Pone el físico. Intenta aguantar allí el jugador de la representación de 15 de agosto. Bueno, partido que se mantiene 1-0 arriba el equipo albiceleste. Ya la última parte de este segundo tiempo. Fecha 1 de este campeonato. El equipo albiceleste que arranca con el pie derecho. Sac Paredes. Golpe de cabeza por parte de Morínigo. Intenta ganar en velocidad. Pone el físico ahí. Ereneo Franco. Sale González. Ahí está González, el arquero que trata de empujar al equipo. Ayala. Ahí va jugando para el número 42 que intenta. Poco espacio también le deja de Duponau Blas Antonio a los atacantes de 15 de agosto. Asimismo, está trabajando bien la parte defensiva también Duponau. Se cierra bien. Y va sacando aquí Ireneo Franco. Franco para Emanuel. Atención, va por el empate, tiró, gol. Bueno, offside. Festeja la gente de 15 de agosto, pero fue en vano. Bueno. A ver qué pasó. Se anuló el gol. Se anuló, Gilberto. Sí. Fue anulado.
Y festejó con toda la banca, Blas Antonio. Sí, Bueno, outside, así mismo. está no sé, ¿no? Sí, Fue outside. hubo 6. Cuando cabeceó Bueno, estaba un metro sí. adelantado aproximadamente. Cuando, sí, ya estaba en outside el jugador. Por ende, jugando un lado la jugada. Bien, Y festejó con todo el empate la gente de 15 de agosto. sí, fue un festejo en vano, Gilberto. Así mismo. No sube en el tanteador. Y va otra vez 15 de agosto que no se entrega. Quiere el empate. Quiere el empate 15 de agosto y va a tener quizá la última ya del partido. Esto va a terminar. Ya falta poco. ¿Te diste cuenta que ahí está? Sí. Te iba a decir que el Terminó. pito, Sí. el silbato ya sonaba algo, Sí, algo raro, ya Gilberto. te da indicación que va a ser la última. Sí, señor. Terminó el Bueno, compromiso. así mismo terminó este compromiso, señores, los partidos de la fecha 1 de este campeonato que arrancamos hoy nosotros con todo a través del equipo de Pulse por Más. Y nosotros le agradecemos a a la comisión directiva de este campeonato, a los dirigentes de cada club, a todos los delegados, gracias a todos. Y nosotros cerramos nuestra parte por aquí con el promesa que vamos a volver el próximo fin de semana, si así Dios permite. Gracias a todos y será hasta la próxima. ¿Qué será? ¿Qué es hablando de allá?